Te doy la bienvenida al curso más completo para aprender a crear tu tienda en línea usando WordPress y WooCommerce, todo desde cero. Este curso es para todo el mundo, no necesitas saber código porque no vamos a programar. Trabajaremos con las herramientas de WordPress que son 100% gratuitas. Vas a aprender a crear tu catálogo de productos y a configurar tu carrito de compra, agregar productos variables y digitales como libros, videos, música o software. También productos virtuales como asesorías, mentorías o consultas en línea. Aprenderás a agregar y configurar los métodos de pago para que te puedan pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, efectivo, Mercado Libre o PayPal. También veremos cómo crear cupones y promociones y gestionar todos los pedidos de tu tienda en línea. Te enseñaré cómo configurar los triggers para vender más y aumentes tus ventas, como por ejemplo agregar un contador al carrito de compras, crear un lanzamiento de producto en preventa y mucho más. Pero eso no es todo. Para los que se queden a ver el curso completo, les tengo un gran regalo que te aseguro valdrá mucho la pena, así que te recomiendo ver el curso completito. Para comenzar, lo primero que necesitas es un hosting, el cual es un espacio en internet donde tu tienda en línea estará visible las 24 horas del día, los 365 días del año. Te recomiendo el mejor hosting que ya viene listo para crear tu tienda en línea y tiene todas las herramientas que necesitamos, así que te explico cómo contratarlo. Lo primero que debes de hacer es darle clic al enlace que te dejo en el primer comentario y descripción del video, porque te va a estar llevando a un cupón de descuento donde te van a estar haciendo el mayor descuento que hay hoy en día en internet para contratar tu hosting acá en Hostinger. Recuerda que dependiendo del país te va a estar apareciendo en tu moneda. Por ejemplo, en mi caso yo estoy en México, como puedes ver me aparecen los precios en pesos mexicanos. Si tú eres por ejemplo de Estados Unidos o lo quieres contratar desde cualquier otro país, los precios te van a estar apareciendo en dólares como lo ves acá en pantalla, y el proceso de contratación que vamos a estar haciendo es prácticamente el mismo. Lo único que cambia es la moneda. Ahora amigos, en el plan premium y en el plan business vas a tener acceso a que tú puedas crear 100 sitios web, viene siendo lo mismo tiendas en línea. Entonces me parece muy bien, ya que está muy sobrado 100 páginas web. Prácticamente no llegaríamos incluso a tener esas 100 páginas, creo que es bastante. Ahora, las principales diferencias es que en el plan premium tienes acceso a 100 gigas de espacio en almacenamiento con esta tecnología que se llama SSD, y en el plan business tienes acceso a 200 gigas, es decir el doble, con una tecnología mucho más rápida que se llama NVMe. Entonces podemos decir que es mucho más rápida que SSD, por lo tanto tu hosting va a funcionar mucho más rápido, tus páginas web en el plan business. También cualquiera de los tres planes ya viene optimizado para WordPress y crear tu tienda en línea sin ningún problema. Y una principal diferencia también que es muy importante es que en el plan business tienes acceso a herramientas de inteligencia artificial que te van a estar ahorrando bastante tiempo, cosa que en el plan premium no tendrás acceso. Así que amigos, mi recomendación para ti, siéndote lo más sincero posible, es que puedas elegir este plan business, ya que creo que es el más completo de Hostinger. Vamos a darle clic acá en elegir plan. Aquí amigos nos manda el tiempo de contratación, por defecto viene a 48 meses. Mi recomendación para ti es que si quieres ahorrarte la mayor cantidad de dinero, puedas escoger 48 meses. Aquí te aparece cuánto te estarás ahorrando, créeme que es muy buena cantidad, o también que lo puedas elegir a 12 o 24 meses. Por ejemplo, en este video lo vamos a contratar a 12 meses. Si yo le doy clic, acá me aparece cuánto me estoy ahorrando, y aquí amigos algo muy importante es que tienes esto que dice tienes un cupón de descuento. Simplemente le vamos a dar clic y vas a ingresar esto en la cajita de texto NY2021, así como lo ves en pantalla, y dale clic en aplicar amigos, y te van a estar haciendo otro descuento
extra y después le damos clic en continuar. Aquí nos pide crear una cuenta, amigos. Ingresa tu correo, una contraseña para tu cuenta de Hostinger y ya por último clic en continuar. Después aquí, amigos, tenemos que ingresar a una dirección de facturación. Asegúrate también de rellenar todo este formulario con tu nombre, apellido, también el país, número de teléfono, etcétera, y le das clic acá en continuar. Una vez hayamos rellenado todo, ya nos manda a que hagamos nuestro pago en este apartado y aquí puedes escoger el medio de pago que tú quieras, tarjeta, PayPal, Google Pay. En mi caso, amigos, yo voy a estar pagando con PayPal, entonces aquí le damos clic y se me va a abrir para que yo pueda configurar mi cuenta de PayPal. Entonces le voy a dar clic acá. Recuerda que si también pagas con tarjeta, simplemente le das clic aquí y le das clic en enviar pago. Ingresa los datos de tu tarjeta para que ya puedas pagar con tarjeta. Y aquí estoy en mi cuenta de PayPal, ya inicié sesión. Simplemente le voy a dar a aceptar y pagar para que ya se pueda procesar el pago. Y como puedes ver, ya se está procesando el pago y te aparece esta pantalla, ya se realizó el pago. Vamos, dale clic en empezar. Y aquí, amigos, ya nos da acceso a lo que es el panel de control de Hostinger y vamos a estar haciendo unas pequeñas configuraciones, así que pon muchísima atención ya que es de suma importancia que lo podamos hacer bien. Aquí nos pregunta para quién es este sitio web, para mí o mi negocio, alguien más. Vamos a escoger la primera. Abajo clic en próximo. ¿Quieres crear o migrar un sitio web? Vamos a escoger la primera, crear un sitio web. Y en este apartado nos manda a crear datos de inicio de sesión para tu cuenta de WordPress. Por defecto nos da el idioma español, en mi caso entre paréntesis México, pero yo te recomiendo ponerlo en español España, porque cuando instalemos algunas funcionalidades, unos plugins, toman como referencia el lenguaje de español España. Entonces aquí vamos a poner español y vamos a escoger español España. Aquí por defecto te aparece el correo con el cual tú te registraste, también lo puedes cambiar o dejarlo por defecto, y la contraseña que te asigna el sistema la puedes poner manualmente. Dale clic en este ojito para ver qué contraseña te asignó o simplemente dejarla como está. En mi caso lo voy a dejar todo como está y vamos a darle clic en próximo. Acá nos manda esta pregunta: ¿qué tipo de sitio web quieres crear? Vamos a escoger tienda en línea y clic en próximo, y aquí podemos seleccionar un sitio web o una plantilla prediseñada, pero en este caso no vamos a escoger ninguna, amigos. Y en la parte de abajo vamos a darle clic en crear desde cero. Aquí nos da una serie de opciones que podemos elegir, pero simplemente elige esta que dice añadir el sitio web en blanco. Acá nos manda a unas recomendaciones de plugins o funcionalidades que nosotros podemos instalar, pero también, amigos, no vamos a escoger absolutamente nada, ya que estos plugins pueden prácticamente hacer que tu página web sea más lenta. Y simplemente abajito vamos a darle clic donde dice saltar para que no se active ningún plugin. Después recuerda que te van a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Entonces te manda a que escribas el nombre del dominio. Recuerda que el nombre del dominio puede ser el nombre de tu marca, el nombre de tu empresa, etcétera. En dado caso que tú todavía no tengas muy bien qué nombre le vas a poner a tu negocio o a tu empresa, todavía lo estás pensando, también puedes escoger un dominio temporal. Acá en la parte de abajo dice utilizar dominio temporal y te va a asignar un dominio que prácticamente tú puedes cambiar en cualquier momento y reclamar tu dominio 100% gratis. Para el ejemplo de este video vamos a ingresar el nombre de un dominio. Si por ejemplo en este caso yo ingresé el nombre de Ambana, el sistema me da prácticamente opciones, por ejemplo ambana.me, ambana.phone, ambana.net. Si yo por ejemplo pusiera ambana98.com, acá date cuenta como ya nos marca que está disponible y ya nos aparece gratis. Entonces lo podemos registrar y será gratis durante un año. En este caso, amigos, voy a escoger este nombre de dominio, ambanashop.com. Ahí me aparece que es gratis, lo voy a seleccionar y le damos clic abajo en próximo. Aquí nos manda, amigos, a que registremos nuestro dominio. Esto es bien importante porque es un registro que se debe de hacer al momento que nosotros adquirimos un dominio. Entonces el país en mi caso es México y lo vamos a dejar en personal y damos clic en próximo paso. Y nos manda, amigos, a que registremos todos nuestros datos. Es bien importante que agreguemos toda la información como nuestro nombre, apellido, correo electrónico, etcétera. Y una vez que termines de rellenar todo esto, ya vamos a darle clic acá en finalizar registro. Y ahí como
como puedes ver ya está registrando nuestro dominio, solamente vamos a esperar un ratito a que se registre. Nos manda a que seleccionemos en qué país se encuentra nuestro público objetivo. Aquí en este mapita tú puedes elegir cuál es el servidor que queda más cerca de tu país. En mi caso ves que acá yo estoy en México, pues voy a seleccionar este que dice Estados Unidos Arizona, así que aquí en este mapita selecciona el servidor que esté más cerca en el país que tú te encuentres. Lo voy a estar dejando así, Estados Unidos Arizona. En dado caso que no veas tu país aquí en este mapa, te recomiendo dejar la opción que te aparezca por defecto. Vamos a darle clic acá en próximo y ahí, como puedes ver, nos dice instalando WordPress. Entonces vamos solamente a esperar. Ahora amigos, como puedes ver, en mi caso me aparece este error. Si a ti te llegara a aparecer este error, no te asustes, es completamente normal y qué bueno que pasó ahorita, porque podemos ver que hay muchas personas que también me preguntan de este error. Entonces es un error de cookies, no hay ningún detalle por esta parte. Entonces lo único que tenemos que hacer, amigos, es simplemente entrar a nuestra cuenta de Hostinger. ¿Cómo entras a tu cuenta de Hostinger? Pues acá en la parte de arriba tienes la barra de direcciones, simplemente le das clic y te vas a la página principal de Hostinger y acá de tu lado derecho tienes el botón ingresar. Vamos a darle clic también, ingresa tu correo, la contraseña y le das clic en acceso. Y aquí amigos ya estamos dentro del panel de control de Hostinger, donde puedes administrar absolutamente todo. Ahora, algo muy importante, aquí nos da la bienvenida, va a aparecer tu nombre, aquí estos son ofertas que tú puedes escoger y vamos a bajar y tenemos esto que dice tus tareas pendientes, verifica tu correo electrónico. Es muy importante que lo hagas porque de lo contrario Hostinger puede pensar que eres un robot y pueden cerrar tu cuenta. Entonces ve a tu correo electrónico, en dado caso que no te aparezca el correo electrónico, le das clic acá donde dice enviar correo electrónico nuevamente para que el sistema te lo envíe y ya puedas verificar. El correo que te va a aparecer es algo como lo que ves en pantalla, que va a decir verifica tu dirección de email y simplemente le das clic en el botón morado verificar email y listo amigos. Con esto ya puedes seguir estando en el panel de control de Hostinger. Y bueno amigos, ahora sí regresamos al panel de control y aquí en la página principal bajamos, acá nos dice hosting, tenemos nuestro plan de hosting que es Business Web Hosting y acá amigos vamos a darle clic a este botón que dice administrar. Aquí podemos ver y administrar todo nuestro sitio web. Aquí arribita está el dominio que hayamos comprado, en este caso es ambanashop.com y desde aquí amigos podemos entrar a nuestro panel de control de WordPress. Recuerda que no se pudo entrar, a veces puede pasar que se quede así y que nos aparezca este error, o simplemente a veces puedes entrar sin ningún problema. Para entrar al panel de control de WordPress vas a darle clic a este botón morado que dice WordPress Admin y nos abre una nueva pestaña amigos y aquí está cargando. Recuerda que esto prácticamente es lo que debió de aparecer y como puedes ver ya nos manda a lo que es el panel de administración de WordPress, en donde desde aquí amigos vamos a poder crear nuestra página web, crear nuestra tienda en línea, administrar los plugins, administrar los complementos, absolutamente todo amigos. Vamos a estar viendo cómo funciona todo este ecosistema de WordPress, te lo voy a estar explicando paso a paso. Ahora amigos, antes de que pasemos a instalar WooCommerce y comenzar a crear nuestra tienda en línea, es bien importante que pongas muchísima atención porque haremos unas pequeñas configuraciones que son necesarias para que podamos trabajar. De lo contrario no vas a poder trabajar. Entonces aquí amigos, de nuestro lado izquierdo en el menú vamos a darle clic a donde dice plugins y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 plugins que el sistema de Hostinger nos instaló por defecto. Vamos a estar desactivando el primero, vamos a palomearlo, también el segundo y el tercero que dice Lightspeed Cache. Estos tres amigos los seleccionamos así como lo ves en pantalla y después damos clic acá arriba y vamos a desactivar los primeros. Vamos a darle clic acá a desactivar y le damos clic en aplicar. Entonces los desactivamos, es bien importante que aparezcan así como puedes
puedes ver acá aparece ya en color blanco y los que están activos aparece como en color azulito. Entonces bien importante que los dejemos así para que no tengamos ningún detalle a la hora de poder instalar WooCommerce y también otras herramientas que vamos a estar utilizando. Listo por esta parte. Después igual acá a la izquierda nos vamos al apartado que dice ajustes y aquí tenemos varias opciones. El primero es generales. Aquí en generales tenemos el título del sitio. Aquí tú puedes poner pues cómo se llama lo que es tu marca, tu empresa. En mi caso se llama Ambana Shop. Y aquí descripción corta. Es bien importante simplemente poner a qué se dedica tu marca, tu empresa. Como ejemplo voy a poner las mejores playeras deportivas. Acá en icono del sitio pues vas a darle clic aquí si es que tienes uno. Si no tienes todavía un icono lo puedes dejar vacío. Vamos a estar agregando uno como ejemplo para que veas la funcionalidad del icono donde es que se pone. Entonces acá vamos a seleccionar lo que es una imagen. Tengo esta imagen de acá que dice icono. Ahí está cargando y vamos a darle clic acá y como puedes ver este es el icono. Date cuenta que acá arribita tenemos este mundito de color gris. Esto quiere decir que no tiene un icono, pero aquí ya cuando agregamos un icono pues lo agrega a lo que es la ventana de navegación. Entonces acá en la parte de abajo dirección de WordPress URL lo vas a dejar como está, solamente asegúrate que diga HTTPS. También dirección de URL, la de abajo lo dejas como está. Un punto muy importante es acá abajito, idioma del sitio. En mi caso yo lo tengo en español, por así decirlo, español sin ningún país, y es bien importante que lo pongas así porque cuando nosotros instalamos los plugins muchas veces muchas herramientas, la mayoría de las herramientas siempre van a estar tomando como idioma español el que no tiene como un país por defecto. Entonces aquí por ejemplo si le damos clic y yo pongo español me van a aparecer muchos países. Por ejemplo mira, me aparece español de México, de Argentina, de Chile, pero mi recomendación siempre es dejarlo en español sin que tenga ningún país, solamente que diga español solo, así como lo estás viendo en pantalla. Zona horaria, es bien importante que tú acá elijas la zona horaria dependiendo también el país en el cual te encuentres. En este caso yo voy a seleccionar por ejemplo Ciudad de México y aquí también tú puedes modificar el formato de fecha, el formato de hora. En mi caso yo lo voy a dejar como está y listo amigos. Vamos a darle clic abajo en guardar cambios. Ya se guardó lo que es el icono y ya lo podemos ver acá en la parte de arriba. Como puedes ver ahí estamos viendo lo que sería el icono, así es como se ve. Entonces por esta parte ya quedó todo listo. Después nos vamos al apartado que dice comentarios amigos. Vamos a darle clic y acá vamos a modificar dos opciones. Esta que dice permitir avisos de enlaces de otros blogs lo vamos a desactivar porque no queremos que nos pongan enlaces, ya que eso puede contar como spam. También otro punto muy importante, vamos a bajar y aquí donde dice el comentario debe aprobarse manualmente está desactivado, tenemos que palomearlo porque también es muy importante que nosotros cuando nos dejen un comentario nosotros lo leamos primero y ya vamos a decidir si lo aprobamos o no lo aprobamos. Por eso es importante activar esta opción. Vamos a darle clic acá en guardar los cambios y por último aquí donde dice enlaces permanentes amigos, solamente tenemos que asegurarnos que esté seleccionado esto que dice nombre de la entrada, porque muchas veces viene por defecto así simple, entonces queremos que diga nombre de la entrada. Créeme que esto es muy importante, así que asegúrate que tengas esto seleccionado. Y recuerda que tu sitio web ahorita ya está prácticamente en línea, ya está funcionando. De hecho, si tú lo quieres ver, nos vamos acá en la parte de arriba, ahí nos posicionamos y dice visitar el sitio. Vamos a darle clic y como puedes ver ya nos aparece esta estructura que es una estructura bastante simple. Recuerda que todo esto le vamos a estar dando lo que es un diseño profesional, entonces tranquilo que yo te voy a estar explicando absolutamente todo. Créeme que todo lo vamos a estar viendo a detalle. Pero por ejemplo, si tú accedes directamente a tu dominio, como lo estás viendo aquí, ambanashop.com, ya prácticamente si yo accedo de forma directa, ya puedo yo ver mi sitio web en línea. Aunque obviamente todavía no tiene nada,
pero ya está en línea, ya está funcionando, cualquier persona lo puede ver. Ahora, por ejemplo, si tú quisieras que mientras estés trabajando, actualizando tu sitio web, no quieres que las personas vean todo lo que vamos construyendo poco a poco, sino que prácticamente vean el sitio web ya cuando esté listo al 100%. Esto es una parte muy importante. Lo que vamos a hacer es simplemente irnos a nuestro panel de control de Hostinger, amigos, y aquí en el panel de control tenemos todos estos botones, y aquí donde dice panel de control WordPress vamos a darle clic y date cuenta que tenemos estas tres opciones: forzar HTTPS, y tenemos esto de modo mantenimiento. Lo que dice modo mantenimiento es que prácticamente le va a aparecer al cliente un mensaje en donde va a decir, por ejemplo, estamos trabajando en tu sitio web. Las personas no van a poder ver todo lo que se está trabajando hasta cuando ya quede listo. En cuanto tu sitio web quede 100% listo y ya lo quieras lanzar, simplemente vienes aquí y ya apagas el modo mantenimiento. Le damos clic aquí, vamos a darle clic a activar plugin, ahí se está cargando, y como puedes ver ya se activó el modo mantenimiento. Si por ejemplo supongamos que somos un cliente que queremos acceder a la tienda en línea, nos va a aparecer un mensaje como este que ves en pantalla, donde dice próximamente se está creando el nuevo sitio WordPress y se publicará en breve. De esta manera pues ya las personas no van a poder ver como un sitio web desordenado o que se está trabajando, etcétera. Entonces es una parte bastante interesante por si también lo quieres activar. Y bueno, amigos, ahora sí vamos a instalar el plugin de WooCommerce, pero antes déjame decirte que no te desesperes. Yo sé que este curso va a ser largo, pero te voy a estar enseñando algo que nadie más he visto que lo enseñe en YouTube, y es un plugin que nos va a estar ayudando a crear nuestra tienda en línea con un diseño muy profesional, y además vamos a configurar características avanzadas en donde todas estas características nos va a ayudar a que podamos tener más ventas en nuestra tienda en línea. Así que créeme que es una información bastante potente que no he visto que nadie la dé hoy en día, y el día de hoy en este curso yo te la voy a estar dando completamente gratis. Así que te invito a que pongas muchísima atención, que aproveches todo en este curso, porque créeme que al final vas a tener tu tienda en línea profesional funcionando al 100%. Entonces vamos paso por paso. Yo sé que no es tan fácil, pero confía en mí, créeme que te voy a enseñar absolutamente todo. Y bueno, para instalar el plugin de WooCommerce nos vamos acá a la izquierda donde dice plugins, y acá, amigos, vamos a darle clic arribita donde dice añadir nuevo plugin. Nos van a estar apareciendo varios plugins como los que ves en pantalla, y aquí tenemos arribita esta cajita que dice buscar plugins. Aquí vamos a ingresar esta palabra que ves en pantalla que dice WooCommerce, y está cargando porque nos van a estar apareciendo los plugins en relación a la palabra que hemos puesto. Entonces vamos a esperar un ratito, amigos, y aquí como puedes ver nos aparece ese que dice WooCommerce y está de color morado y va a decir Woo. Entonces bien importante, ¿cómo te aseguras que es el plugin correcto? Es porque tiene que decir esto por Automatic, que es la marca que ha creado este plugin. Entonces bien importante porque muchas veces te pueden aparecer otros que no son el WooCommerce original, por así decirlo. Así que es súper importante que escogamos este que dice por Automatic. Vamos a darle clic en instalar ahora, esperamos un ratito. Después de esto nos va a aparecer ahorita un botoncito que diga activar, y ahí nos va a estar apareciendo activar, le damos clic y ahorita, amigos, nos va a estar mandando a una ventana de configuración. Ahora, si no te manda a esta ventana de configuración, como es mi caso que no me mandó, lo que tenemos que hacer simplemente es irnos acá a WooCommerce. Como puedes ver acá nos pone eso que dice WooCommerce, productos, pagos, análisis, marketing, etcétera. Entonces vamos a darle clic a WooCommerce. Cuando le damos clic aquí nos debería de mandar al asistente ya de configuración. Acá nos dice te damos la bienvenida a WooCommerce y le damos clic en configurar mi tienda. En este caso dice cuál de estas opciones te describe mejor. Nos dan tres opciones: acabo de abrir mi negocio, ya estoy vendiendo, estoy montando una tienda para un cliente. Vamos a seleccionar la primera, vamos a darle clic en seguir. Nos manda a este apartado: cuéntanos algo más sobre tu tienda, el nombre
nombre de la tienda, en este caso Ambana Shop, qué tipo de productos o servicios tienes pensado vender y vamos a elegir un sector. En este caso vamos a elegir ropa y accesorios. Si no tienes muy claro qué sector elegir, elige el de abajo que dice otro y recuerda que también después lo puedes cambiar estas configuraciones. ¿Dónde está ubicada tu tienda? En mi caso lo voy a dejar donde dice México, porque es el país correcto, y donde dice tu dirección de correo electrónico pues vamos a estar dejando el que viene por defecto. Entonces aquí vamos a darle clic en seguir y nos manda esto que dice consigue un empujón con nuestras características gratuita. No vamos a instalar nada de esto, amigos. Vamos a darle clic arriba donde dice saltar este paso para que no nos instale absolutamente nada. Ahí prácticamente está instalándose y listo, amigos. Nos va a llevar a esta parte que dice te damos la bienvenida a Ambana Shop y acá nos da una serie de pasos que estos pasos ahorita los vamos a estar haciendo, entonces no va a ser necesario que le des clic a este botón que dice empezar a personalizar, ya que es mucho más fácil hacerlo de forma manual. Pero listo, amigos, ya tenemos activado lo que es el plugin de WooCommerce que nos aparece acá a la izquierda. Como puedes ver, aquí dice WooCommerce, productos, pagos, análisis, marketing. Entonces todo esto es lo que nos instaló WooCommerce. Ahora de nuestro lado derecho tenemos este menú que dice ajustes. Aquí en ajustes vamos a agregar lo que es la dirección de la tienda. A ti te va a parecer vacío, en este momento yo ya lo he rellenado, así que es muy importante que rellenes toda esta información. También lo que es la ciudad, el país, en mi caso yo estoy en México, y lo que es el código postal. Abajito vemos las opciones generales. Esto es bien importante aquí donde dice ubicaciones de venta. Por defecto aparece vender a todos los países. Si tú quieres vender a todos los países, déjalo por defecto, pero si quieres vender en un país en específico, como sería mi caso, vamos a darle clic y vamos a seleccionar la última que dice vender a países específicos y aquí abajito vamos a seleccionar el país. En este caso yo voy a seleccionar México de forma manual y aquí pues simplemente tú seleccionarías el país al cual solamente quieres vender. Por ejemplo, si solamente quieres vender en Colombia, en España, etcétera, lo seleccionas. Aquí ya voy a dejar México y aquí abajito dice ubicaciones de envío. Vamos a dejarlo por defecto enviar a todos los países a los que vendes, porque está basado en este que hemos seleccionado, entonces lo va a tomar por defecto. Ubicación del cliente por defecto igual lo dejamos como está. Activar impuestos vamos a dejarlo como está porque el tema de impuestos te lo voy a explicar al detalle más adelante. Activar cupones también lo dejamos como está, igual te lo voy a explicar al detalle más adelante. Y abajito tenemos opciones de moneda. Lo que es la moneda en mi caso está por defecto en peso mexicano. Tú seleccionas la moneda que se maneja en tu país. Para el ejemplo de todo este video vamos a estar seleccionando dólar, porque recuerda que el dólar es la moneda universal. Entonces prácticamente para que todas las personas entiendan la cuestión de los precios, vamos a dejarlo en dólar estadounidense. Y listo, amigos, esta sería la pestaña de ajustes. Recuerda que también te voy a explicar al detalle todas estas pestañas que están acá arriba. Entonces vamos a darle clic en guardar y por esta parte ya está listo. Ahora recuerda que lo que es el sistema de WooCommerce te instala lo que son páginas por defecto. En este menú de acá de páginas, si nosotros le damos clic, vamos a estar viendo, amigos, lo que son páginas que ya vienen por defecto, para que en dado caso que tú le des clic acá y veas estas páginas, no las elimines, ya que son necesarias para el funcionamiento de WooCommerce. Tenemos la de carrito. Recuerda que estas páginas no las vamos a editar, no vamos a mover absolutamente nada. Por ejemplo, esta de carrito, si le damos clic, acá está toda esta información, pero esta información es estática, ya que es para el funcionamiento interno de WooCommerce. Entonces no podemos modificar absolutamente nada, simplemente lo dejamos como está. Son páginas estáticas, lo que es carrito, finalizar compra, mi cuenta, política de devoluciones y reembolso, lo que es tienda. Todas estas páginas han sido creadas por el sistema de WooCommerce. Te lo comento para que no movamos absolutamente nada. Lo que son varios menús, el de que dice WooCommerce, el que dice productos, pagos, análisis y marketing.
Todos estos menús son del plugin de WooCommerce. Vamos a ubicar ahorita lo que es el apartado de etiquetas y vamos a darle clic aquí donde dice productos y acá tenemos añadir nuevo producto, categorías, etiquetas. Entonces categorías, amigos, prácticamente es para que ordenemos los productos. Por ejemplo, supongamos que tú vendes camisas, pero dentro de camisas tienes camisas tipo polo, camisas con cuello de tortuga, camisas con cuello redondo. Entonces nos va a servir para ordenar todo el catálogo de nuestros productos. Es muy importante saber cómo funcionan estas categorías. Vamos a agregar un nombre de ejemplo. Vamos a agregar camisas. Lo que es el slug lo vamos a dejar vacío, ya que WooCommerce se lo va a asignar de forma automática. Lo que es la categoría padre, en este caso no tiene ninguna categoría padre, ya que podemos decir que sería esta la misma categoría padre. Y la descripción, aquí tú puedes poner cualquier descripción. Por ejemplo, agregué esta descripción de aquí. Esta descripción yo solamente lo recomiendo para las categorías padres. Esto más que nada es para agregar cierta información. Tipo de visualización lo dejamos por defecto y también tú puedes agregar una imagen a lo que sería la categoría. Esto es para darle un poquito más de visibilidad. En este caso no vamos a agregar ninguna imagen y vamos a darle clic en añadir nueva categoría y como puedes ver aquí a la derecha tenemos ya esta categoría que se llama camisas. Entonces es la categoría principal. Si nosotros, por ejemplo, en camisas tuviéramos, por ejemplo, lo que te comenté hace ratito, camisas tipo polo, camisas tipo cuello de tortuga, pues simplemente acá en nombre agregaríamos otra subcategoría que, por ejemplo, le pondría yo tipo polo, slub lo dejamos vacío y categoría padre ahora sí sería camisas y le damos clic en añadir nueva categoría y como puedes ver aquí a mi derecha me aparece esto de tipo polo con un guión. Este guión quiere decir que es una subcategoría de camisas. Entonces así es como nosotros, amigos, podemos ordenar nuestros productos creando diferentes categorías. Entonces es muy importante que tú tengas en mente cuáles son las principales categorías que va a estar llevando tu tienda en línea. Realmente si es una tienda en línea pequeña, no te preocupes, incluso tiendas en líneas pequeñas solamente pueden tener una categoría, hasta 2 categorías e incluso yo tengo tiendas en línea que no tienen ninguna subcategoría, solamente tienen categorías principales. Entonces lo importante es entender el concepto de las categorías, amigos. Después en el menú de la izquierda tenemos abajito este que dice etiquetas. Las etiquetas más que nada es para darle un orden a nuestros productos y siéndote muy sincero se utilizan para tiendas en líneas que tienen muchísimos productos, arriba de 100, 200, 300 productos o más, ya que cuando tenemos muchos productos es casi imposible ordenarlos de forma correcta. Entonces para eso nos sirve lo que son las etiquetas. Supongamos por ejemplo que tenemos 100 camisas de color verde, 100 camisas de color azul, 50 camisas de color morado. Entonces queremos agregarlo por medio de una etiqueta. Entonces acá en nombre pondríamos por ejemplo morado y en morado van a ir todas las playeras que tengan este color morado, no importando el modelo. Entonces todas las playeras que sean color morado van a ir con la etiqueta que dice morado. El slub lo dejamos como está, la descripción también y le damos añadir nueva etiqueta. Supongamos que yo quiero también etiquetar las playeras, todas las playeras que tengan el color verde, por ejemplo, pues acá añado verde y es lo mismo. Todas las playeras que sean color verde, aquí vamos a estar viéndolas. El cliente las puede ver, todas las que tengan el color verde, todas las que tengan el color morado, por eso llevan esa etiqueta, más que nada como te comento, para tener un orden. Entonces por eso es bastante interesante este uso de las etiquetas, aunque recuerda que es más recomendado para tiendas en línea que ya tienen muchísimos productos. Recuerda que todo esto que estamos viendo aquí no es lo que el cliente ve, todo esto es nuestro panel de administración. Recuerda que yo te voy a enseñar absolutamente todo, así que no te me desesperes. Más adelante vamos a estar viendo lo que el
cliente B para que te des cuenta también cómo lo puedes configurar. Así que te pido que nos centremos en esta parte. Créeme que es de suma importancia saber todo este tipo de cosas para que tú puedas ordenar de forma correcta tu tienda en línea. Recuerda que todo lo que son categorías, etiquetas, tú las puedes editar o también eliminar desde el apartado de la derecha. Por ejemplo, camisas, solamente te posicionas en el nombre y acá tienes la opción de editar. Si por ejemplo quieres cambiar el nombre, lo puedes hacer acá sin ningún problema. También la descripción, la imagen, y simplemente le das clic en actualizar. O también aquí mismo tienes la opción de borrar si ya no la vas a utilizar. Vamos a darle clic acá en ir a la categoría. También la puedes borrar desde aquí mismo sin necesidad de entrar. Le das clic en borrar y ya estaría borrada esa categoría. También tienes la opción de ver. Si le damos clic, acá veríamos la categoría de camisas, la descripción. No hemos agregado imagen y recuerda que todavía no tenemos productos agregados, por lo tanto se va a ver prácticamente sin ningún diseño. Entonces ten paciencia porque ya vamos a llegar a este apartado. Vamos a darle clic acá atrás y como te comento, aquí puedes administrar todas tus categorías. También el apartado de etiquetas viene siendo exactamente lo mismo. Acá puedes tú borrar, editarlas, también crear nuevas, etcétera. Así es como funciona estos dos apartados de categorías y etiquetas. Ahora sí vamos a pasar a una de las partes más importantes y en donde vamos a trabajar la mayoría del tiempo, que es el apartado de productos. Vamos a darle clic al apartado de productos y acá nos dice listo para empezar y vamos a darle en crear producto. Aquí tenemos lo que es un asistente que nos explica en qué funciona cada cosa. Yo te recomiendo que tú lo puedas tomar, pero yo te lo voy a explicar todo de forma manual para que vayas entendiendo cómo funciona cada cosa. Te voy a dar como un resumen de todo en general, de cómo funciona, y después de ahí vamos a ir viendo cada cosa en detalle. Acá nombre del producto, pues agregas el nombre del producto que tú quieras publicar. Esto de crear productos con IA lo que hace es que prácticamente tú le das ciertas palabras clave para que genere la descripción de tu producto de forma fácil y sencilla. Esto está desarrollado por Hostinger, es inteligencia artificial y es uno de los beneficios de este hosting. Así que si tú contrataste con Hostinger vas a tener esto, y si no lo hiciste con Hostinger, lamentablemente no te va a aparecer esta ventanita de aquí. Después, aquí abajito tenemos descripción del producto y aquí pues vas a describir el producto, el tipo de producto que es, cómo funciona, etcétera. Absolutamente todo lo puedes describir aquí. Tenemos dos opciones, la forma visual y lo que es HTML. Si tú le das clic acá en HTML, puedes escribir en este lenguaje, pero obviamente yo siempre recomiendo dejarlo en forma visual como está ya predeterminado. Tú aquí puedes seleccionar el texto, ponerlo en negrita, etcétera. Aquí en la parte de abajo tenemos datos del producto y podemos elegir qué tipo de producto va a ser. Tienes producto simple, agrupado, externo, variable. Todo esto lo vamos a ver en detalle a continuación. Entonces también acá tienes la opción de virtual, descargable, ponerle el precio al producto, el inventario, el envío. Todo esto lo vamos a estar viendo. Abajito tienes descripción corta del producto. Esto quiere decir como un resumen que pueda captar la atención del usuario. Esta descripción corta del producto más que nada es como un pequeño resumen de lo que ofrece tu producto y que eso pueda enganchar al usuario para que siga leyendo y pueda leer la descripción más larga, que sería esta de acá, que es donde ya se ofrece mucha más información de tu producto. Ahora del lado derecho tenemos este apartado de publicar. Tú puedes guardar un borrador antes de que el producto se publique para todo el mundo. Puedes guardarlo como borrador para publicarlo en la fecha que tú necesites publicarlo, o si lo quieres publicar digamos al momento que ya lo termines de agregar toda la información, simplemente le das clic en botón de publicar y ya estaría público y lo puede ver cualquier persona. También acá tenemos lo que es imagen del producto. Puedes establecer una imagen. Esta sería la imagen principal y abajito dice galería del producto. Aquí tú puedes añadir más imágenes
para reforzar cómo es que funciona el producto, cómo es que está el producto. Entonces es bastante interesante y también ahorita lo vamos a estar viendo. Lo que son las categorías del producto, acá nos aparecen las categorías que hemos agregado anteriormente, que es camisas, tipo polo, etcétera. Y mira cómo es bastante fácil acá. Si tú quieres añadir otra categoría, ya no te tienes que ir al menú que vimos de categorías, sino desde aquí puedes agregar una nueva categoría sin ningún problema, sin necesidad de agregarla en el menú de categorías. Entonces eso lo hace bastante fácil. También acá abajito en etiquetas de producto tú puedes añadir una etiqueta o buscar una etiqueta que ya esté agregada. Para buscarla pues simplemente escribes el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, vamos a escribir verde y como puedes ver ahí ya me aparece. Y si tú quisieras agregar una nueva, escribes el nombre y le das clic en añadir y se agrega la nueva etiqueta. Recuerda que todas las categorías y etiquetas nuevas que tú vayas agregando desde aquí pues se van a agregar también acá en este menú que hemos visto anteriormente. Entonces ahora amigos vamos a hacer la práctica de agregar un producto y te voy a explicar en detalle cada función. Entonces el nombre del producto acá le vamos a poner abrigo de piel de color café por ejemplo, y vamos a utilizar lo que es la descripción utilizando la inteligencia artificial desarrollado por Hostinger. Describa brevemente su producto. Acá tenemos que agregar como palabras claves de nuestro producto. Entonces haremos el ejemplo, sería por ejemplo abrigo. Aquí yo agregué por ejemplo abrigo de piel de color café, suavidad máxima, queda con todo, materiales de calidad. Esto es porque le damos información a la IA para que se pueda guiar y ofrecernos una descripción acorde. Longitud del contenido aquí va a depender de cada persona, corto, mediano, largo. En este caso lo vamos a dejar en corto. Tono de voz neutro, formal, de confianza, amigable, amistoso, ingenioso. Vamos a ponerle amigable y simplemente darle clic acá en crear producto para que ya lo genere de forma automática. Aquí vamos a esperar un ratito para que genere toda la información. Entonces mira qué rápido lo generó, suavidad máxima en cada uso, etcétera. Todo esto ha sido generado por inteligencia artificial. Como puedes ver, nos ahorra muchísimo tiempo en lugar de que nosotros lo hagamos de forma manual. Entonces ya estamos listos esta parte de la descripción del producto. Recuerda que esta sería la descripción más larga y acá en la parte de abajo vamos a agregar una descripción corta del producto. Simplemente para el ejemplo de este video yo voy a estar copiando esta parte y lo voy a estar pegando acá en la parte de abajo. Antes de pasar a este apartado de aquí del precio normal y precio rebajado, vamos a agregar lo que son las imágenes y también las categorías. En este caso vamos a añadir nueva categoría. Vamos a darle clic acá y vamos a añadir la categoría de abrigos y vamos a dejarla como una categoría padre. Vamos a darle clic, añadir nueva categoría y como puedes ver ya de forma rápida nos agregó la categoría y ya está esta palomita que indica que es la categoría asignada. En la parte de abajo tenemos lo que son las etiquetas. Sinceramente no la vamos a estar utilizando ya que no vale la pena etiquetar este producto porque solamente es un producto. Entonces aquí viene lo que es la imagen del producto. Establecer imagen, vas a darle clic y te va a mandar para que tú agregues una imagen desde tu computadora. Acá arribita tienes este apartado que dice subir archivos y después dale clic en seleccionar archivos. Te manda a tu computadora. En este caso yo acá tengo estas imágenes, voy a elegir esta para que sea la primera imagen. Esperamos un ratito a que cargue y acá tenemos establecer imagen del producto. Como puedes ver ya tenemos la imagen principal y vamos a bajar para establecer la galería del producto. Añadir imagen de la galería del producto y también viene siendo lo mismo, subir archivos, seleccionar archivos y acá agregamos las 3 imágenes restantes como lo ves y le damos clic en abrir. Esperamos un ratito también a que cargue y le damos clic en añadir a la galería. Vamos aquí añadiendo una por una. Como puedes ver acá añadimos ya la tercera y date cuenta como ya nos quedan las 3 imágenes que ya tenemos. Tenemos la imagen principal y las 3 imágenes que serían de las galerías. Por ejemplo, si tú quieres ordenar, supongamos que quieres que esta imagen sea la primera, pues aquí nos aparece esto, le das clic y puedes tú mover lo que es el orden. Entonces yo aquí ya cambiaría el orden y así tú lo puedes cambiar sin ningún problema dependiendo cómo quieres que esté ordenado lo que es la galería de las imágenes. Y por último vamos
a colocarle lo que es un precio. Vamos a dejar todo como está en producto simple. Vamos a colocar un precio normal, por ejemplo, supongamos de $35. Recuerda que lo hemos configurado en dólares, y acá en la parte de arriba, como te decía, vamos a darle clic acá en publicar. Recuerda que ya este botoncito de publicar va a publicar el producto para que lo pueda ver prácticamente cualquier persona. Y listo, como puedes ver, aquí me aparece esto que dice producto publicado y tengo la opción ver producto. Le damos clic y como puedes ver ya tenemos publicado nuestro primer producto. Acá se ve lo que es la imagen principal y aquí abajito tenemos lo que es la galería. Las personas pueden ir viendo cómo es este producto más en profundidad. Aquí tenemos lo que es el nombre del producto, lo que es el precio, y esta descripción, amigos, es la descripción corta del producto. Aquí abajito nos muestra la categoría, que está en abrigos, y el tag, en este caso ahí se quedó ese tag de verde, pero no le habíamos puesto ningún tag, entonces ahí se me pasó esta parte, pero así es como queda esta parte, amigos. Aquí abajito tenemos lo que es la descripción larga, como puedes ver, todo esto que nos creó la inteligencia artificial. Entonces, como puedes darte cuenta, todo va agarrando forma. Recuerda que aún estamos en la parte administrativa donde se ven todas las configuraciones, así que no te desesperes. Como puedes ver, va agarrando forma, pero confía en mí, en que yo te voy a enseñar cómo funciona cada cosa, y al final vas a tener un sitio web, una tienda en línea con un diseño impresionante. Apenas ahorita estamos viendo lo que son el apartado de productos, así que quédate a ver todo este curso. Créeme que vas a aprender muchísimo a realizar tu tienda en línea. Ahora, si tú quieres volver a ver tu producto, tienes dos opciones para que lo puedas ver. La primera opción es simplemente darle clic directo a este que dice enlace permanente. Si tú le das clic, te lleva a tu producto, o también desde acá arriba tienes este otro que dice ver producto. Cualquiera de los dos te va a estar llevando a lo que sería el producto. Vamos a darle clic, por ejemplo, a este. Como puedes ver, ya nos lleva directo, y también vamos a darle clic a este que dice ver producto para que también veas que nos llevan al mismo lugar. Así, de esta manera es como tú puedes moverte entre una pestaña y otra. Entonces, aquí en este apartado que dice datos del producto, tenemos el apartado de general, donde viene el precio normal, y si tú quieres añadir un precio rebajado, lo puedes hacer aquí abajito. Por ejemplo, supongamos que de 35 lo pongo a 30, lo puedo dejar así simple, o también lo puedo programar, es decir, solamente yo quiero dar esta promoción durante una semana o durante ciertos días. Vamos a darle clic acá en programar, y acá voy a decirle desde el 9, en este caso de diciembre, hasta por ejemplo el 14 de diciembre. Sería el rango en el cual yo voy a ofrecer esta promoción de un precio rebajado. Esto es bastante interesante para cuando queremos hacer las famosas promociones de Black Friday, Cyber Monday, Buen Fin en el caso de México, etcétera, o simplemente que quieras dar una promoción a tus clientes. Entonces vamos a darle clic acá en la parte de arriba que dice actualizar. Esperamos un ratito, y acá simplemente dice producto actualizado. Vamos a darle clic en ver producto, y como puedes ver ya nos aparece acá eso que dice oferta. Igual como que se tacha el precio de 35, ya nos aparece pues el precio rebajado a $30. Entonces así es como funciona esta parte. Vamos a regresar acá a la edición del producto, y acá en el apartado de inventario puedes tú agregar un SKU. Un SKU es básicamente un código que tú le asignas a un producto, y esto es para llevar un orden de los productos. Por ejemplo, supongamos que queremos asignar un SKU a este producto. Podría ser este SKU, me lo estoy inventando, Abril 9, y este SKU es único asignado a este producto. Y también puedes asignar códigos GTIN, UPC, código de barras, etcétera, aquí en la parte de abajo. Ahora, siéndote muy sincero, esto casi no se utiliza mucho en tiendas en línea que son con productos, con pocos productos. Es decir, si tu tienda en línea tiene 20, 30 productos, 50 productos, realmente no lo vas a necesitar. Esto es más recomendado para tiendas en líneas que tienen
tienen cientos de productos, 500, 600, miles de productos, allí sí va a ser necesario agregar un SKU o un código de barras, porque de esa manera es como tú puedes ordenar los productos y tener como un seguimiento de cada producto. Pero ahora que estás comenzando, realmente no lo vamos a necesitar. Gestión de inventario, esta opción igual la dejamos así por defecto. Estado de inventario tiene 3 opciones: hay existencias, sin existencias y se puede reservar. Generalmente escogemos hay existencias. En la gestión de inventario tenemos este apartado que dice hacer seguimiento de la cantidad de inventario. Supongamos que solamente tú tienes 10 piezas de este producto, le das clic acá y aquí pones que solamente tienes 10 piezas de este producto. Acá me dice que si yo permito reservas, en este caso no permito reservas, prácticamente el que la compre pues se la lleva, ¿no? Entonces iba bajando lo que es el inventario. Acá umbral de pocas existencias, cuando ya queden 2 el sistema me va a avisar que ya hay pocas existencias para que yo lo pueda tener presente. Y también puedo limitar a las personas para que solamente compren un artículo por pedido. Entonces aquí podemos hacer ese seguimiento del inventario. En dado caso que no lo queramos hacer, pues lo desactivamos, y acá en estado de inventario también podemos elegir si hay existencia, sin existencia y se puede reservar. En este caso solamente podemos seleccionar hay existencia si no queremos hacer un seguimiento, y cuando el producto se acabe simplemente va a aparecer como no disponible. Entonces son todas las opciones que tenemos. Recuerda que también vamos a estar viendo mucho más a detalle todas estas opciones de envío, productos relacionados, atributos, avanzado, etcétera. Entonces aquí ya tú vas viendo cómo esto va agarrando forma, cómo esto va funcionando. Así que sigue viendo este curso, créeme que esto está bastante interesante y sigue aprendiendo al máximo. Entonces ya viste, ya estamos avanzando y vamos a continuar con la siguiente sección del curso. Ahora amigos, viene un tema súper importante que son los productos variables. Los productos variables nos va a servir para poder agrupar. Por ejemplo, supongamos que vendemos camisas, pero vendemos camisas verdes, blancas y negras, y queremos que el usuario elija el color que él quiere comprar. Por ejemplo, si quiere comprar una blanca, si quiere comprar una verde, si quiere comprar una azul, etcétera. Y también es posible que cada producto, por ejemplo, que la camisa de color blanca tenga un precio, que la camisa de color verde tenga otro precio. Entonces el usuario puede elegir entre diferentes colores, tallas o lo que nosotros asignemos. Por eso es súper importante saber este tema de los productos variables, y es lo que vamos a estar viendo a continuación. Va a ser muy extenso y prácticamente te lo voy a explicar al detalle. Sé que va a tomar un tiempo explicarte esto porque es un tema un poquito complejo, pero la verdad pon muchísima atención, créeme que vas a aprender al máximo. Confía en mí, en todo lo que te estoy enseñando. Vas a ver cómo va a tener un diseño increíble tu página web al final de este curso. Entonces aquí recuerda que en el menú que dice productos tenemos esto que dice todos los productos. Pues acá nos van a ir apareciendo los productos que vayamos agregando. Pues tenemos el que ya hemos agregado de abrigo de piel color café. Si le damos clic en el nombre, pues podemos editar ya directamente el producto, y aquí ves que donde dice datos de producto, esto lo hemos agregado como un producto simple, es decir, pues un producto que no tiene ninguna variación, que tiene un precio normal, porque solamente sería un solo producto. Pero en el caso que nosotros vendamos un producto y ese producto pues tiene varias variaciones, que es el caso de muchísimos de ustedes, pues ahorita vamos a estar haciendo este apartado, y acá se elegiría este que dice producto variable. Entonces vamos a crear un nuevo producto variable desde cero para que veas cómo es que funciona, y te voy a explicar al detalle cada característica. Antes de crear este producto variable vamos a instalar un plugin que va a ser necesario más adelante. Entonces vamos al apartado acá que dice plugins, y aquí recuerda que le damos clic en la parte de arriba, añadir nuevo plugin, y vamos a buscar aquí donde dice buscar plugin. Tienes que agregar este nombre, Variation Switches. Entonces esperamos a que nos aparezcan las opciones disponibles, y aquí tenemos varias opciones. El que tú debes de instalar es este que estás viendo aquí. Solamente asegúrate que aparezca así por Card Flows,
porque es el que vamos a estar instalando, que es 100% gratis. Muy importante, dale clic acá a instalar ahora, ahí aparece que se está instalando y listo amigos, vamos a darle clic en activar y con esto ya hemos pues terminado de instalar este plugin. Nos manda ya al apartado de plugins y aquí lo tenemos. A ratito lo vamos a estar configurando y te voy a enseñar para qué nos va a servir este plugin. Ahora sí, vámonos acá a productos y acá vamos a añadir un nuevo producto. Vamos a darle clic aquí arribita, añadir nuevo producto y acá vamos a añadir el nombre de este producto. Yo agregué este nombre, camisa caballero moderna, y acá abajito vamos a describir el producto. Vamos a ponerle así, camisa estilo moderno para caballero, para que la inteligencia artificial ya genere lo que es la descripción. El tono de voz lo vamos a dejar, por ejemplo, de confianza y ya vamos a darle clic acá para que la inteligencia artificial comience a trabajar y nos genere la descripción del producto. Listo, ya tenemos la descripción lista y acá simplemente vamos a copiar esta parte, la copiamos y la vamos a pegar acá abajito. Recuerda que ya todo esto lo hemos explicado, ya lo debes de saber hacer. Y acá de nuestro lado derecho pues tenemos lo que es la categoría del producto. En este caso vamos a asignarle esta categoría de camisas. Agregamos también una imagen acá, la imagen del producto. Vamos acá a subir la imagen que yo ya tengo por acá. Recuerda que también toda esta información de ejemplo te la voy a dejar para que la puedas descargar a tu computadora. Vamos a escoger esta de color negra, listo, y le damos establecer imagen. Ya la tenemos por acá y como puedes ver este es un producto simple. Vamos a agregar el precio normal, vamos a ponerle por ejemplo $50 y vamos ya a publicar lo que es el producto. Ahí se publicó, vamos a darle clic ahí arribita, ver producto, y como te puedes dar cuenta es exactamente lo mismo lo que hemos hecho anteriormente. Todavía no hemos hecho que este producto sea un producto variable. Vamos por cada paso. Como puedes ver aquí, este sería un producto sencillo, producto normal. Entonces vamos acá arribita, editar producto, y ahora aquí donde dice producto simple, que es el que agregamos anteriormente, vamos a cambiarlo por producto variable. Así que pon muchísima atención porque aquí van a ir cambiando algunas cosas que es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Así que mucha atención en esta parte. La verdad que es una parte que tienes que entender muy bien en dado caso que quieras agregar este tipo de productos que son muy comunes. Las personas nos piden mucho, por esta razón es que yo estoy explicando esta parte. Entonces vamos a seleccionar producto variable. Acá nos da como un pequeño tour porque es la primera vez que lo estamos haciendo. Vamos a darle clic acá en entendido y tenemos amigos este menú que como puedes ver han cambiado algunas cosas que yo ahorita te voy a estar explicando. Yo te recomiendo regresar el video un poquito para que te des cuenta cuáles cosas han cambiado y es en las cuales vamos a estar trabajando. Recuerda que si no entiendes alguna parte siempre puedes poner pausa al video, atrasarlo un poquito y volver a verlo. Aquí como puedes ver ya no me aparece para que yo ponga el precio de forma directa, sino nos aparece otra información. Y ahora por ejemplo ya lo vamos a estar actualizando acá en la parte de arriba para que tú veas cómo es el proceso. Lo actualizamos acá y una vez que se actualice vamos a darle clic a ver producto y como puedes darte cuenta acá nos está diciendo esto: este producto no está disponible porque no quedan existencias. Entonces vamos a estar configurando paso a paso este producto variable. Vámonos acá a editar producto y bueno amigos, en el caso del apartado de inventario, siéndote muy sincero, no nos va a servir mucho toda esta parte del SKU, del heading y toda esta parte porque esto lo vamos a estar gestionando prácticamente por producto. Es decir, si nosotros tenemos 300 piezas de una camisa, 200 piezas de otra camisa, 100 piezas de otra camisa, de un color verde, de un color azul, entonces ya este apartado del inventario la verdad no lo vamos a estar utilizando. Entonces vamos a hacer de cuenta que este apartado no está aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo gestionamos esta parte desde este apartado? Este menú nuevo que nos aparece ya cuando seleccionamos producto variable, que se llama atributos. Le damos clic
Y aquí, amigos, vamos a agregar los atributos que tienen nuestros productos. Aquí en nombre le vamos a poner, por ejemplo, color, como lo estás viendo aquí, y en valores vamos a introducir, por ejemplo, si yo tengo camisetas en color verde, en color azul, en color morado, dependiendo qué tipo de colores yo maneje en mi inventario. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo tres variaciones, tengo azul, negra y verde, son los colores que estoy manejando actualmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Simplemente aquí, pues nombre ya dijimos que es color, y lo que son los valores vamos a ingresar pues los colores. Vamos a ingresar primero negra y vamos a ingresar un separador. Este separador es esta llavecita que tú ves aquí. Ahora, ¿cómo pones esta llavecita? Acá yo tengo una imagen para enseñarte para que no te pierdas. Esta llavecita, si tu teclado es así, no importa si es una laptop, etcétera, aquí tenemos este número 1. Al lado de este número 1 está esta tecla, y esta teclita es la que si tú la aprietas te va a aparecer este signo que necesitamos, que se llama Pi. Entonces es lo que vamos a estar necesitando para que podamos nosotros separar lo que son los valores. Así que muy importante. Una vez explicado esto, vamos a seguir poniendo acá, por ejemplo, vamos a poner azul, que es otro color que estamos manejando, azul, y por último ponemos verde. Entonces ya tenemos los tres colores que actualmente estamos manejando. Y recuerda que, por ejemplo, cuando tú pones negra, tienes que darle un espacio y ya ingresas lo que es el signo, después otro espacio y ya ingresas lo que es, por ejemplo, azul, así con los espacios como lo ves acá en pantalla. Una vez que hayamos terminado, pues damos clic acá en guardar atributos y listo, ya tenemos nuestro primer atributo creado que se llama color. Después de esto nos vamos al apartado de abajo que dice variaciones. Estas variaciones, como puedes ver, tenemos acá dos opciones: generar variaciones de forma automática, que el sistema las va a generar por ti, o añadir de forma manual. Ahora, aquí viene un punto muy importante. Si vas a añadir las variaciones de forma automática, como puedes ver en atributos, solamente tenemos un solo atributo que consta de tres valores, que es negra, azul y verde. Por lo tanto, cuando vayamos a variaciones y le demos clic en generar variaciones, pues nos va a generar lo que sería verde, azul, es decir, tres variaciones. Entonces aquí viene un detallito que es cuando nosotros, por ejemplo, tengamos en atributos, supongamos que tenemos, por ejemplo, color, talla, modelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si nos vamos a variaciones y le damos clic en generar variaciones, nos va a estar generando muchísimas variaciones, porque obviamente que nos va a generar, por ejemplo, color verde con talla grande, color verde con talla pequeña. Entonces va a estar muchísimas variaciones, por lo tanto se nos va a hacer un poquito más complicado gestionar todas las variaciones. Ahora, yo te recomiendo solamente generar las variaciones si tienes o si utilizas solamente un atributo. Entonces te lo recomendaría. Aquí variaciones, le damos clic en generar variaciones para que nos lo genere de forma automática. Si acá en atributos tenemos, por ejemplo, lo que te dije, color, tallas, etcétera, lo mejor sería irnos por la forma manual, que ahora te lo voy a explicar. Vamos a terminar de explicarte con un solo atributo y ya le damos clic en generar variaciones y acá nos aparece esta parte, vamos a darle clic. Entonces, como puedes ver, ya nos generó tres variaciones de las camisas, negra, azul y verde. Y si nosotros queremos modificar esta variación, por ejemplo, de la camisa negra, le damos clic y aquí podemos agregar una imagen, también le podemos poner un precio y también le podemos poner cuánto inventario hay. Supongamos que de las camisas negras tenemos 100 piezas, de las camisas verdes tenemos 300 piezas. Entonces aquí vamos ingresando todos los datos uno por uno. Entonces aquí vamos a comenzar añadiendo la imagen del producto. Vamos a darle clic y añadimos ya la camisa de color negra que ya la tenía subida al sistema. Vamos a dejar esto activo y acá, por ejemplo, si tú quieres gestionar el inventario, poner cuántas piezas hay y que las vea el cliente, pues le das clic a este apartado y acá nos dice precio normal. Aquí vamos a ponerle, supongamos, por ejemplo, $60 y acá a tu derecha tenemos precio rebajado. Vamos a ponerle, por ejemplo, $45
dólares, precio en promoción. Y recuerda que también si quieres lo puedes programar para que el precio de promoción solamente sea válido para cierta fecha. En la parte de abajo tenemos cantidad del inventario. Supongamos que solamente tenemos 150 piezas de esta camisa de color negra. Permitir reservas, generalmente yo recomiendo dejarlo así como está, en no permitir. Umbral de poca existencia, igual lo dejamos como está, y absolutamente todo lo dejamos como está. Como puedes darte cuenta, ya hemos configurado el primer producto y vamos a darle clic aquí arribita para que se nos cierre este apartado de negra, y vamos a configurar el segundo, que sería azul. Igual le damos clic aquí y como puedes ver vamos a hacer exactamente lo mismo. Acá vamos a subir lo que es el producto de color azul, la camisa de color azul. Vamos a darle clic acá en establecer imagen y gestionar inventario. Vamos a ponerle un precio, por ejemplo, de 50 y precio rebajado en 35, por ejemplo. Cantidad del inventario, vamos a ponerle 250 y listo. Después, amigos, viene ya el último, la camisa de color verde. También acá agregamos una imagen. Vamos a subirla, acá lo tengo yo, este color verde, y vamos igual a establecer la imagen. Le damos también en gestionar inventario, precio normal le vamos a poner 90 dólares, precio rebajado 50 dólares, cantidad de inventario 350, por ejemplo. Y listo, amigos, ya hemos configurado las tres variaciones de productos. Ahora, para guardar todo, pues simplemente le damos clic aquí abajito, guardar cambios, y listo, ya se han guardado estos cambios. Y para ver cómo quedó nuestro producto variable, vamos a darle clic a el enlace permanente para que veamos cómo ha quedado. Aquí, como puedes ver, nos dice camisa para caballero y nos está diciendo que tenemos un precio entre 35 a 50 dólares. Esto lo pone porque como tenemos un precio variable para cada producto, pues dependiendo del producto que el cliente elija, es el precio que va a estar apareciendo. Como puedes ver acá abajito ya nos aparecen lo que son las variaciones que hemos creado. Date cuenta que está bastante interesante. Por ejemplo, negra, que es la que estamos viendo actualmente, si le damos clic, acá nos aparece lo que es el precio normal y el precio en promoción que le pusimos de 45 dólares, y también aparecen las piezas que hay disponibles, que son 150 piezas. También tenemos la otra variación de color azul. Date cuenta cómo ya cambia la imagen, en donde pues nos muestra una camisa de color azul, y acá nos dice igual de 50 a 35 dólares y hay disponible 250 piezas. Y por último tenemos la playera verde, que también ahí se está viendo ya del color verde, y también tenemos lo que es el precio en promoción y hay 350 piezas disponibles. Entonces quizás, por ejemplo, acá hay muchas personas que se pregunten, bueno, pero ¿por qué aquí no aparezca mejor lo que es el color, en lugar de que diga en texto negra, que aparezca mejor el color y ya que se pueda ver? Entonces todo esto lo vamos a ir haciendo, amigos. Créeme que va a quedar bastante bien, así que solamente tengo un poquito de paciencia porque yo te lo voy a enseñar absolutamente todo lo vamos a ver. Hay una forma de hacer esta parte que te comenté, que aquí en lugar de que aparezca texto, pues aparezca lo que es el color que vamos a elegir. Entonces todo esto lo vamos a estar viendo a detalle para que tú lo aprendas. Solamente estamos viendo el funcionamiento de WooCommerce, entonces quédate viendo todo el curso porque vas a aprender absolutamente todo. Después de esto, vámonos acá a editar producto, porque vamos a ver la parte que yo te comenté de el asunto de los atributos. Si por ejemplo acá donde dice atributos yo quisiera añadir otro, por ejemplo talla, aquí vendría a ser como un pequeño problema que vas a estar viendo. Entonces vamos a evitar esto. En variaciones voy a estar eliminando estas tres que me ha creado el sistema. Vamos a eliminarlas para que veamos en la práctica cómo es que funcionaría esta parte. Entonces vámonos acá a atributos, vamos a añadir nuevo, vamos a ponerle aquí de ejemplo talla, y aquí en los valores M de mediana vamos a ponerle espacio, lo que es el signo, vamos a ponerle aquí grande, lo que es el espacio, igual acá el signo, y vamos a ponerle
extra grande, o sea, mediana, grande y extra grande son los tres valores que vamos a estar manejando. Supongamos que ya agregamos este otro atributo y vamos a darle clic en guardar atributos y ahora ya tenemos dos, tenemos el color y tenemos la talla. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros nos vamos acá a variaciones y nosotros generamos de forma automática estas variaciones? Vamos a darle clic y lo que va a estar pasando, amigos, es que nos va a estar generando bastantes variaciones. Como puedes ver, acá tenemos 3, 6, 9 variaciones. Imagínate que a cada variación nosotros le tenemos que configurar la imagen, prácticamente el precio, absolutamente todo. Entonces todo esto podemos decir que se va a volver un relajo. Entonces aquí es donde ya no nos conviene poner esto de generar variaciones de forma automática, porque sería bastante trabajo y no sería algo funcional. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ahora sí irnos por el lado de añadir manualmente, porque es mucho más fácil y es lo que más conviene. Entonces aquí, para borrar todas estas variaciones que tenemos, basta con darle clic a este botón que dice Bool Action. Vamos a darle clic y vamos a darle clic donde dice borrar todas las variaciones. Te aparece un mensaje, dale clic en aceptar, de nuevo aceptar, y ahí nos va a estar eliminando todas las variaciones de un solo clic para que nos las estemos eliminando de forma manual una por una. Bueno, entonces aquí ya tenemos estas variaciones, ya no tenemos ninguna, y vamos a darle clic en añadir manualmente, que es la opción que te comenté. Aquí donde dice valores por defecto de formulario, vamos a dejarlo como está, porque por ejemplo color sin valor por defecto, es decir que la persona a la de a fuerza tiene que elegir un color, no viene ya elegido un color por defecto. Esto es muy importante para que la persona siempre pueda elegir el color y no venga por defecto cierto color, porque a veces pueden comprar, no se fijan el color que eligieron, entonces puede que luego compren el color que no quisieron. Entonces es muy importante que lo dejemos como está, y también la talla igual lo dejamos sin ningún valor por defecto. Después aquí, como puedes ver, ya nos pone una variación. Acá nos dice cualquier color. En este caso vamos a elegir acá negra, azul, verde. Vamos a elegir primero la negra, y acá me está diciendo cualquier talla o mediana, grande, extra grande. En este caso vamos a dejarlo que cualquier talla, amigos, y vamos a darle clic en guardar cambios. Esta prácticamente sería como una variación, que cuando la persona elija el color negro, prácticamente igual puede elegir cualquier talla. Y acá también podemos ya modificar lo que es la imagen, asignarle un precio, pero antes de esto vamos a estar haciendo la otra variación. Acá le damos clic en añadir manualmente, y acá, como puedes ver, vamos con la siguiente, que sería azul, y también lo dejamos cualquier talla. Vamos a darle clic en guardar cambios. Después vamos a añadir la tercera, añadir manualmente, y ya terminamos con la de color verde y también cualquier talla y guardar cambios. Como puedes ver, ya tenemos las tres variaciones, todas generadas de forma manual, amigos, para que no tengamos ningún detalle. Entonces, ¿qué lo único que faltaría acá? Pues comenzar a configurarlas. Vamos a agregar la imagen, y aquí hacemos lo mismo que ya hemos visto anteriormente. Agregamos la imagen, esta es la camiseta verde, agregamos lo que es el precio normal, por ejemplo $60, gestionamos el inventario, 100 piezas por ejemplo, y listo. Guardamos los cambios. También acá en la playera de color azul vamos a hacer lo mismo, agregamos acá lo que es la playera azul, y también, amigos, agregamos lo que es el precio, supongamos $50, 200 piezas de inventario por ejemplo. Si tiene un precio rebajado, vamos a ponerle acá 25 por ejemplo, guardar cambios, y ya por último la playera de color negra. Entonces acá igual hacemos lo que es la rebaja, $15. Vamos a ponerle acá por ejemplo $50, vamos a ponerle 15. Existencias de inventario, vamos a ponerle acá 300 piezas, y como puedes ver ya damos clic en guardar, amigos. Recuerda que también si nosotros queremos cambiar el orden, por ejemplo aquí va a aparecer primero el verde, lo único que tenemos que hacer es acá
en estas tres rayitas le damos clic, lo sostenemos y yo por ejemplo quiero que primero aparezca la camisa negra por ejemplo y le doy clic en guardar cambios y ahí ya me cambió el orden. Primero va a aparecer negra, luego la verde y luego la azul. Y aquí amigos, donde dice este apartado que dice Bull Action, esto está bastante interesante porque si le damos clic aquí nosotros podemos hacer cambios a todas las variaciones que tengamos. Por ejemplo, si tú quieres borrar todas las variaciones, es decir, todas estas variaciones que tenemos, las va a estar borrando prácticamente de un solo jalón. Si quieres cambiar lo que es el estado a activado, a descargable, a virtual, si quieres establecer precios normales, es decir, si por ejemplo a todas estas variaciones le quieres asignar un solo precio, supongamos de $20, porque cambiaste tu estrategia, etcétera, pues desde este apartado de establecer precios normales le das clic, te va a decir que introduzcas un valor. Por ejemplo, supongamos que a todos los productos ya los voy a estar dando en $15, le doy clic en aceptar y ya todos los productos me va a poner un precio de $15. Entonces son bastante interesantes estas acciones en lote porque pues nos están ahorrando bastante tiempo. Entonces para que les puedas dar también una checada, son bastante interesantes. También por ejemplo puedes establecer el estado de inventario con existencia, agotado, se puede reservar. Ahora amigos, viene una parte muy interesante y es que por ejemplo supongamos que acá en atributos nosotros tengamos 50 productos y muchas personas me dicen, oye, entonces yo tengo que agregar por cada producto, tengo que agregar color, talla, color, talla. Entonces esto, como te das cuenta, lo volvería muy tedioso y prácticamente imposible de hacer. Entonces para esto hay un método que tenemos que seguir. Esto es válido quizás para pocos productos que tú tengas en tu tienda en línea, pero si por ejemplo ya manejas muchísimos productos, tendrías que hacerlo de otra forma. Entonces la forma en la cual lo vamos a estar haciendo es en este menú de aquí a la izquierda que dice atributos. Vamos a estar eliminando estos dos atributos aquí, vamos acá a eliminar estos dos y acá amigos, desde este apartado atributos tenemos esto que dice nombre. Entonces lo que vamos a estar haciendo nosotros es ir agregando los colores, las tallas y después simplemente lo vamos a configurar. Entonces acá simplemente vamos a agregar por ejemplo nombre, vamos a poner color, vamos a darle clic abajo, añadir atributo y nos va a poner de este lado acá a la derecha. Y aquí tenemos esto que dice términos y vamos a darle clic en configurar términos. Aquí en configurar términos van los colores que nosotros vamos a agregar, por ejemplo negro, azul, morado, etcétera. Vamos a agregar acá por ejemplo negro, lo dejamos todo como está, añadir nuevo color, vamos aquí a poner verde, igual añadir nuevo color, vamos a agregar azul, añadimos el nuevo color, vamos a agregar por ejemplo rojo y así prácticamente vamos a agregar todos los colores con los cuales tú estés manejando o simplemente con las características que tú estés manejando. Una vez que terminemos con si queremos agregar otro atributo, nos vamos de nuevo acá en atributos y aquí supongamos que queramos agregar este que se llama tallas. Igual vamos a darle clic abajo, añadir atributo y acá también nos aparece tallas, configurar términos y vamos a agregar por ejemplo M de mediana, C de chico, G de grande. Entonces ya tenemos estos tres atributos que va a tener lo que sería tallas. Nos regresamos acá a atributos y como puedes ver ya tenemos los dos atributos que hemos agregado, lo que es el color y lo que es tallas, cada uno pues con los términos que nosotros le hemos puesto. Ahora lo que sigue es irnos acá a todos los productos, vamos a seleccionar el producto, en este caso el producto variable que es esta camisa caballero moderna, vamos a darle clic y nos vamos acá amigos a asegurarnos que es este producto variable, nos vamos a la ventana de atributos y aquí amigos en lugar nosotros de ponerle un nombre, por ejemplo tallas, los valores como lo hemos hecho anteriormente, que sabemos que si tenemos muchísimos productos va a ser muy tedioso, pues simplemente aquí dice añadir existente. Entonces tenemos los que ya hemos creado, color, tallas. Entonces vamos a elegir por ejemplo color y acá en color amigos ya tenemos los valores aquí, seleccionar todos, es decir todos los colores que nosotros hayamos generado nos los va a poner aquí. Vamos a darle clic y mira todos los que hemos puesto
nos los ha puesto aquí. También si quieres puedes borrar toda la selección y elegir tú el color. Por ejemplo, supongamos que yo quiero elegir el azul, acá simplemente lo selecciono. Quiero elegir otro color que yo manejo, por ejemplo el negro, lo selecciono. Y si quiero elegir por ejemplo lo que es el azul, pues simplemente acá lo selecciono, que diga el verde lo selecciono y listo, ya he seleccionado los tres colores que yo actualmente manejo. Como puedes ver es mucho más fácil de gestionar, la verdad es que nos facilita bastante la vida. Ahora supongamos que nosotros manejamos lo que es un color de edición limitada, por ejemplo un color, vamos a ponerle un color que no exista, ¿no? Tenemos un color edición limitada por este mes de color plateado, por ejemplo. Entonces acá tenemos esto que dice crear valor, vamos a darle clic y aquí le vamos a poner plateado, le vamos a poner y vamos a darle clic en aceptar y supongamos que este plateado pues como es edición limitada ya lo hemos creado y lo bueno es que este color de plateado pues no se va a agregar a la ventana de atributos, es decir solamente lo creaste aquí para este producto exclusivamente, no necesariamente se va a agregar en la pestaña de atributos. Y una vez que hayamos terminado pues le damos clic en guardar atributos y también viene siendo lo mismo amigos con lo que sería la talla. Aquí por ejemplo vamos a elegir tallas, si queremos seleccionar todas porque manejamos todas las tallas pues simplemente le damos clic seleccionar todos y listo amigos, le damos clic en guardar atributos y como puedes ver ya tenemos dos atributos creados de forma fácil y rápida que es color y tallas, pues para ahorrarnos bastante tiempo. Entonces este método es bastante interesante, así que créeme que te lo recomiendo mucho si tienes muchísimos productos en tu tienda en línea. Y listo amigos, ahora vamos a ver cómo se vería, se ve exactamente igual como te lo mostré anteriormente, solo que lo hicimos de una forma mucho más fácil. Ahora viene un punto súper importante aquí, como puedes ver tenemos lo que es la talla, el color azul, pero vamos a ver cómo podemos aquí en lugar de que nos aparezca este cuadrito con la letra, que nos aparezca lo que sería por ejemplo acá en color azul, en lugar de que diga color azul, que nos aparezca un circulito pues con el color azul, también un circulito con el color negro. Entonces vamos a ver cómo agregar esta funcionalidad. Entonces para hacer esto recuerda que ya hemos instalado lo que es un plugin, nos vamos acá donde dice editar producto y el plugin que hemos instalado anteriormente amigos, si nosotros bajamos tenemos datos del producto, nos crea lo que es un menú y el menú que nos crea es este que te enseño ahora con la flecha, que se llama muestras. Desde aquí es muy sencillo amigos, lo que vamos a estar haciendo es darle clic y acá por ejemplo nos dice tallas, tipo del atributo dice por defecto. Entonces lo que vamos a estar haciendo acá en color, vamos a ponerle color, que el tipo de atributo sea color. Y aquí de nuestro lado derecho tenemos esta flechita que se ve ahí como este triángulo, vamos a darle clic y acá por ejemplo nos aparece el color azul. Si le damos clic pues vamos a elegir el color, en este caso vamos a seleccionar por ejemplo el color azul. Vamos a elegir supongamos este color, acá por ejemplo negro, vamos a seleccionar pues el color negro y el color verde que es el que tenemos, seleccionamos pues el color verde. Una vez que ya seleccionamos estos tres colores que es los que estamos manejando, vamos a darle clic a guardar y listo amigos. En cuanto le damos clic en guardar vamos acá arriba a el enlace permanente y como puedes ver ya de esta manera acá nos aparecen estos cuadritos que se ve mucho mejor. Elegimos por ejemplo la talla y el color sería color azul y ya se cambia a color azul. Por ejemplo acá la talla grande, escogemos color negro, se cambia a color negro. Entonces ya le da un aspecto mucho más interesante, mucho más moderno. Por último recuerda que acá en el apartado de atributos, si le damos clic, tenemos este apartado que nos crea lo que es el plugin, el tipo, dependiendo por ejemplo si vas a hacer un color pues le das clic acá en color. Y la forma por ejemplo puede ser cuadrado, en dado caso que creemos un atributo de tipo color. Acá como puedes ver ya tenemos creado por ejemplo este que dice color tallas, vamos a darle clic acá en editar y esto de color que ya lo tenemos creado, el tipo yo te recomiendo que pues sea color, orden de clasificación déjalo como está, forma pues vamos a ponerle circular por ejemplo. Tamaño lo dejamos como está y vamos a darle clic en actualizar. Esto más que nada es en dado caso de que tú ya tengas aquí este apartado de color, porque si no lo tienes configurado no te va a aparecer. Entonces acá en configurar términos, por ejemplo en azul, vas a darle acá en editar
y aquí pues como le pusimos color simplemente tenemos que seleccionar el color azul, ok, lo seleccionamos, le damos clic en actualizar, también vamos acá a volver atrás, vamos acá a negro, editar, seleccionamos color negro, actualizamos, volvemos atrás, nos falta uno que sería el verde, vamos a editar y aquí seleccionamos verde, actualizar y listo amigos. Así de esta manera es como modificamos lo que ya teníamos hecho, lo que ya teníamos agregado con este plugin. Como pudiste ver de forma muy fácil y muy sencilla, ya cuando tú agregues un producto pues ya va a estar previamente configurado esta parte del apartado de color, y así de fácil y de sencillo es como lo configuras. Y con eso amigos prácticamente ya eres un experto acá en crear productos variables. Yo sé que ha sido un poquito larga esta explicación, pero créeme que es necesario y te aseguro que si tú sigues paso a paso este curso, confía en mí, vas a terminar con una tienda en línea bastante profesional, con un diseño increíble. Apenas prácticamente vamos calentando motores. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta porque vamos a estar viendo cosas un poquito más avanzadas. Entonces pon muchísima atención y vamos a continuar. Y bueno amigos, hasta ahorita hemos visto lo que es el producto simple y también el producto variable. Ahora vamos a estar viendo este apartado de crear un producto virtual y un producto descargable. Recuerda que el producto virtual es algo que no se entrega de forma física. Puede ser como un libro, un PDF, un documento, todo lo que sea virtual, un software, quizás un video MP4, un audio MP3, etcétera. Todo lo que sea pues virtual, que no se pueda, digamos, obtener de forma física, cuenta como un producto virtual. También, obviamente, supongamos el ejemplo de un libro, sería un producto virtual, pero también un producto descargable, porque se puede descargar, pero al mismo tiempo es virtual. Hay solamente productos virtuales que como tal no son descargables, y estos productos virtuales pueden ser, por ejemplo, membresías. Cuando las personas compran alguna membresía que van pagando mes con mes, o simplemente membresías que pagan una sola vez y tienen acceso a cierta información. O también, por ejemplo, otro producto virtual puede ser para reservar alguna cita con un psicólogo que ofrece su servicio, para reservar una cita médica, para las personas que ofrecen, por ejemplo, sesiones de fitness, entrenamientos personales. Todo ese tipo de cosas serían productos virtuales porque como tal lo compra el cliente en la plataforma y se programa para que puedan obtenerlo. Por ejemplo, si compran una cita, supongamos con un nutricionista, una cita en línea, sería un producto virtual y se programa para que esa cita pues se lleve a cabo en cierta fecha de forma digital. Entonces, así es como funcionan de forma resumida, pero para que te quede un poco más claro, vamos a estarlo haciendo ahora sí que paso a paso para que aprendas cómo crear tanto un producto virtual como un producto descargable. Entonces, vamos a agregar un producto desde cero. Recuerda que todo este proceso ya tú lo debes de saber. Acá en productos, en el botón añadir un nuevo producto, vamos a estar agregando el nuevo producto. Vamos a ponerle el nombre de libro PDF y aquí abajito vamos a utilizar la inteligencia artificial. Yo le puse libro PDF, las 7 razones para dejar de procrastinar. Vamos a dejar esto como está y vamos a darle clic a que ya la inteligencia artificial pueda crear la descripción del producto. En lo que crea la descripción, recuerda que aquí en datos del producto lo vamos a dejar como un producto simple. Acá ya como puedes ver nos creó la información. Vamos a copiar esto para pegarlo aquí abajito para lo que es la descripción corta del producto. Como te decía, esto lo vamos a dejar en producto simple, pero aquí recuerda que como es un libro PDF, lo vamos a seleccionar como un producto virtual, pero también como un producto descargable, porque pues el libro se puede descargar para que el usuario lo pueda guardar en su PC y obviamente lo pueda leer. Entonces seleccionamos estas dos opciones y como puedes ver el menú de este lado va a estar cambiando. Te invito a que tú puedas regresar al video para que veas cuáles son las opciones que cambian. En precio normal vamos a ponerle un ejemplo, supongamos unos $50 y tenemos una oferta, vamos a ponerlo en $25. Por ejemplo, archivos descargables. Aquí amigos es donde yo voy a estar ingresando, o hay que ingresar pues el archivo al cual el usuario
va a tener acceso para que lo pueda descargar. Yo voy a ingresar un dato de ejemplo. Recuerda que también todos estos datos lo tienes en la carpeta que te puedas descargar, donde vienen todos los datos que voy a estar utilizando de ejemplo para que tú también puedas practicar. Aquí vamos a añadir archivo. Me pide el nombre, le voy a poner libro y URL del archivo, pero también me da la opción de elegir el archivo y lo voy a elegir desde mi computadora. Aquí ya lo subí al servidor, voy a decirle insertar URL del archivo y como puedes ver ya está listo, ya está en la plataforma subido. Acá tenemos esto que dice límite de descarga. Si tú, por ejemplo, quieres que las personas solamente lo puedan descargar, por ejemplo, 30 veces, aquí tú pondrías, por ejemplo, 30 o dependiendo las veces que tú quieras que las personas puedan descargar este archivo. Generalmente se pone de forma ilimitada porque cuando tú compras algo como un libro o un producto digital, el acceso es completamente ilimitado. Entonces, para ponerlo ilimitado, solamente déjalo vacío y ahí ya nos ponen que está ilimitado. Aquí abajito dice caducidad de la descarga, es decir, en qué momento va a expirar este enlace para que el usuario pueda descargar el archivo. Entonces, aquí tú le puedes poner, por ejemplo, yo quiero que el enlace para descarga ya no esté disponible, que solamente esté disponible por ejemplo, 20 días y solamente por 20 días el usuario va a poder descargar el libro, ya después ya no lo va a poder descargar. Entonces ya va a depender de cada persona lo que le va a ofrecer al usuario. En este caso, como te comento, no es muy común que haya una caducidad en la descarga, pero tú también lo puedes poner, que sepas que se puede poner. Entonces aquí lo voy a dejar vacío y por defecto nos pone que nunca, es decir, pues el usuario siempre va a poder entrar y descargarlo las veces que quiera para poder leerlo prácticamente cuando él quiera y él lo necesite. Y aquí en la parte de arriba, recuerda que también podemos agregar la imagen del producto. Aquí voy a estar agregando la imagen. Listo. Y también vamos a darle clic en establecer en imagen. Y listo, amigos. Así de fácil y de sencillo es agregar un producto virtual que se pueda descargar. Ya por último, vamos a darle clic a guardar los cambios acá en la parte de arriba, a publicar y listo. Vamos a esperar a que se publique y listo, amigos. Vamos a darle clic al enlace permanente para que veamos el producto y como puedes ver así de fácil y de sencillo, ya publicamos un libro PDF. Acá nos aparece el precio normal, el precio de promoción, la descripción corta, abajito la descripción larga y pues ya el usuario va a poder comprar lo que sería el libro y después le va a dar acceso para que se pueda descargar. Recuerda que aquí obviamente todavía no estamos viendo cuando el usuario lo compra, que entre a su panel para que lo pueda descargar, etcétera. Solamente estamos viendo lo que es el ejemplo de dar de alta este tipo de productos. Entonces, tranquilo, ya vamos a ir a la parte práctica donde tú vas a poder ver todo esto mucho más avanzado. Pero como puedes ver, así de fácil y de sencillo es dar de alta este tipo de productos. Entonces, vamos a regresar acá a editar producto y vamos a dar de alta otro producto, amigos, pero en este caso solamente va a ser un producto virtual que no va a ser descargable. Algo muy común que solamente es virtual, que ya te lo comenté, es una asesoría, una mentoría uno a uno, como le dicen. Entonces igual, vámonos acá a productos, añadir nuevo producto y acá vamos a agregar lo que es el nombre. Aquí yo le puse que es una asesoría SEO, lo que es una asesoría de posicionamiento orgánico para tu página web, que es en línea y vía Zoom. Se lo puse también acá abajo para que la inteligencia artificial lo genere en la descripción del producto. Entonces vamos a darle clic acá en crear y mientras lo crea, vamos a agregar lo que es la imagen del producto por acá. Vamos a subir lo que son los archivos. Ya tengo lo que es esta imagen y ya se ha puesto la imagen. Como puedes ver, ya nos generó lo que es la descripción. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro producto. Vamos a copiar esta parte de aquí para que lo peguemos acá en la descripción corta del producto. Vamos a pegarlo acá y listo. Entonces, aquí tenemos estas opciones. Recuerda que es producto simple. En este caso va a ser un producto virtual, amigos, producto virtual, pero no va a ser un producto descargable, ¿ok? Porque pues realmente el usuario no va a descargar absolutamente nada. Entonces, precio normal, vamos a ponerle, supongamos que $40. Precio rebajado, vamos a ponerle 35, por ejemplo.
Y listo, amigos, ya agregamos el precio, eso sería todo. Realmente es bastante fácil, como pudiste ver, y simplemente vamos acá arribita para ya publicar lo que es el producto. Ahí se está publicando y listo, nos dice producto publicado. Vamos a verlo acá y como puedes ver ahí nos aparece asesoría SEO, lo que es la descripción, el precio porque está en oferta en $35 y el usuario va a poder añadir al carrito, comprarlo, etcétera. Y después, pues obviamente se va a hacer toda la gestión, ¿no? De que el usuario se contacte con el cliente, etcétera. Entonces, como puedes ver, es bastante fácil agregar este tipo de productos. Ahora, esto es por la parte de este tipo de productos. Ahora, vámonos acá arribita, editar producto. Y ahorita vamos a estar viendo, amigos, este apartado que quiero enseñarte. Acá dice datos del producto y si le damos clic, tenemos esto abajito que dice producto agrupado. ¿Qué quiere decir producto agrupado? Es que nosotros podemos crear, por así decirlo, paquetes que contengan 2, 3, 4 productos y que el usuario pueda elegir la cantidad de los productos que va a comprar. Entonces, así podríamos ofrecerle varios productos al usuario para que al mismo tiempo compre varios productos. Muchas veces las personas lo hacen como en paquete para dar una promoción. Es decir, por ejemplo, si tú compras el día de hoy estos 5 cursos, en lugar de que te cuesten $500, te van a costar 400. Te hacen un descuento porque compraste todo el paquete. Entonces, ahorita vamos a estar viendo este apartado que está bastante interesante de producto agrupado. Para esto, amigos, vámonos a crear un nuevo producto. Nos vamos acá a productos y añadir nuevo producto. Entonces aquí yo le puse pack de productos y aquí abajito le puse pack de 2 productos. El primero, pues una asesoría SEO y el segundo libro PDF. Entonces acá vamos a crear esto para que lo genere la descripción del producto y también podemos agregar imágenes. Vamos a agregar ahorita las imágenes. De hecho, ya está aquí arriba del sistema y también podemos agregar acá en la galería de las imágenes. Recuerda que también le puedes asignar lo que es una categoría, ya lo debes de saber cómo hacer. Aquí como puedes ver ya nos dio la descripción. Vamos a hacer, amigos, exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Y acá en datos del producto tenemos producto simple, pero recuerda que le vamos a dar clic y vamos a escoger este producto agrupado. Entonces quiero que te des cuenta cómo ya nos cambia acá el menú. Por ejemplo, si acá elegimos producto simple, tenemos todo este menú de aquí y si le damos producto agrupado ya nos da exactamente otro menú diferente. Tenemos esto de inventario, pero esto realmente no nos interesa. Lo más importante de este menú es esto de acá que dice productos relacionados y acá dice productos agrupados. Entonces, aquí vamos a buscar los productos que nosotros queramos ofrecerle al cliente. Son los que van a estar elegibles para su compra. Entonces vamos a elegir dos, como ya lo hemos visto. Vamos a elegir el de la asesoría. Lo buscamos y también vamos a elegir el de el libro. Ahí puse libro, libro PDF. Entonces estas dos son las que vamos a estar ofreciendo en un producto agrupado. Entonces así de sencillo, amigos, simplemente ya ahorita publicamos, ahí está publicándose el producto y ya se guardó. Vamos a lo que es el enlace permanente. Y listo, amigos, como puedes ver, así se ve lo que es el pack de productos. Aquí el usuario puede elegir la asesoría SEO y también el libro PDF y puede elegir asesoría SEO. Si quiere una, pues lo selecciona una y el libro, por ejemplo, uno, y si le da clic añadir al carrito se van a estar añadiendo los dos productos de forma fácil y sencilla. Entonces también esto facilita mucho el agregar dos productos prácticamente de un solo clic. Y listo, amigos, ahora también otro tipo de producto bastante interesante que ahorita lo vamos a estar viendo. Vamos a darle clic acá a editar producto y este se utiliza mucho para lo que es el marketing de afiliados. Vamos acá en la parte de abajo, producto agrupado. Vamos a estar viendo este que dice producto externo o producto afiliado, que viene siendo lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de productos? No sé si tú has escuchado, por ejemplo, que Amazon te permite ser un afiliado, que tú vendas los productos de Amazon, que tú los recomiendes ya sea por internet o por cualquier medio que tú quieras, y a cambio si tú vendes un producto de Amazon con tu enlace, ellos te van a estar dando una comisión. Entonces para ti es una ganancia. Supongamos, por ejemplo, que tú quieras vender esta laptop, la vendes por internet porque tienes una página web y tú estás registrado como socio de Amazon. Amazon a ti te da una comisión. Entonces para esto sirve los productos de afiliados o productos externos para vender cualquier producto de afiliados
afiliados, ya sea de Amazon, Walmart, Best Day, absolutamente de cualquier producto es válido. Recuerda que también yo tengo un curso muy completo donde te enseño cómo crear una página web de Amazon afiliados para que ganes dinero. Si te interesa verlo, pues te lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedas ir a ver terminando también este curso. Entonces, ¿cómo agregamos este tipo de productos de afiliados? Vámonos acá a la parte de productos y vamos a crear un nuevo producto, añadir un nuevo producto, y aquí vamos a agregar el nombre del producto. En este caso haremos el ejemplo con esta laptop gamer. El nombre es laptop gamer Nitro de la marca Acer. Aquí lo agregué, y también para que la inteligencia artificial agregue lo que es una descripción del producto. Mientras lo agrega, vamos a estar agregando acá la imagen, amigos. Entonces voy a subir la imagen ahorita de la laptop y vamos a agregarlo. Como puedes ver, ya agregamos la imagen y ya se creó lo que es la descripción larga. Vamos a agregarla acá en la parte de abajo, y aquí viene lo más importante: datos del producto. Está como producto simple, pero le vamos a dar clic y vamos a elegir producto externo afiliado, y quiero que te des cuenta cómo va a cambiar lo que es el menú. Vamos a darle clic y aquí, como puedes ver, ya nos quita varios menús, y tenemos lo más importante, que es este de aquí, el general, amigos. El general es el más importante. Vamos acá a URL del producto. En este caso la URL del producto sería esta de acá arribita, la que estamos viendo acá. Simplemente lo vamos a copiar y acá lo vamos a estar pegando. Texto del botón, es decir, que va a ver el usuario cuando vaya a querer comprar este producto o que le interese saber más información. Generalmente yo recomiendo poner ver precio o ver en Amazon, porque si tú, por ejemplo, le pones ver precio, las personas son muy curiosas. Entonces, en cuanto le da clic, va al producto y quizás no compre ese producto, pero se puede llevar otra cosa y tú también te llevas la comisión. Entonces es como una estrategia simple pero sencilla y que sí funciona. Entonces, ver precio, precio normal, y aquí en precio normal y precio rebajado, si te soy muy sincero y en base a mi experiencia, yo no le pondría precio a los productos. ¿Por qué razón? Porque los precios son variables. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un precio ahorita, como te das cuenta, está en descuento. Entonces quizás en 3 días este precio puede cambiar. Entonces lo mejor y lo que yo más recomiendo, amigos, es no poner ningún precio, ya que es un producto de afiliado. Y por ejemplo, si estamos recomendando productos ya sea de Mercado Libre, de Amazon, de Walmart, son productos que su precio es variable. Es decir, a veces sacan promociones y los precios son diferentes. Entonces no te lo recomiendo. Si tú sabes que estás promocionando un producto de afiliado, que su precio siempre es el mismo, ahí sí yo te recomendaría poner el precio, porque tú mismo sabes que el precio no va a cambiar nunca. Entonces es totalmente válido. Pero en el caso de Amazon sí lo dejaría yo vacío. Entonces vamos a ver obviamente cómo se vería sin el precio, y vamos a darle clic a actualizar. Es muy sencillo, como pudiste ver, y vamos ya a darle clic al enlace permanente, y como puedes darte cuenta, ya acá nos aparece el producto, la descripción y ver precio. En cuanto el usuario le dé clic acá en ver precio, lo que va a hacer es que le va a llevar a la página de Amazon, y ya aquí el usuario pues puede comprar el producto. Entonces eso es lo interesante del marketing de afiliados. Así es como se configura. Ahora, si quieres, le ponemos el precio para que veamos este apartado acá de ponerle el precio. Vamos a ponérselo, por ejemplo, precio normal $50 y precio rebajado 45, y vamos a actualizarlo, amigos, también para que veamos cómo se vería con precio. Y como puedes ver, acá nos aparece de 50 a 45. Te digo, si es un producto que sabes que nunca va a cambiar el precio, pónselo. Pero si es de afiliado de Amazon, Walmart, etcétera, mejor dejarlo vacío. Y como puedes ver, así es como funciona este tipo de productos para crear una página web que venda productos de afiliado. Ahora, amigos, como puedes ver aquí, yo he eliminado todos los productos que hemos creado anteriormente, y en la carpeta que yo te dejé para que la puedas descargar, descarga esa carpeta y vamos a estar importando unos productos. Esto es para hacer el trabajo un poquito más fácil. Entonces, aquí en el apartado de productos, amigos, tienes este botoncito que dice importar. Entonces vamos a darle clic. Nos aparece todo este texto, y aquí en seleccionar archivo, si le damos clic, nos manda a nuestra computadora. Recuerda que el archivo que tú vas a importar es un CSV de Excel
que se va a llamar productos. Aquí te lo estoy enseñando. Entonces selecciónalo, dale clic en abrir y lo dejamos como está, no movemos absolutamente nada. Vamos a darle clic a seguir y ahí, como puedes ver, está cargando. Entonces acá todo esto lo vamos a dejar como está y vamos a darle clic acá en ejecutar el importador. Aquí se está importando todo, vamos a esperar solamente para que ya se importen todos estos productos. Ahí ya se completó prácticamente los productos y vamos a darle clic en ver productos y como puedes ver te va a importar todos estos productos. Estos productos que ves aquí son físicos. Nos vamos a estar concentrando en productos físicos porque viene siendo lo más común, crear una tienda en línea física. En este caso, para el ejemplo de este video, pues va a ser una tienda en línea de ropa. Vamos a hacer este ejemplo, una tienda en línea de ropa. Entonces todos estos productos te deben de aparecer. Te lo comento así porque es mucho más fácil que tú los importes, ya que pues para que tú puedas seguir este tutorial. También recuerda que si tú quisieras todos estos productos exportarlos, pues simplemente acá tienes este botón que dice exportar y se exporta en un archivo CSV. Si le das clic acá en generar, también te va a estar generando este archivo CSV por si tú lo quieres utilizar en otra tienda en línea, en dado caso que tú subas tus propios productos. Ahora también aquí recuerda que tienes este apartado que dice acciones en lote. Supongamos que tú quieras eliminar todos estos productos. Aquí tienes este principal, le das clic y mira cómo te selecciona todos los productos y acá en acciones en lote tú puedes editar o puedes mover a la papelería. Mover a la papelería significa que los vas a eliminar. En cuanto se muevan a la papelería, tú ya los puedes borrar de forma definitiva. Entonces es una manera nosotros de gestionar todos estos productos. También acá tenemos esto de selecciona una categoría. Si tú solamente quieres ver una categoría en específico, si tú le das clic y supongamos que solamente quieres ver la categoría de abrigos, le das clic y solamente vas a poder ver la categoría de abrigos. Dale clic acá en filtrar y en este caso solamente hay un producto. Como puedes ver, ahí solamente me muestra un producto que pertenece a la categoría de abrigos. Si yo quisiera, por ejemplo, ver sudaderas, le doy clic en sudaderas y clic en filtrar y ya me filtra cuántos productos hay solamente en sudaderas. Entonces también es bastante interesante porque de esta manera pues podemos filtrar absolutamente todo lo que queramos. También puedes filtrar por tipo de producto, es decir, si tu tienda en línea tiene tanto producto simple, descargables, virtuales, agrupado, puedes tú filtrarlo por el tipo de producto que tú quieras. En este caso solamente tenemos productos simples y también productos variables. Entonces ahí también lo podemos filtrar. Por ejemplo, si yo lo quiero filtrar por producto variable, le doy clic acá en filtrar y solamente tengo uno que es esta camisa de caballero moderna y ya me lo filtró. Entonces así es como funciona toda esta parte, amigos. También, por ejemplo, puedes filtrar por el estado, los que tengan existencia, los que ya no tengan existencia, los que se pueden reservar. Entonces créeme que cuando tienes muchísimos productos, este tipo de herramientas que están acá arriba te van a estar sirviendo para que te puedas mover mucho más rápido por este menú. También, por ejemplo, acá de tu lado derecho tienes este buscador. Si tú, por ejemplo, quieres buscar cierto producto, por ejemplo, vamos a ponerle que quieres buscar un pantalón, lo pones aquí y le das clic en buscar producto y te va a estar buscando todos los productos que se llamen así. En este caso lo escribí mal, lo voy a escribir bien ahorita, pantalón. Vamos a darle clic en buscar productos y como puedes ver ya me encuentra el producto que yo estoy buscando. También es bastante interesante, te comento, para cuando tengas tú muchísimos productos es mucho más fácil moverse por todo este menú. También acá arribita tienes esto que dice opciones de pantalla. Si le das clic, acá tú puedes ordenar las columnas. Es decir, por ejemplo, acá tú ves inventario, precio, categorías, etiquetas. Supongamos que no te interesa ver etiquetas para que puedas ahorrar espacio, pues simplemente etiquetas lo desactivas y ya aquí no vas a estar viendo etiquetas. Supongamos que no te interesa a ti ver lo que es el SKU, por ejemplo, que también aparece que está acá, pues simplemente lo desactivas acá y ya no te va a aparecer acá el SKU. Todo esto también es muy importante, te digo, para que tú puedas llevar un orden, ya que
muchas veces estas columnas de acá arriba ocupan mucho espacio que muchas veces no es necesario que estén allí. Entonces también esto es bastante interesante para que tú lo puedas aplicar y también puedas ahorrar bastante espacio. Como te comenté, en este caso, mira, yo tengo 12 productos en papelería. Voy a darle clic y acá tengo estos que ya están publicados. Si yo, por ejemplo, ya los quiero borrar de forma permanente, voy a estar seleccionando estos acá en vivo para que tú puedas ver lo que vamos a estar eliminando. Entonces voy a seleccionar todos estos. Si yo los quiero eliminar ya todos de forma permanente de un solo clic, me voy acá arribita que dice acciones el note y le doy clic en borrar permanentemente, después en aplicar y se me van a borrar todos los productos que yo seleccioné. Como puedes ver, ya se eliminaron 6 productos y ya solamente me quedan estos. Entonces así de fácil y de sencillo es como puedes utilizar estas opciones, acciones el note, de forma fácil y sencilla para gestionar tus productos. Entonces vámonos acá donde dice todo y aquí pues vamos a ver los productos que tenemos actualmente disponibles en la tienda en línea. Entonces así es como tú también deberías de ver tu tienda en línea ahorita, porque vamos a estar pasando a temas mucho más importantes, mucho más interesantes, donde ya vamos a ver la cuestión de los pedidos, cómo funcionan los pedidos, cómo los puedes gestionar, etcétera. Créeme que el curso se está poniendo mucho más bueno, así que te invito a que pongas toda la atención. Créeme y confía en mí que este curso te va a llevar de cero a que seas un experto en crear tu tienda en línea y puedas comenzar a vender a tope. Entonces ahora quiero que pongas muchísima atención al siguiente tema que vamos a estar viendo, porque es la gestión de inventario. Créeme que es uno de los temas muy importantes porque hay parámetros que tú necesitas saber por la cuestión de los productos y el tema del inventario. Entonces, para acceder al tema del inventario, al menú del inventario, perdón, acá tenemos, recuerda que estamos en esta pestañita de productos y ahorita vamos a la pestaña que está aquí arribita que dice WooCommerce. Vamos a darle clic, amigos. Recuerda que tenemos todos estos menús que están aquí y le damos clic en ajustes. En cuanto le damos clic en ajustes, tenemos todos estos menús: general, productos, y le damos clic acá en productos, amigos. En productos tenemos estos submenús de acá: general, inventario, productos descargables, directorios de descargas aprobados, avanzado, etcétera. Entonces vamos a escoger inventario, amigos, porque desde aquí vamos a estar viendo algo muy importante que, como puedes ver, dice gestionar inventario. En dado caso que a ti te aparezca así desactivado, es de suma importancia que lo puedas activar. Simplemente aquí selecciona esta opción y acá pon muchísima atención. Dice reservar en inventario en minutos y tenemos que el producto, cuando el usuario lo compre, se va a estar reservando por 60 minutos. No que lo compre, sino que lo aparte, por así decirlo. Es decir, cuando el usuario se meta a tu tienda en línea y le dé clic a añadir un producto, ese producto, digamos que se va a quitar del inventario momentáneamente por 60 minutos. Entonces aquí abajito nos dice reservar el inventario para pedidos pendientes de pago, es decir, que todavía no se han pagado durante X minutos, es decir 60 minutos. Cuando se alcance este límite, se cancelará el pedido pendiente. De forma automática el sistema lo cancela y lo va a dejar en blanco para desactivarlo. Entonces esto es bien importante porque recuerda que nosotros llevamos un control. Supongamos que entran 50 personas a tu tienda en línea y esas 50 personas agregaron que quieren un producto, ¿no? Y ese producto pues prácticamente en cuanto lo agregan al carrito se va a descontar del inventario, pero todavía no lo han pagado. Entonces eso es bien importante porque para esto nos sirve esta opción. Solamente se les va a dar 60 minutos para que ya liquiden su pago, y de lo contrario, si no lo liquidan, el pedido se elimina y el inventario prácticamente pasa a disponible otra vez. Entonces, si te soy muy sincero, 60 minutos para mí es bastante. Generalmente yo le suelo poner 30 minutos porque si la persona hace el pedido, generalmente ya tiene por así decirlo, la tarjeta de crédito
afuera y deberían de estar pagando el producto de forma rápida. La persona que en 20 minutos no pagó quiere decir que nunca va a pagar. Entonces ahí pues ya tú no vas a perder más tiempo. Entonces yo la verdad que recomiendo ponerlo en 30 minutos, que se reserve ese inventario, y si en 30 minutos no se pague, que vuelva a estar disponible el producto para que otras personas pues simplemente lo puedan comprar. Entonces es muy importante esta parte. Entonces aquí si quieres pon 30 minutos o déjalo como está por defecto en 60 minutos y dale clic abajo en guardar cambios. Entonces por ejemplo acá donde dice pedidos, tengo un pedido de ejemplo, pero vamos a darle clic acá, añadir pedido, y aquí estado, esto es lo que se refiere. El estado, por ejemplo, mira, pendiente de pago quiere decir que el usuario lo agregó al carrito, pero todavía no ha liquidado el pago. Entonces falta que el usuario liquide el pago para que ya ese producto sea suyo, por así decirlo. Procesando, es decir, el cliente ya realizó el pago, pero todavía no se ha procesado en el sistema. Se tiene que procesar en el sistema para que ya aparezca como pagado. En espera quiere decir que el usuario todavía no ha completado su pago. Completado, pues que el usuario ya lo completó y prácticamente ya el producto es suyo. Y cancelado, pues que el usuario lo canceló. Reembolsado, que simplemente no lo quiso, lo regresó por cualquier detalle. Fallido, que cuando por ejemplo ingresó algún método de pago, supongamos que pagó con tarjeta, la tarjeta estaba bloqueada, pues simplemente va a aparecer fallido porque no se pudo realizar el pago. Y borrador, pues simplemente es cuando creamos un pedido nosotros y no lo publicamos. Entonces así es, estos son los estados, los diferentes estados, amigos, que tú vas a estar viendo en tu tienda en línea. Entonces por eso es bien importante saber en qué estado está cada pedido, y también la cuestión que te expliqué anteriormente del inventario, cuánto tiempo tú le vas a estar dando al cliente para que el inventario se bloquee, y si esa persona ya no hace su pago, simplemente se elimine ese pedido y vuelva a estar disponible el inventario. Ahora vamos a estar regresando aquí a WooCommerce, nos vamos a ajustes, vamos a regresar a la pantalla que teníamos en productos, inventario, y aquí como te comento, tú lo debes de poner referente a el tiempo que tú quieras que se reserve el inventario. Ya esto va a depender de cada persona, a gusto de cada quien. Lo que son los avisos es para que tú recibas los correos electrónicos. Cuando haya pocas existencias, pues el sistema te va a estar mandando pues un aviso, ¿no? Que hay pocas existencias, o también de inventario agotado. En este caso, ¿a qué correo el sistema va a estar mandando los avisos? Pues al correo en el cual tú hayas registrado. Si lo quieres cambiar, pues simplemente acá lo borras e ingresas el correo al cual quieres que te manden todas las notificaciones. Umbral de pocas existencias, es decir, cuando ya hayan dos, pues el sistema te va a estar avisando que solamente te quedan 2 piezas en existencias. Entonces para que tú te pongas pilas y puedas pues modificar este inventario. El umbral de inventario agotado, pues quiere decir que cuando ya no te queda ninguna pieza, también te llega una notificación, un correo electrónico avisándote que ya no queda ninguna pieza. Y visibilidad de inventario agotado, acá nos dice ocultar en el catálogo los artículos agotados, es decir, artículos que ya no nos quedan piezas y que el usuario no puede comprar porque pues ya no queda ninguna pieza. En este caso yo no los voy a estar ocultando, porque si tú los ocultas se va a quitar del catálogo y también se puede desindexar de Google. Entonces para el posicionamiento orgánico de tu tienda en línea no es tan bueno. Siéndote muy sincero, déjalo por defecto, no lo selecciones, ya que sinceramente no te afecta en nada, solamente va a aparecer que el artículo está agotado, entonces no hay ningún detalle por esa parte. Y formato de visualización del inventario lo vamos igual a dejar como está, siempre mostrar la cantidad restante del inventario. Y bueno amigos, esto es por la parte de productos acá, inventario en ajustes generales de WooCommerce. Vámonos acá en productos y vámonos a cualquier producto, por ejemplo este abrigo de piel color café. Vamos a darle clic. Recuerda que este es un producto simple. Vamos acá abajito. Es un producto simple. Y aquí tenemos abajito de general tenemos esta ventana, este menú, perdón, de inventario. Y aquí tenemos el SKU.
el GTIN que tú puedes agregar y tenemos gestión de inventario. Si tú quieres hacer el seguimiento de la cantidad de inventario de este producto, pues simplemente le das clic y la cantidad, por ejemplo, supongamos que tú tienes 80 piezas disponibles, por ejemplo, permitir reservas, es decir, no permitir, permitir, pero se avisará al cliente, es decir, se le mandará una notificación diciéndole que ha hecho una reserva y permitir la reserva. Generalmente lo ponemos en no permitir porque lo que queremos es que el usuario realmente liquide el producto y haga su pago. Entonces, sinceramente, generalmente se utiliza no permitir. Umbral de pocas existencias, es decir, cuando ya existan dos productos en existencia, pues el sistema te va a estar mandando un correo electrónico, pero en este caso igual tú lo puedes modificar. Tú puedes modificar, por ejemplo, cuando hayan 5 piezas, avísame que ya hay pocas existencias. Y también, por ejemplo, vendido individualmente, aquí nos dice limitar compras a un artículo por pedido, es decir, las personas podrán solamente comprar una pieza de este producto, no podrán comprar más. Esto pues se utiliza cuando hay alguna oferta o algún descuento grande y solamente lo vas a estar limitando a un artículo pues por persona o por pedido. Entonces lo puedes seleccionar aquí, pero la verdad generalmente no se utiliza, generalmente lo dejamos vacío y estas son las opciones que vienen acá en inventario. Ahora también hay herramientas o plugins un poquito más avanzados si tú quieres ver esta parte del inventario, digamos de una forma mucho más avanzada. Ahorita vamos a estar viendo un plugin que tú puedes instalar para extender todas estas funcionalidades del inventario, que realmente es algo bastante importante. Ahora vamos a instalar este plugin que nos va a ayudar a modificar o llevar nuestro inventario de una forma muy fácil y sencilla para que nosotros no tengamos que estar modificando el inventario uno a uno, ya que sería pues un poco tedioso. Entonces aquí donde dice plugins vamos a darle clic y nos manda, recuerda, a esta ventanita de aquí. Tenemos que darle clic arriba, añadir un nuevo plugin, y aquí, amigos, en este donde dice buscar plugins, vamos a escribir lo siguiente. Vas a escribir Stock Manager. Como lo estás viendo ahora, esperamos un ratito a que nos cargues los plugins que hay disponibles y tenemos que instalar. Solamente asegúrate que este sea el que vayas a instalar, el que diga por Store Apps. Recuerda que el nombre es este que está aquí, Store Manager para WooCommerce. Es bien importante que instales el mismo, ya que es 100% gratis y es el que yo recomiendo. Después dale clic acá, instalar ahora. Esperamos un ratito a que se instale y ahorita nos va a decir que se active. Vamos a darle clic a activar. Y listo, ya se activó el plugin. Ahora, una vez que se haya activado el plugin, vas a tener un botoncito acá de tu lado izquierdo que dice gestor de existencia. Este nos lo puso el plugin que hemos instalado y desde aquí vamos a gestionar lo que es nuestro inventario. Y como puedes ver, acá podemos gestionar todo el inventario. En este caso, todo esto que nos aparece aquí pues son los productos que actualmente tenemos en nuestra tienda en línea, productos de ejemplo. Pero mira qué interesante es este plugin, porque desde aquí nosotros, por ejemplo, vamos a poder filtrar por categoría. Supongamos que tú solamente quieres ver la categoría solamente de camisas, le das clic y como solamente tenemos un producto, pues acá nos aparece que tenemos solamente un producto, camisa caballero moderna. Si tú, por ejemplo, quisieras solamente ver toda la categoría de abrigos, aquí también te van a aparecer todas las categorías de abrigos. Entonces este tipo de filtrado está muy bien porque nos permite de forma rápida acceder a las categorías y los productos que hay en esa categoría. También tú puedes filtrarlo por tipo, si es un producto simple, un producto agrupado, producto externo o un producto variable. Por ejemplo, producto variable, aquí solamente tenemos un producto variable y también lo podemos modificar. Entonces también está bastante interesante y también lo podemos filtrar por el stock. Por ejemplo, si hay existencias, sin existencias, supongamos que tú quieres ver de tus 50 o 100 o 200 productos, tú dices, a ver, quiero ver cuáles ya prácticamente no tienen existencia, pues simplemente le das clic acá sin existencias y te van a aparecer los que ya no tienen existencia para que te pongas manos a la obra y puedas reabastecer el inventario. Aquí te voy a dar una explicación de cómo funciona toda esta tabla que vemos aquí, que
nos va a permitir poder modificar de forma bien rápida el precio, lo que es administrar el stock, etcétera. Entonces aquí vemos lo que es el tipo de producto. Por ejemplo, tenemos lo que es un producto simple. Aquí solamente tenemos un producto variable, que es esta camisa de caballero moderna. Por eso aquí nos aparece producto variable. Y si nosotros le damos clic aquí, amigos, producto variable, podemos ver las variaciones que tenemos: verde, negro, azul. Entonces aquí es donde vamos a estar viendo qué tipo de producto es el producto que tenemos en nuestro inventario. Después tenemos lo que es el SKU. Como puedes ver, yo no agregué ningún SKU. Esto es recomendable para tiendas en línea que tienen muchos productos, arriba de 100, 200 productos. Pero incluso si tú le quieres poner nombre de SKU desde un principio, aunque tengas pocos productos, lo puedes hacer. Si tú aquí quisieras ponerle el nombre de un SKU de forma rápida, igual lo puedes hacer. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, este SKU, me lo estoy inventando, y listo, ya se guarda de forma bien rápida. Como puedes ver, nos facilita mucho el tiempo. También pues aquí podemos ver los nombres de los productos, y aquí podemos ver el precio normal y el precio de promoción. Por ejemplo, aquí tenemos 35 y el precio de promoción es de $30. Entonces también aquí, si tú quisieras modificar el precio, por ejemplo, supongamos que aquí yo lo quiero dar mejor en 45 y el precio de promoción lo doy en 40, por ejemplo, de forma bien rápida. Solamente acá lo ingreso y listo, amigo, ya no tenemos que hacer absolutamente nada. Recuerda que para guardar todos los cambios que tú hagas desde este plugin, acá en la parte de abajo tienes el botón guardar todos los cambios para que ya se puedan guardar. Muy importante. Entonces aquí podemos modificar los precios. Aquí donde dice Manage Stock, es decir, si tú quieres modificar el stock, como puedes ver acá no me aparece nada porque yo no le puse para administrar el stock, pero si lo quieres administrar, simplemente vas a palomear esta parte, por ejemplo, y aquí nos aparece en color rojo, porque en color rojo quiere decir que no tenemos ninguna existencia. Entonces supongamos que yo tengo de este producto de abrigo de piel color café, tengo 100 piezas. Acá simplemente le agrego 100 y ahí me va a aparecer en este colorcito que dice que hay existencias. Por ejemplo, aquí recuerda que este es un producto variable. Si le damos clic, se nos despliega las variaciones que tiene y aquí podemos nosotros modificar las existencias. Como puedes ver, nos aparece en verde porque si hay existencia, 250, 100, 200. Entonces esto lo podríamos dejar como está. Y acá, por ejemplo, si queremos palomear todo esto para que pongamos nosotros que hay existencia, supongamos que de este producto tenemos 258 piezas, de estas 150, de estas 60 piezas. Y listo, simplemente le doy clic abajo para que se guarden los cambios. Y como puedes ver aquí de forma bien rápida, supongamos que, oye, el día de ayer me llegaron otras 100 piezas de este producto. Vengo aquí a este plugin, gestor de existencias, y simplemente acá ya le pondría 200 piezas porque ya me llegaron otras 100, por ejemplo. Supongamos que aquí me llegó 50 de estas, 80 de estas, 90 de estas piezas, 190. Le doy clic en guardar y como puedes ver, yo ya puedo administrar de forma rápida desde una sola pantalla sin tener que ir uno por uno cada producto. Puedo aquí administrar cuánto stock, cuántas piezas tengo de cada producto. Como puedes ver, nos facilita mucho la vida y nos ahorra bastante tiempo. Entonces, amigos, espero que este plugin lo puedas usar mucho, ya que la verdad yo lo utilizo bastante porque pues me ahorra bastante tiempo. Entonces así es como funciona este plugin gratuito para WooCommerce, gestor de existencias. Ahora bien, vamos a entrar a una de las partes más importantes, así que te pido que pongas muchísima atención. Este apartado va a ser un poco largo, pero aquí vamos a estar viendo el diseño de tu tienda en línea y te voy a estar enseñando cómo utilizar un plugin que es un regalo prácticamente de mi parte. Ahorita te lo voy a estar explicando para todos los suscriptores del canal. Si tú has llegado hasta esta parte, te vas a beneficiar con este gran regalo que te voy a decir a continuación. Entonces aquí es importantísimo, pon mucha atención, confía en mí, porque aquí es donde vamos a ver que tu tienda en línea tenga un diseño bastante bonito y bastante atractivo para los clientes. Entonces te aseguro que es algo que quizás nadie ha enseñado hasta la fecha,
creo que prácticamente va a ser el único curso que lo va a enseñar, así que de verdad te lo digo en serio, pon muchísima atención porque te aseguro que no vas a perder el tiempo, sino lo vas a aprender para que lo puedas implementar. A partir de este momento, yo lo que te recomiendo es que guardes lo que es una copia de seguridad de todo lo que hemos creado hasta ahorita. Esto es porque si simple y sencillamente tú mueves algo que no debiste de mover y tu sitio web se rompe, pues lo puedes restaurar. Entonces, para hacer esto yo te recomiendo instalar un plugin para hacer lo que es una copia de seguridad bastante rápida, y te vas aquí al apartado de plugins. Recuerda que tenemos que irnos acá donde dice añadir nuevo plugin, y aquí vas a buscar, donde dice buscar plugin, vas a poner lo siguiente, vas a poner esta palabra que dice all-in-one y asegúrate porfa de elegir este que está aquí. Recuerda que a lo mejor a ti te aparece aquí abajo, o simplemente búscalo, este que está aquí, fíjate en el logo y también fíjate que diga por ser más. Muy importante porque es con el cual vamos a estar trabajando. Entonces simplemente vamos a darle clic acá en instalar ahora y después vamos a darle clic en activar, amigos. Esperamos un ratito y como puedes ver ya se activó. En cuanto ya se active nos va a crear lo que es un menú de nuestro lado izquierdo, y este menú es el siguiente. Ahí te lo enseño con la flecha que va a decir All-in-One WP Migration. Entonces vamos a darle clic y yo te voy a enseñar cómo hacer una copia de seguridad. Aquí en cuanto tú le das clic te va a aparecer esto que dice exportar sitio, pero aquí abajito vas a tener varios submenús. Tienes exportar, importar, copias de seguridad. Y este de copias de seguridad, aquí vamos a darle clic a este botón verde, crear backup. En cuanto tú le des clic, ahí se está preparando para hacer lo que es la copia de seguridad. Simplemente vas a esperar un ratito y ahí nos dice que ya terminó, y también te da la opción que tú puedas descargar esta copia de seguridad. Solamente dale clic a este botoncito verde y se te va a descargar esta copia de seguridad a tu computadora. Yo te recomiendo que la descargues a tu computadora y después dale clic acá a cerrar, y como puedes darte cuenta aquí nos queda la copia de seguridad. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, por ejemplo, queremos restablecer, supongamos que tú modificaste algo y luego no te acuerdas, entonces quieres comenzar de nuevo pero no quieres hacerlo desde cero, pues aquí tienes ya esta copia de seguridad. Recuerda que accedes por medio de dándole clic a este menú all-in-one, te va a aparecer los submenú y dale clic aquí donde dice copias de seguridad. Aquí la tienes y tienes estos tres puntitos aquí a mi lado derecho. Simplemente le das clic y si tú quisieras restaurar esta copia le das clic donde dice restaurar, y ahí como puedes ver está preparando todo lo que es la copia de seguridad para que se pueda restablecer la copia de seguridad que hicimos y que todo esté prácticamente como está en este momento. Entonces es importante hacer esto porque te comento, si tú llegaras a modificar algo que no te acuerdas dónde lo modificaste y cambió el diseño de tu sitio web, pero ahora no lo quieres volver a hacer desde cero, pues vas a comenzar desde aquí. Entonces es bastante interesante y te va a ahorrar muchísimo tiempo, y ya nada más le das clic en proceder. En este caso no lo voy a hacer porque realmente no hemos cambiado nada, entonces voy a darle clic en cerrar, pero así es como tú puedes restablecer esta copia de seguridad. Es bastante interesante por si modificas algo que quizás no quieras modificar o simplemente se te pasó a modificar. Y ahora sí, una vez teniendo las copias de seguridad por cualquier detalle, ahora vamos a instalar los que son los temas. Recuerda que un tema no es lo mismo que una plantilla, porque un tema solamente es una estructura y nosotros podemos comenzar a construir desde allí pues nuestro sitio web. En cambio la plantilla ya trae predefinido muchas cosas como menús, imágenes, etcétera. Entonces lo que vamos a estar instalando en este momento es un tema para WordPress que en mi opinión personal es el mejor que hay hoy en día porque no consume muchos recursos al momento de instalarlo y es muy ligero al momento de trabajar con WordPress. Esto es bien importante porque nuestra página web va a cargar muy rápido. Entonces me gusta mucho este tema. Para instalarlo nos vamos a este menú que dice apariencia y aquí arribita dice añadir nuevo tema. Le damos clic y aquí, amigos, tenemos este buscador buscar tema y vamos a poner lo siguiente. Vas a poner esto que dice Blotsy así como lo estás viendo y te va a aparecer este de aquí.
Entonces solamente asegúrate que diga Blockly, y este, amigos, es el que vamos a estar instalando. Vamos a estar trabajando con este tema. Te posicionas sobre el cuadrito de aquí y dice instalar. Vas a darle clic, aparece instalando, esperamos un ratito, no tarda mucho, y como puedes ver ya dice instalado, y después vamos a darle clic a activar. Ahí también vamos a esperar un ratito para que ya se active lo que es el tema, y una vez que ya se activó te va a aparecer, muy importante, esta ventanita que vemos aquí que dice gracias por instalar Blockly, eres genial, y debemos darle clic a este botón azul que dice instalar Blockly Companion. Esto es bien importante porque básicamente es el plugin que trabaja con Blockly, entonces es de suma importancia instalarlo. Vamos a darle clic a instalar Blockly Companion. También esperamos un ratito a que se instale, y ahorita que se instale nos manda a otra ventanita y se tiene que ver así como lo estás viendo en pantalla. Entonces desde aquí este es como el panel de administración de Blockly. Recuerda que si por alguna razón quieres volver a acceder a este mismo panel de administración que vemos en pantalla, simplemente de tu lado izquierdo tienes este icono que dice Blockly, que es el tema que nos instaló, y este menú simplemente le vas a dar clic y te va a llevar a la misma ventana que estamos viendo en este momento. Ahora, si por ejemplo nos vamos ahorita a ver el sitio, vámonos desde acá a visitar el sitio, nuestro sitio web se ve ahora como lo ves en pantalla. Entonces esto es normal, ahorita vamos a estar dándole ese diseño tan impresionante que vas a ver cómo va a estar quedando. Entonces de verdad pon muchísima atención porque ahorita prácticamente viene lo bueno, que vamos a estar viendo el tema del diseño. Entonces así es como se vería tu sitio web en este momento. Lo que vamos a estar haciendo ahorita es agregar una página de inicio para que se vea mucho mejor, mucho más profesional. Entonces nos vamos de nuevo acá donde dice Ambana, escritorio, y desde aquí, amigos, vamos a estar agregando la página de inicio. En el menú de la izquierda tienes que dice apariencia, y tenemos este submenú que dice personalizar. Entonces vamos a darle clic y aquí nos aparece una serie de menús de la parte de la izquierda que ahorita los vamos a estar viendo, y de nuestro lado derecho vamos a ver reflejado todos los cambios. Y lo que vamos a hacer ahorita es, por ejemplo, ingresar un logo. Antes de ingresar lo que es la página principal, vamos a ingresar un logo. Ves que todavía no tiene ningún logo, entonces para ingresar el logo aquí dice opciones generales, tenemos general, cabecera, pie de página. Por ejemplo, en cabecera, si le damos clic, tenemos los principales elementos, y acá de nuestro lado derecho, amigos, tenemos esto que dice logotipo. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha, logotipo. Entonces si nosotros tan solo darle clic aquí donde dice logotipo, amigos, nos va a abrir este menú a la izquierda, y aquí nos dice general, logotipo, seleccionar el logotipo. Si yo le doy clic me manda a mi panel de WordPress, amigos, para que yo agregue un logotipo. Recuerda que aquí te van a aparecer los archivos que ya tengas subido al sistema, pero si tú vas a subir un nuevo archivo, recuerda que es desde este apartado que dice subir archivos, para que lo subas desde tu computadora. Entonces simplemente aquí le damos clic, acá seleccionar archivos, nos manda a la computadora, y aquí yo tengo este logo de ejemplo. Entonces lo seleccionamos, vamos a darle clic en abrir, esperamos a que cargue, amigos, y acá le damos clic a la derecha en seleccionar, y como puedes ver ya me está poniendo lo que sería el logo. De hecho, quiero que te des cuenta que aquí me aparece esto que es el nombre del sitio, pero esto simplemente lo podemos desactivar. ¿Cómo lo desactivamos? Acá de nuestro lado izquierdo tenemos esto que dice título del sitio y está encendido. Pues simplemente le damos clic para que se apague, y acá ya nos aparece nuestro logo. Aquí podemos modificar el tamaño de nuestro logo. Ahí se ve un poquito pequeño, y simplemente aquí donde dice altura del logo, si por ejemplo yo aquí le muevo hacia arriba, como puedes ver ahí se va agrandando el logo. Esto ya depende el gusto de cada quien, qué tan grande quiere que se vea el logo. Entonces en mi caso así me parece bien, en 81, a ver, vamos a ponerle acá 80 por ejemplo. Yo creo que en 80 píxeles se ve bastante bien. Entonces aquí pues ya modificamos el tamaño, y recuerda que una vez que tú ya hayas terminado, es bien importante que le des clic a este botoncito que está arriba que dice publicar. Esto es para que pues ya se guarden los cambios. De lo contrario, si no le das clic en publicar, no se van a guardar los cambios. Entonces vamos a darle clic acá en publicar,
y listo. Con esto ya tenemos nuestro logo puesto. Como puedes ver, ahí va agarrando forma nuestra tienda en línea. Entonces ahora, para agregar la página de inicio, acá tenemos esta flechita para regresar atrás. Vamos a volver a darle clic para atrás y recuerda que acá ya tenemos todas las opciones. Si nosotros bajamos, ahora sí que hasta la parte de abajo tenemos esto que dice ajustes de la página de inicio. Vamos a darle clic y tenemos aquí esto: tu página de inicio muestra tus últimas entradas o una página estática. Por defecto viene tus últimas entradas. Si nosotros le damos clic a una página estática, aquí nos da opción de elegir una página. Si le damos clic, tenemos las páginas que nos ha creado el sistema de WooCommerce. Recuerda que esas no las debemos de tocar. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva página. Para crear una nueva página la podemos hacer desde este panel, dándole clic aquí, añadir una nueva página. Nos va a pedir el título de la página. Entonces lo podemos hacer desde aquí. O también quiero enseñarte otra forma que también tú lo puedes hacer. Simplemente aquí tenemos esta tachita, vamos a tachar y aquí nos va a decir que si queremos guardar los cambios, le doy a aceptar para que no se guarden los cambios, ya que ya guardamos lo que es el logo. Vamos a ver qué tal se ve, visitar el sitio y mira que así ya se está viendo y nos aparece esto. Vamos a regresar de nuevo al escritorio. Y aquí te decía yo, lo que tenemos que hacer es irnos acá a páginas. Te estoy enseñando estas dos opciones para que tú puedas elegir la que más te guste. Y aquí en páginas vamos a darle clic arriba, añadir nueva página. Nos aparece ahorita todo este constructor de aquí, que ahorita te lo voy a explicar. Y dice, escribe un título. Simplemente, amigos, vamos a escribir inicio, que porque es la página de inicio. Y aquí vamos a escribir, esta es la página de inicio. Y simplemente acá a la derecha vamos a darle clic en publicar, de nuevo en publicar para que ya se guarde. Entonces, para regresar al menú de WordPress vamos a darle clic prácticamente al icono, a nuestro logo, le damos clic y nos regresa al menú de WordPress. Y aquí, amigos, para agregar ya como página principal, recuerda que ahorita pues se ve así, visitar el sitio, se nos está viendo así. Entonces vamos a regresar acá, amigos, aquí donde dice hasta la parte de abajo ajustes, vas a darle clic donde dice lectura y acá nos aparece esto: tu página de inicio muestra. Recuerda que es lo mismo que vimos anteriormente, tus últimas entradas, y seleccionamos una página estática, página de inicio, elegir, y elegimos la que hemos creado, que sería inicio, con el nombre de inicio, y simplemente le damos clic abajo en guardar cambios. Y listo, amigos, ahora lo que vamos a ir a ver pues es cómo se ve nuestra página. Y como puedes ver, ya nos aparece la página de inicio. Acá dice inicio, esta es la página de inicio. Entonces así es como ponemos una página de inicio. Ahorita falta darle ese diseño bien chido, bien genial, para que se vea como una tienda en línea bien profesional, que es lo que vamos a estar viendo a continuación. Así que espérame tantito, no te me desesperes, confía en mí, créeme que ahorita va a estar quedando bien genial tu tienda en línea. Entonces así, amigos, es como ponemos la página de inicio acá en WordPress. Después de esto, amigos, nos vamos ya a la página de administración. Recuerda que le damos clic acá arriba, ya nos vuelve a mandar acá a la administración de WordPress. Y ahora, amigos, lo que vamos a hacer es instalar un plugin, y este plugin prácticamente va a hacer toda la magia en la cuestión del diseño. ¿Por qué me gusta este plugin que te voy a estar enseñando a continuación? Porque este plugin está basado en bloques de Gutenberg. Esto quiere decir que hoy en día lo que son diseños de bloques de Gutenberg es un editor bastante ligero, que no consume muchos recursos y que hace que tu página web o tu tienda en línea se cargue bastante rápido. Entonces por eso es que te recomiendo este plugin que vamos a ver a continuación. Para instalarlo, lo que tenemos que hacer, recuerda, esto creo que ya te lo debes de saber, es irnos acá a plugin, y aquí vamos a añadir nuevo plugin y vamos a buscar lo siguiente. Donde dice buscar plugin vas a poner esto, WooStore, así como lo estás viendo en pantalla. Y aquí te va a aparecer este de aquí. Recuerda que es importante que verifiques el logo, aunque el logo muchas veces puedes cambiar, pero verifica esto, creado por WooStore Team. Muy importante para que sea el mismo que tú también instales. Entonces aquí simplemente, como siempre, le damos clic acá en instalar, esperamos a que se instale y ahorita nos va a aparecer el botoncito que va a decir activar, para que ya se active el plugin. Entonces vamos a darle clic en activar.
también esperamos un ratito y ahorita nos va a mandar a esta ventana que dice Welcome y es como una especie de asistente, pero yo no lo recomiendo porque te va a instalar otras cosas que no necesitas. Entonces simplemente dale clic acá abajo que dice Return Dashboard, es decir, que vayamos al escritorio, dale clic hasta abajo y nos va a mandar a una especie de panel de administración que es exclusivo de Google Store, como lo estás viendo aquí. Entonces aquí yo te voy a explicar cómo es que funciona todo esto, así que de verdad pon muchísima atención. De verdad es un plugin que lleva tu tienda en línea a un máximo nivel impresionante y es bastante fácil de utilizar. Entonces lo que vamos a estar haciendo, amigos, y esto es un regalo para todos los suscriptores del canal y para las personas que han llegado hasta aquí, porque esto yo no lo digo públicamente, sino prácticamente es para las personas que vean todos los cursos paso a paso. Entonces lo que tú vas a estar haciendo a continuación, amigos, y yo te voy a estar dando esta herramienta, es que yo tengo una membresía completamente gratis. Aquí lo estás viendo en pantalla y esta membresía te da acceso a herramientas premium para que tú puedas crear tu página web. Y aquí en la parte de abajo están las herramientas y dentro de estas herramientas está Google Store, amigos. Estas son las herramientas que nosotros utilizamos en nuestra agencia para crear páginas web a clientes y que hoy en día tú vas a tener acceso solo por ser suscriptor del canal. Ahora esto es gratis, amigos. La verdad es que si tú quieres apoyarnos, recuerda que cada que tú compres un hosting te invitamos a que lo puedas contratar desde nuestro panel de afiliados. Por ejemplo, acá lo tenemos o en los videos, para que así pues nos estés apoyando. Recuerda que pues SiteGround, HostGator o Hostinger, si tú lo contratas con nuestro enlace, nos dan una comisión y así de esta manera tú nos estarías apoyando si compras desde nuestro enlace. Entonces de antemano te lo agradezco mucho. Aquí lo único que tú tienes que hacer es ingresar tu nombre completo, tu correo electrónico, aceptas esta parte y dale clic en crear mi acceso gratis y te van a llegar una serie de correos electrónicos. Es bien importante que lo revises también en spam, márcalo como seguro y te va a estar dando el acceso. Solamente lee bien los correos porque te va a dar el acceso para que tú ingreses una contraseña y ya puedas acceder a tu cuenta, a la membresía gratis que tenemos para el canal. Ahora, una vez estando dentro de la membresía, se va a ver así como lo ves en pantalla. Aquí ya estamos dentro de la membresía. Te digo rápidamente cómo funciona. Ahí todo esto es texto y aquí simplemente, por ejemplo, esta es la herramienta que vamos a estar utilizando, Google Store, y aquí simple y sencillamente le das clic acá en descargar, que va a descargarte el plugin en un archivo .zip y después tienes otro botón que dice descargar, pero abajito dice licencia. Entonces esta licencia trae un número que es lo que vas a ingresar, que ahorita te voy a enseñar. Entonces es importante que descargues los dos archivos para que puedas tú instalar correctamente el producto y pueda añadir las funcionalidades premium. Entonces, habiendo dicho esto, como puedes ver, aquí estamos en la página oficial de Google Store y quiero que veas cuánto cuesta una licencia de este plugin. Cuesta $126 y tan solo, amigos, por ser suscriptor del canal y por llegar hasta esta parte del video, pues prácticamente a ti no te va a salir nada, te va a salir en $0 y espero que realmente puedas pues aprovechar esta gran oportunidad y también nos puedas apoyar suscribiéndote a este canal, dándole me gusta al video y también compartiendo el video. Realmente que con eso nosotros nos damos por servido que tú puedas compartir el video, suscribirte al canal y darle like a este video para que el algoritmo lo pueda recomendar a más personas. También otro punto importante es que comentes desde qué país nos estás viendo, porque me gusta mucho ver desde qué país nos ven, así que comenta ahora desde qué país nos ves y si estás aprendiendo con este curso, haz tu comentario porque también es bien importante que tú comentes, ya que el algoritmo también lo recomienda. Entonces, amigos, ahora sí lo que vamos a estar haciendo es instalar la versión premium para que se puedan desbloquear muchas funcionalidades que vamos a estar utilizando. ¿Cómo hacemos esto? Y pon muchísima atención. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos de nuevo, amigos, al apartado acá de plugins y acá en la parte de arriba añadir nuevo plugin. Le damos clic y vamos acá a añadir plugins, subir plugins, porque lo vamos a subir desde nuestra computadora. Recuerda que cuando tú le diste clic se descarga un archivo .zip y ese es el que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a darle clic, después nos abre este cuadrito, clic en seleccionar archivo y lo vamos a seleccionar desde nuestra computadora. Como puedes ver aquí yo ya tengo
vamos a darle clic en abrir y en instalar ahora. Ahí vamos a esperar un ratito para que se instale y le damos clic a activar plugin. Esperamos a que se active el plugin, amigos, y de nuevo nos manda a esta pantallita. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como puedes ver, tenemos acá el menú que nos crea la herramienta. Acá en nuestro lado izquierdo dice Woo Store y tenemos varias opciones, y aquí tenemos esto que dice licencia. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic en licencia, amigos, licencia, y aquí vamos a ingresar la clave que nos hemos descargado desde la membresía. Ok, entonces la ingresamos. Como puedes ver, ya la ingresé, y simplemente dale clic a activar licencia y te va a aparecer ahorita este botón verde que dice tu licencia se activó. Y listo, ya con eso, amigos, vamos a poder utilizar todas las funcionalidades que me parecen una locura, que ahorita lo vamos a estar viendo, para que veas cómo le da prácticamente ese diseño impresionante a nuestra tienda en línea. Entonces, listo, amigos, a continuación lo que vamos a hacer es irnos a lo que es la página de inicio que creamos. Recuerda que nos vamos desde el menú de la izquierda, páginas, le damos clic y nos vamos a lo que dice inicio. Recuerda que acá te va a aparecer que página de inicio, porque ya la pusimos como página de inicio, y simplemente le vamos a dar clic en editar. Y acá nos aparece lo que es el editor de Gutenberg, y aquí algo bien importante es que este icono que tú ves acá arriba que dice Block Library es lo que nos creó el plugin que hemos instalado de WooCommerce. Entonces este lo vamos a estar utilizando, y también lo tienes acá, y este es del plugin de Bloodtheme. Entonces aquí, desde aquí vamos a trabajar para darle ese diseño a nuestra tienda en línea. Ahora te voy a explicar cómo es que funciona este diseñador de bloques, y aquí tenemos el título de la página. Si tú se lo quieres cambiar, simplemente le escribes un título nuevo, y aquí tenemos esto que dice esta es la página de inicio. En este caso esto lo cuenta como un párrafo, pero por ejemplo aquí también tenemos las opciones para modificarlo, o estos tres puntitos, si tú le das clic puedes hacer todo esto como copiar, duplicar, o simplemente hasta abajo borrar, y se borra el texto que hemos creado. Si tú quieres agregar otro bloque, simplemente le das clic, y de tu lado derecho tienes este botón negro que dice añadir un bloque. Si le das clic tenemos varias opciones para agregar, o también lo puedes hacer desde este botoncito azul que está en la parte de arriba. Simplemente dale clic y nos abre esta ventana de nuestro lado izquierdo. Estos botoncitos de color rosado son los que nos ha creado el plugin de Woo Store que hemos instalado. Entonces aquí podemos nosotros agregar varias funcionalidades para darle diseño a nuestra página de inicio, y estas que están en color negro son los que ya vienen por defecto. Por ejemplo, si tú quisieras agregar un encabezado, simplemente le das clic y ahí se agrega, y ya tú puedes, por ejemplo, poner algún título, como por ejemplo bienvenidos, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, quisieras agregar una tabla, le das clic y agregas la tabla, la creas, le pones en crear tabla. Si tú la quieres borrar, esos tres puntitos hasta abajo le das clic en borrar. Si aquí, por ejemplo, nosotros quisiéramos agregar un botón, simplemente le damos clic y aquí ya nos agregó el botón. Le podemos poner un texto al botón, por ejemplo, clic ahora, por ejemplo. Como puedes ver, tenemos ya el botón. Entonces desde aquí podemos gestionar todo lo que nosotros vayamos a agregar. También tienes acá lo que son patrones, si quieres agregar algún banner, por ejemplo, alguna cabecera. Todo esto también nos sirve para ir agregando cosas y darle ese diseño a nuestro sitio web. Entonces desde aquí lo puedes tú hacer. Simplemente si quieres tachar esto lo guardas y ya te aparece todo el panel de configuración acá. Ahora también tenemos arriba estas tres rayitas que están como de lado. Si le damos clic aquí podemos ver como la lista de todo lo que tenemos. Aquí tenemos lo que es este botón, lo que es este párrafo, y también tú aquí desde aquí puedes eliminar todo lo que has creado también. Entonces es una forma de poder movernos entre todo lo que tenemos en nuestra página de inicio. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos modificar este botón, le damos clic y de nuestro lado derecho nos aparece todo lo que podemos modificar de este botón. De hecho, acá, ahorita te lo voy a enseñar, tenemos lo que son las opciones de página y lo que son las opciones del bloque. Generalmente en donde más vamos a estar trabajando es donde dice opciones del bloque, porque de página pues realmente es
es la página como tal. Realmente no vamos a modificar absolutamente nada. De hecho, si ahorita, por ejemplo, le damos clic en página, como te das cuenta, solamente aparece información, pero realmente no modificamos nada. Siempre vamos a estar trabajando acá arribita donde dice bloque, porque desde aquí podemos cambiar todas las características de lo que vayamos agregando. Por ejemplo, si tú quisieras cambiar el color, aquí el estilo, si lo quisieras por ejemplo redondo, le das clic aquí y mira cómo se pone ya de otro color, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, si lo queremos extra grande, se hace mucho más grande. Si queremos cambiar el color acá en background, podemos cambiarlo. Por ejemplo, queremos agregar un gradiente de este color, mira, ya se nos agrega de forma rápida. Entonces así es como funciona lo que es este tipo de editor de bloques, y también podemos, recuerda, agregar bloques ya prediseñados, que es lo que nos permite el plugin que hemos instalado. Entonces vamos a estar agregando bloques ya prediseñados, porque la ventaja que tienen estos bloques es que ya tienen como una estructura predefinida, y si tú los quieres modificar lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces mira, aquí arribita le damos clic y eliminamos de párrafo, simplemente lo seleccionamos y se va eliminando. Vamos a eliminar todo, vamos a tachar esto, y aquí amigos lo que tenemos que hacer es darle clic arriba donde dice Block Library, le damos clic y acá en esta pantallita que nos aparece aquí nos van a estar apareciendo varios diseños predefinidos que nosotros podemos escoger para nuestra tienda en línea. Aquí como puedes ver, mira estos diseños tan bonitos que hay, y recuerda que todo lo puedes modificar, tanto la imagen, el texto. Esto solamente es para referencia, porque quizás muchas personas digan, oye, pero yo no vendo ropa, pero yo no vendo lentes, pero yo no vendo zapatillas, solamente esto es para referencia. Todo esto tú lo puedes modificar y adaptar a tu estilo de tienda. Por ejemplo, si tú vendes electrónica, no importa que le pongas este estilo, tú lo puedes adaptar modificando absolutamente todo. Entonces, si nosotros bajamos aquí, vamos a ver varios estilos. Por ejemplo, mira, está bien bonito para los que venden muebles, etcétera. Aquí tenemos también, por ejemplo, hasta de panadería. Entonces puedes elegir el que más te guste. Realmente aquí ya sería gusto de cada persona. Diseño predefinido quisiera elegir. Todo esto es modificable. Ahora también tenemos acá arribita Starter Packs, y acá al lado tenemos esto de plantillas también. Y aquí estas también son banners y estructuras que tú puedes ir agregando también para ir construyendo tu página de inicio. Entonces también acá puedes tú elegirlo, y simplemente en cuanto lo elijas lo puedes importar para verlo. Haremos el ejemplo con Starter Packs, amigos. Vamos a elegir, por ejemplo, este de aquí me gusta mucho. Y también se me olvidaba decirte que si tú quieres ver cómo se ve, tienes esto que dice Live Preview, le das clic y te va a aparecer cómo se vería sin que lo instales. Entonces ahí está cargando, como puedes ver se ve bastante bien, mira qué padre se ve. Entonces realmente está bastante interesante. Como puedes darte cuenta, agrega un diseño bastante profesional a nuestra tienda en línea, muy atractivo, muy profesional. Entonces supongamos que queramos instalar para nuestra tienda en línea, simplemente le damos clic en este botón verde, importar. Esperamos un ratito, amigos, a que se importe este diseño, y como puedes ver de forma rápida, y recuerda que todo esto es modificable, ahorita lo vamos a estar viendo. Como puedes ver de forma bien rápida, amigos, aquí ya tenemos toda esta información. Obviamente los productos son productos que ya tenemos agregado, los ordena de una forma diferente que les da un aspecto mucho más profesional. Entonces acá arribita creo que me quedó de párrafo, vamos a eliminar de párrafo. Y aquí vamos a guardar ahorita los cambios para que veas ahora sí que el gran cambio que ha dado nuestra tienda en línea en tan solo unos pequeños minutos. Entonces vamos a publicar, vamos a darle clic aquí a guardar, y ahorita te enseño cómo modificar todo esto. Ahí ya se guardó, y ahorita vamos a regresar acá, vamos atrás y vamos a visitar el sitio. Y aquí como puedes ver, mira qué padre, ya se ve nuestra tienda en línea. Ahorita vamos a modificar algunas cositas, como por ejemplo esto que aquí se ve el nombre. Para modificar esto es bastante sencillo, amigos. Simplemente vamos a darle clic acá arriba donde dice personalizar, y aquí tenemos esto. Recuerda que tenemos todo el menú aquí y esto de inicio. Vamos a darle clic donde dice editar, amigos. Y acá viene un punto bien importante, pon mucha atención. Tenemos esto de general, diseño, y vamos a darle clic atrás, y acá dice título de la página.
y está encendido. Nosotros lo tenemos que apagar. Ahora yo te voy a enseñar cómo tú llegas a este menú también desde aquí. Si por ejemplo estás aquí, vamos a bajar tantito y te vas donde dice páginas. Dale clic y aquí dice título de la página. Simplemente lo vamos a apagar, vamos a darle clic y ahí se va a quitar, como puedes ver, este título, amigos. Entonces, amigos, si te das cuenta, tiene como un espacio aquí. Ahorita déjame enseñártelo con la flecha. Tiene este espacio acá que le sobra. Entonces vamos a quitarlo y esto la verdad es bien fácil, pon mucha atención. Y para quitar este espacio aquí, amigos, lo único que tenemos que hacer acá es en nuestro menú del lado izquierdo, vamos hasta la parte de abajo y acá dice espaciado vertical del área de contenido y tiene por defecto seleccionado este. Lo que vamos a hacer es seleccionar este que dice desactivado. Vamos a darle clic y listo, amigos. De esta forma prácticamente ya tenemos listo lo que es el diseño y dale clic arriba donde dice publicar para que se guarden los cambios. Ahora vamos a verlo prácticamente en pantalla completa. Vamos acá a tachar esta parte, lo tachamos, amigos, y nos va a estar mandando ya a la página principal. Entonces mira qué profesional y qué bien se ve nuestra tienda en línea. De forma muy rápida y sencilla tenemos un diseño que lo cambia absolutamente todo. Quiero que te des cuenta cómo este diseño prácticamente es bastante atractivo para nuestros clientes. Ahorita te voy a enseñar cómo tú cambias todo esto para adaptarlo. Recuerda que también si no te gusta, por ejemplo, esta persona, tú puedes agregar otra imagen. Lo importante aquí es la estructura que nos da de forma muy sencilla. Igual si estos banners no te gustan, ¿no? Y sabes que es que esta persona con lentes no me gusta, quisiera ponerle otra persona que esté sin lentes, también lo puedes hacer. Todo se puede hacer, amigos, todo se puede modificar y aquí ya podemos ver los productos. Estos son los banners promocionales. Entonces todo esto nos da una idea de cómo ya está quedando nuestra tienda en línea. Ahora regresamos a nuestra página principal para modificarla. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y pues aquí en el escritorio recuerda que nos vamos a páginas y seleccionamos la que hemos creado. Se me olvidaba decirte que ahorita tienes dos páginas más que el plugin de WooStore agregó, y déjame enseñártelas ahorita, que es esta de comparación y esta otra de lista de deseo. Estas dos las ha agregado el plugin que instalamos y yo te voy a explicar más adelante cómo funcionan, y también tú puedes decidir si las eliminas o las dejas. Todo va a ser en gusto de cada persona. Entonces, para que lo tomes en cuenta, por si ves que tienes estas dos páginas creadas, vamos a dejar todo como está por el momento. Para modificar la página de inicio, solamente dale clic acá en inicio, le puedes dar clic en editar o simplemente a nombre de la página. Aquí, amigos, tenemos el diseño predefinido que ya hemos instalado y, por ejemplo, para comenzar a modificar el texto y agregar el que tú quieras, solo le damos clic y si quieres puedes seleccionarlo todo y aquí comenzar a escribir. Yo escribí este texto de ejemplo, entonces ves que tiene como un color. Acá simplemente le damos clic y elegimos el color. Vamos a hacer el ejemplo con este color negro, bastante básico, amigos. Y aquí, por ejemplo, si yo lo quiero cambiar igual el color, igual nos vamos hasta abajo y buscamos color y le damos clic en este lápiz, escogemos el color ya sea acá o de acá abajo, por ejemplo azul, así se vería. Entonces esto es lo que me encanta, que realmente aquí se puede hacer absolutamente todo. Entonces igual lo vamos a dejar en negro para el ejemplo de este video y en la parte de abajito tenemos el botón que dice Shop Now. Entonces para modificarlo igual vamos a darle clic y aquí tú puedes escribir. Vamos a escribir, por ejemplo, ver catálogo y tiene como un color rojo, naranja. Entonces cuando nosotros no nos posicionamos sobre el botón, no se colorea. A mí me gusta más coloreado, siento que capta más la atención del usuario. Entonces vamos a darle clic. Entonces acá podemos ver las especificaciones y también vamos a escoger el color. Acá nos da lo que es el estilo. Si le damos clic a podemos ver que ya tiene un estilo que por defecto aparece ya coloreado. Dependiendo del estilo que a nosotros nos guste, vamos a elegir, por ejemplo, está en color azul y le vamos a cambiar lo que es el color. Entonces acá tenemos lo que es background y también el texto. Si le damos clic aquí,
podemos nosotros cambiar el color. Mira que tiene un color negro y aquí vamos a darle clic text color a este lapicito y vamos a poner por ejemplo color blanco y vamos a cambiar ahorita el color de fondo del botón. Acá donde dice background vamos a darle clic y vamos a posicionarnos aquí donde dice background color. Está seleccionado sólido, vamos a darle clic allí y se nos abre la ventana de personalización. Aquí vamos a poder nosotros ya elegir el color de fondo. Mira que si yo le pongo blanco, ahí se está viendo. Entonces vamos a elegir por ejemplo un colorcito por ahí que le pueda quedar como el que tenía antes. Vamos a seleccionar como tipo naranjita. Yo creo que este está bien, amigos. Entonces para el ejemplo lo vamos a dejar y entonces mira qué rápido ya nosotros cambiamos esta parte. Entonces si tú igual quisieras cambiar todo esto, lo puedes hacer así como yo te lo estoy enseñando. Recuerda que para guardar los cambios, amigos, tenemos este botón de arriba que dice guardar, bien importante, de lo contrario no se van a ver reflejados los cambios. Ahora, para enseñarte lo siguiente, vamos a cambiar la imagen. Recuerda que te dije que todo se puede cambiar. Entonces esta imagen, supongamos que tú digas, oye, ¿sabes qué? Es que esta imagen no me gusta, esta persona con esos lentes, yo vendo otra cosa, por ejemplo, no hay ningún problema. Tú vas a hacer la imagen. Recuerda que la imagen la puedes hacer con Canva, por ejemplo. Aquí yo tengo esta imagen que es la que vamos a agregar. Yo te recomiendo igual para hacer tus banners de promoción, imágenes, te recomiendo mucho Canva para que puedas hacer tus imágenes. Entonces yo lo utilizo mucho. Entonces para cambiar la imagen simplemente le damos clic aquí, por ejemplo, y se nos abre las propiedades acá y tenemos este que dice background y wrapper. Vamos a darle clic, amigos, y acá tenemos background sólido, gradiente y tenemos imagen. Tenemos que darle clic, se nos abre este botoncito, esta cajita de aquí y tenemos que darle clic a esta tachita, muy importante. Vamos a tachar esto para que ya no se vea nada. Ahí como puedes ver ya desapareció, pero aquí nos queda esta cajita con este signo de más. Entonces podemos tener dos opciones: ingresar una URL que se cargue desde internet o descargarlo a nuestra computadora y subirlo a nuestro WordPress, que es lo que vamos a hacer. Entonces aquí le damos clic y nos manda a nuestra biblioteca. Como puedes darte cuenta, en este caso ya lo agregué. Si tú lo vas a agregar, recuerda que tienes que darle clic en subir archivos y seleccionarlo desde tu computadora. Entonces aquí ya lo tengo, vamos a darle clic y le voy a dar clic abajo, seleccionar, y como puedes ver aquí ya me lo ha seleccionado. Si yo por ejemplo quiero centrar esto, tengo este círculo aquí, amigos, si yo lo puedo mover para centrarlo un poquito más. Por ejemplo, quiero que esté más abajo, supongamos, vamos a que esté un poquito más abajito, ahí, y listo, amigos. Como puedes ver, tan sencillo, ya hemos modificado este tipo de diseño de forma muy sencilla. Ahora, para cerrar este cuadrito de aquí, damos clic en imagen y se nos cierra el cuadrito y simplemente vamos a la pestaña de guardar para ver reflejados los cambios. Una vez que ya lo guardamos, vámonos acá, recuerda, para salir de esta parte y vamos a visitar el sitio. Y como puedes darte cuenta, amigos, mira cómo va quedando la tienda en línea con un diseño súper profesional, bastante atractivo. Quiero que veas cómo todo cambia, ¿no? Utilizando este tipo de herramientas, este plugin, que tú tienes acceso a este plugin por ser suscriptor del canal y por quedarte a ver prácticamente hasta el final de este curso. Espero que lo puedas valorar a tope. Entonces ahí lo tenemos, amigos. Recuerda que todos estos tú los puedes cambiar igualitos. Estas son banners, son imágenes que tú puedes ir cambiando así como cambiamos esta imagen de acá arriba. Entonces ya va a depender de cada persona. También puedes eliminar, supongamos que este a ti no te gusta, puedes eliminar este de aquí y poner uno que a ti te guste, etcétera. Entonces aquí este botón de ver catálogo me faltó agregar lo que es el enlace. Entonces cuando las personas le den clic en ver catálogo,
lo va a llevar en este caso a esto que dice tienda. Si le damos clic acá arriba en tienda, nos aparece pues todo el catálogo de los productos que tenemos, que también es ahorita lo vamos a ver cómo configurar esto y darle un diseño bastante profesional, bastante top. Ahorita lo vamos a ver. Quiero que configuremos lo que es este enlace, y también para configurarlo pues vamos acá arribita donde dice editar página, amigos. En la parte de arriba es mucho más rápido acceder de forma rápida y ya puedes editar la página de forma sencilla. Entonces aquí vamos a darle clic a este botón para que se abra las opciones que tiene, y aquí arribita tenemos como este que dice link. Entonces le tenemos que dar clic y acá tenemos esto por defecto. Vamos a tachar esta parte y aquí vamos a escoger el link. Por ejemplo, le vamos a decir que nos lleve a la página de la tienda. Ahora, como nosotros aquí ponemos que cuando la persona le dé clic lo mande al catálogo que hay en toda la tienda, agregamos lo que es una llavecita. Simplemente le das clic a la tecla intro, el número 7, y nos va a aparecer esta llave, y vamos a poner el nombre de tienda porque esa es la página donde aparecen todos los productos. Entonces ahí lo tenemos. Si quieres darle intro, enter, y listo, puedes cliquear en otro lado. Por ejemplo, vamos a cliquear aquí y se nos va a quitar esa configuración y ya se debió de poner. Entonces lo último que tenemos que hacer es ya guardar los cambios. Acá arriba lo guardamos y vamos a ver que efectivamente los cambios se hicieron. Entonces vamos a darle clic acá a esto, ver la página, y como puedes ver vamos a revisarlo. Vamos a darle clic a ver catálogo y nos debe de llevar, como puedes ver, al apartado de tienda para que las personas pues vean todo el catálogo. Entonces date cuenta como ya quedó listo el botón, ya está funcionando. De aquí, a mi parecer, si nosotros vemos todo esto, creo que está muy largo. Entonces yo voy a estar eliminando, por ejemplo, creo que en mi opinión no me gusta, pero recuerda que tú lo puedes dejar, va a depender de cada persona. Para eliminarlo lo seleccionamos, por ejemplo creo que es este que se llama row, de aquí. Entonces simplemente lo eliminamos. Ahí ya se eliminó. Yo eliminé algunos bloques. Solamente me voy a quedar con este diseño que ves en pantalla, con este banner de acá, estos 3 banners, esto que podríamos ponerle que son los productos más vendidos, y este banner de aquí. Con esto es lo que yo me voy a estar quedando. Ahora aquí a estos productos de acá tú también los puedes modificar. Simplemente dale clic aquí y de tu lado derecho también podemos nosotros agregar lo que es un título, que es lo que vamos a estar haciendo. Entonces aquí tenemos muchas opciones. En la parte de abajo podemos modificar absolutamente todo. Por ejemplo, review. Si tú quieres que a los productos acá se le pueda ver los reviews, vas a encenderlo aquí y como puedes ver aparecen unas estrellitas. En este caso pues ningún producto tiene un review, por eso aparecen las estrellitas vacías, ¿no? Esto es interesante para cuando ya las personas se hayan comprado y tienes algunas opiniones. Está interesante para dar más confianza a que las personas puedan comprar tu producto. Entonces vamos a apagarlo de momento, y acá lo que yo le quiero agregar es donde dice Heading. Aquí está apagado, vamos a encenderlo. Como puedes ver ya nos aparece acá. Entonces vamos a agregar lo siguiente. Allí le puse más vendidos, y también por ejemplo podemos ordenar si queremos que vaya en medio o también a la derecha, izquierda. Por ejemplo, si queremos que vaya a la derecha, en medio, ahí ya sería cuestión de cada quien. En este caso lo puedo dejar así, a la derecha, más vendidos, y tiene un subtítulo. También lo puedes utilizar o lo podemos eliminar. Igual acá hay diferentes estilos que tú puedes escoger. También está bastante interesante, y el color está como con un color ahí medio feo. Vamos a darle clic y vamos a ponerle color negro nada más. Entonces ahí lo cambiamos, y acá tenemos subtítulo, está encendido. Si tú no quieres agregarle ningún subtítulo, simplemente lo apagas y listo. Como puedes ver ya está esta parte lista. Ahora en la parte de abajo yo banner agregué cupón 30% off en tu primera compra, y un botón que dice ver productos. Entonces así es como yo ordené la estructura de nuestra página principal. Entonces como puedes ver así es como quedó. Estos ya no los cambié, pero ya te enseñé cómo cambiar las imágenes. Entonces vamos ya a guardar los cambios y vamos a ver cómo va quedando
nuestra tienda en línea, amigos. Ahí, como puedes ver, va quedando bastante chula, bastante profesional, más vendidos. Tenemos acá los productos, las personas pueden ver, añadir al carrito. Tenemos aquí esta parte de cupón de 30% off en tu primera compra. Entonces date cuenta cómo ya tiene una estructura bastante profesional. Ahora lo que nos falta, amigos, agregar es un pie de página, que no tiene ningún pie de página, y otras opciones que vamos a estar viendo. Entonces vámonos igual acá a editar la página y ahorita te voy a estar enseñando qué es lo que vamos a estar agregando. Bueno, amigos, se me olvidaba decirte que tú puedes ver cómo va quedando tu página web tanto en computadoras como en tablets como en teléfonos celulares. Entonces, para hacer esto, por defecto acá tenemos este icono y aquí nos aparece una computadora, es decir, todo lo que estamos viendo acá es lo que el usuario va a ver en computadora. Si nosotros queremos ver cómo se vería nuestra página, por ejemplo, en teléfono celular, si le damos clic, por ejemplo acá en tableta, vamos a darle clic, así se vería nuestra página. Ahora aquí, como puedes ver, tenemos este texto que tapa a la persona, pero esto tiene como un detallito porque tiene que cargar. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es bajar para que ya se acomoden los elementos y ahorita vas a ver cómo ya no va a acomodar de forma correcta. Entonces es un detallito que tiene. Entonces, por ejemplo, si tú lo ves en tableta se va a ver así, entonces no vas a tener ningún problema. Y ahora falta cómo se vería en móvil. Ahora en móvil vamos a darle clic acá y móvil, seleccionamos móvil y como puedes ver se ve de esta manera. Ahora nosotros podemos modificar lo que es la estructura. ¿Cómo modificamos la estructura para que esto se pueda ver mejor? Es muy sencillo. Vámonos de nuevo a escritorio, amigos, y acá simplemente seleccionamos aquí, por ejemplo, en la imagen para que veamos estas opciones que dice layout. Esto es bien importante. Aquí al ladito tenemos este icono de computadora. Lo que vamos a hacer, amigos, es seleccionar el icono, pero el icono de móvil, que sería este. Entonces acá nos manda esto y vamos aquí a cambiar la estructura. Vamos a ponerle, por ejemplo, este, que date cuenta como no se nos acomoda. Entonces seleccionamos este otro y date cuenta como ya este sí nos acomoda bien lo que son todos los elementos. Entonces vamos a seleccionar solamente para móvil esta estructura. Por eso fíjate que aquí esté seleccionado móvil. Y listo, amigos, como puedes ver ya de forma tan sencilla se va a ver en móvil de forma muy bonita y muy profesional. Entonces así es como tú puedes gestionar para todos los dispositivos. Vamos a volver ya por defecto a escritorio y vemos que ya lo tenemos, moda que inspira. Recuerda que le cambié lo que es la frase porque no me gustó tanto la otra, sino esta mejor. Entonces ya la cambié y listo, simplemente ya guardamos los cambios y listo, amigos, ya quedó prácticamente nuestra página de inicio. Vamos a irla a ver ahorita y así es como quedó nuestra página de inicio. Moda que inspira, a ver catálogo, le pueden dar clic acá y se van a ver la tienda de todos los productos que hay. Acá tenemos algunos banners que también pueden captar la atención del usuario, productos más vendidos lo tenemos acá, algún banner con un cupón del 30% de descuento, igual para animar a las personas a que compren. Entonces así es como quedó nuestra página principal, amigos, ya lista. Ahora, amigos, vamos a estar viendo la parte del menú que tenemos acá arriba, porque esto como tal no está creado con un menú, solamente pone las páginas que hay disponibles en este momento. Entonces vamos a modificar esto para que no se vea, por ejemplo, esto de comparar, esto de lista de deseos. Lo vamos a modificar. Para hacer esto simplemente vamos a darle clic a este botón de arriba que dice personalizar. Acá recuerda que es donde vemos todo lo que trae el tema de Blocksy. Entonces aquí a la derecha nos vamos hasta la parte de abajo. Tenemos el menú que se llama menús. Vamos a darle clic, amigos, y como te das cuenta no tenemos ningún menú. Vamos a darle clic en crear un nuevo menú. Vamos a agregar un nombre, puede ser cualquier nombre. Yo te recomiendo ponerle, por ejemplo, principal, porque como tal
es el menú principal y aquí tenemos varias opciones. Vamos a elegir este menú de cabecera 1 y vamos a darle clic en siguiente y ya lo tenemos creado. Como puedes darte cuenta, ya aquí se nos quitaron las páginas por defecto porque ya hemos creado un menú, así que no te me asustes, es completamente normal. Lo que tenemos que hacer ahora es agregar los elementos al menú. Vamos a darle clic acá, añadir elementos, y aquí vamos a añadir las páginas. Lo primero que se añade es esta de inicio. Vamos a darle clic y ahí se añadió, nos aparece la palomita y acá se están añadiendo de nuestro lado izquierdo. Entonces vamos seleccionando las páginas que queramos agregar. Por ejemplo, este de carrito no lo vamos a seleccionar, vamos a seleccionar este de tienda, vamos a darle clic en el más. Y este de mi cuenta, este sí se selecciona. Entonces creo que serían todos los relevantes. Y también si tú quieres añadir nuevas páginas, a veces las tiendas en línea trae, por ejemplo, nosotros, preguntas frecuentes, contáctenos. Aquí donde dice añadir nueva página, vamos a agregar un nombre, por ejemplo, ubicación. No, mejor vamos a añadir contacto y ahí le damos clic en añadir y esto crea una página en blanco. Recuerda que estas páginas en blanco las podemos modificar desde el menú de páginas. Entonces vamos a darle clic en añadir y ya nos lo añadió acá, contacto, y vamos a añadir por último el de la pestaña que dice nosotros y le damos clic en añadir. Entonces aquí ya tenemos lo que es el menú. Vamos a guardar esta parte, vamos a darle clic arriba a publicar para que ya se guarden los cambios y como puedes ver ya tenemos acá el menú inicio, que es la página principal, tienda, mi cuenta, contacto y nosotros. Pues ya todo se ve mucho más ordenado. Entonces date cuenta como ya, por ejemplo, si el usuario le da clic en tienda, pues va a ver todo el catálogo que hay disponible en la tienda en línea. Mi cuenta, que sería el acceso al usuario cuando compre lo que es un artículo, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Contacto pues sería cuestión de crear la página para agregar información, por eso se ve en blanco porque no tiene nada, y nosotros también agregarle información. Ahora también si nosotros queremos agregar un submenú, es decir, por ejemplo aquí donde dice tienda y que se desplieguen lo que son las categorías de forma automática para que el usuario pueda elegir la que más le guste, pues aquí donde dice añadir elementos del menú, vamos a darle clic y aquí mira tenemos categorías del producto, de hecho va a estar así cerrado. Tenemos categorías, etiquetas, categorías del producto, esto es de WooCommerce. Entonces vamos a darle clic y aquí tenemos todas las categorías, vamos a elegir cuáles nosotros queremos escoger. Entonces si queremos seleccionar todas, pues simplemente las vamos seleccionando, se van agregando acá. Ahorita te voy a enseñar cómo tú las vas a ordenar y acá ya las hemos agregado. Ahora, ¿cómo hacemos que esto sea un submenú? Porque se nos agregó todo en la misma línea. Vamos a tener que ir subiendo las categorías acá donde dice tienda. Por ejemplo, sudaderas, vamos a agregarlo pero con un espacio, es decir, normal estaría así y vamos a darle clic y vamos a moverla a la derecha tantito y ahí como puedes ver ya se agregó abajito, dice como un subelemento. Entonces vamos a hacer lo mismo con todas las demás. Por ejemplo, camisas lo agregamos acá abajo de sudaderas, también abrigos lo agregamos igual abajo de camisas y así vamos a hacer con todos. Y listo, así tiene que quedar. Y de nuestro lado derecho, ya aquí donde dice tienda, si nos posicionamos se despliega lo que es un menú desplegable como el que vemos acá. Recuerda que también este es un menú, nosotros podemos modificar los colores, etcétera. Entonces también lo vamos a estar viendo. Recuerda que ya para guardar estos cambios vamos a darle clic a publicar y ahorita te voy a enseñar cómo modificar colores, etcétera. Para modificar todo el submenú vamos a darle clic a este botoncito para regresar atrás. Vamos a regresar atrás. Acá tenemos todo el menú principal y nos vamos hasta arriba. Acá donde dice cabecera le damos clic y tenemos todos estos elementos y vamos a darle clic acá donde dice menú 1. Le damos clic y acá seleccionar menú, a ti te va a aparecer esto por defecto. Entonces lo que tienes que hacer es seleccionar principal porque es el menú que nosotros hemos creado. Entonces aquí nos aparece lo siguiente: general, esto lo vamos a dejar como está, y aquí en diseño,
como puedes ver nos dice opciones de nivel superior y acá dice opciones del desplegable, que es lo que vamos a modificar. Entonces acá tú puedes modificar lo que es el espaciado de los elementos, puedes modificar lo que es el desplazamiento superior. Por ejemplo, si nosotros nos desplazamos acá, qué tan separado va a estar del menú. Por ejemplo, si aquí está en menos 37, si le doy por ejemplo en más 27, mira cómo ya se separa demasiado. Por ejemplo, si le damos menos 78 ya se pasó mucho. Vamos a dejarlo, yo te recomiendo que lo dejes en menos 37, te recomiendo que lo pongas y así ya no se ve tan separado. También el color, si tú lo quieres cambiar, lo puedes hacer sin ningún problema. De hecho, igual aquí puedes modificar el ancho del menú. Aquí donde dice ancho está en 130. Por ejemplo, si le ponemos 221 se va a ver un ancho muy grande. Lo puedes dejar por ejemplo en 150. Vamos a ver cómo se ve. Podría ser en 150, en 121. Yo lo dejaría como en 120. Se ve mucho mejor. Y aquí vamos a subir tantito opciones del desplegable general. Vamos a darle clic en diseño y aquí podemos ver los colores. Color de fondo de los elementos. Aquí si tú le quieres cambiar por ejemplo a este color azul, ya cuando por ejemplo pase sobre el menú va a aparecer en color azul. Si lo quieres poner por ejemplo en color negro, cuando pase así va a aparecer en color negro. Ya dependerá pues el gusto de cada quien, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por ejemplo, bueno, le voy a poner este color amigos de ejemplo, pero aquí es donde tú puedes modificar los colores de este menú. Recuerda que para guardar los cambios, dale clic acá en publicar y listo. Vamos a estar viendo ahorita lo que es el menú en teléfono móvil, porque también esto es bastante importante. Y lo que es el menú móvil, recuerda que está en esta parte de aquí. Mira, aquí tenemos lo que es cabecera en equipos de escritorio y acá tenemos de nuestro lado derecho tenemos cabecera para tabletas y móviles. Aquí vamos a darle clic amigos y nos va a aparecer lo que es el menú móvil. Ahí menú móvil, simplemente le damos clic amigos, acá nos aparece todo lo que podemos modificar y recuerda que no tenemos todavía asignado un menú móvil. Por lo tanto, si por ejemplo acá mira nos aparece cómo se vería en móvil, si le damos clic nos aparecen simplemente todas las páginas. Lo que tenemos que hacer es crear un nuevo menú o simplemente indicarle que el menú móvil va a ser el mismo menú que el menú principal. Entonces acá donde dice seleccionar menú, por defecto escoge principal y ya te va a agarrar el mismo menú que hemos creado anteriormente. Como puedes ver, si nos vamos acá, le damos clic, ya tenemos todo lo que hay en el menú principal. Entonces yo también lo recomiendo, esto está bastante bien. Creo que el menú principal con el menú móvil podría ser igual, ya que no estamos modificando absolutamente nada. Ahí como puedes ver ya tenemos el principal, ya tenemos listo lo que es el menú tanto en escritorio como también en móvil y tableta. Vamos a darle clic ya en publicar y listo, ya con esto tenemos prácticamente listo los dos menús. Entonces amigos, así está quedando nuestra tienda en línea. Tenemos ya este botoncito de ver catálogo que si le damos clic nos lleva al catálogo de la tienda. También vamos acá a regresar. Tenemos ya lo que es el menú y este submenú. Cuando el usuario se posiciona acá tenemos las subcategorías que el usuario puede elegir. Por ejemplo, sudadera. Si le da clic pues va a ver solamente las sudaderas. Ahora vamos a estar viendo puntos bien importantes de diseño, el cual también, por ejemplo, si te das cuenta acá en tienda, si le damos clic en ver catálogo se ve una tienda bastante básica con un diseño bastante básico. Lo que vamos a hacer es cambiar este diseño amigos. Vamos a agregar acá una barra lateral para que esto pueda cambiar y también la vista de cada producto lo vamos a cambiar. Por ejemplo acá cuando yo le doy clic para ver el producto se ve de esta manera, se ve pues una manera sencilla, pero también podemos cambiarla, podemos cambiar la forma en la que se ve este producto y ahorita te lo voy a enseñar cómo lo hacemos con este plugin, todo de forma muy fácil y sencilla. Así que vámonos al panel de administración acá, escritorio. Y desde aquí quiero que pongas muchísima atención porque también viene una de las partes súper importantes. Así que de nuevo te digo, confía en mí, no te desesperes. Créeme que ya viste que vamos avanzando a tope. Así que seguimos trabajándole a tope para que tu tienda en línea quede lo mejor posible. Entonces vámonos acá a WooStore, que es el plugin que instalamos.
Y aquí tenemos, recuerda, el menú principal de todo lo que podemos hacer con Woo Store. Recuerda que acá en la parte de arriba tenemos esto que dice Woo Builder y le vamos a dar clic. Y aquí tenemos todas las plantillas, entonces nos van a aparecer todos estos que ves así en pantalla. Y algo bien importante para que no te me confundas es que este de homepage lo vamos a dejar vacío como está, no lo vamos a configurar. Vamos a estar configurando ahorita este que dice producto single y vamos a configurar este que dice shop. Entonces vamos a darle clic, amigos, aquí en shop. Vamos a configurar primero shop para que tú veas los cambios. En cuanto le damos clic, nosotros aquí podemos agregar diseños predefinidos que este sistema aplica para que el apartado de tienda se vea un poco diferente, con un diseño más atractivo al usuario. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo cuál diseño queremos agregar. Dependerá del gusto de cada quien. En mi opinión, siéndote sincero, a mí me gusta este de aquí. Si tú quieres aplicar ese diseño, le das clic en este botón verde que dice importar. Vamos a estar viendo ahorita, voy a darle acá a visitar sitio y vamos a ver, vamos a mantener abierta esta ventanita para que después veamos el cambio. Entonces acá le damos clic en importar, esperamos un ratito, se nos va a abrir una ventana, amigos, y esta ventana nos muestra cómo se vería el diseño. Como puedes ver, aquí nos agrega la barra lateral y podemos tener ya lo que es un filtro de búsqueda. El usuario puede filtrar también por calificaciones, etcétera. Lo único que debemos de hacer, no movemos nada aquí, amigos, simplemente damos clic en el apartado de la derecha en publicar y de nuevo le damos clic en publicar. Ahí se está guardando ya lo que es el diseño. Listo, ya se guardó y simplemente ahora le damos clic acá para regresar, acá donde dice ver entradas, para que regresemos y nos manda ya de nuevo al menú de Woo Store. Y como puedes ver, si de nuevo le damos clic aquí donde dice shop, ya nos va a aparecer esto, que ya hay una plantilla publicada. Aquí dice publicada, la podemos editar y también la podemos eliminar. Si tú dices, sabes que me gusta mejor otro diseño, quisiera elegir otro diseño, la eliminas y eliges otro diseño sin ningún problema. Entonces vamos a ver el cambio que hizo el sistema para que tú veas la gran diferencia que hay. Vámonos acá en visitar el sitio. Y recuerda que hemos guardado como se veía antes, así es como se veía antes. Y si nosotros le damos clic en ver catálogo, así es como se ve ahora. Como puedes ver, hay un gran cambio a comparación de aquí y también a comparación de acá. Entonces ya dependerá del gusto de cada persona. Recuerda que hay muchas estructuras y lo más interesante es que aquí el usuario puede buscar el producto. Si el usuario busca, por ejemplo, vestido, ahí lo estoy escribiendo, le da clic y les van a aparecer todos los vestidos. En este caso solamente hay un vestido, pero está bastante interesante porque facilita mucho la navegación de los productos. También el usuario aquí puede ordenar por filtro dependiendo del precio. También puede filtrar por categorías, lo cual me parece excelente. Si solamente quiere ver chamarras, le da clic aquí y aparecen solamente las chamarras. También puede ordenar por el estatus, si hay existencia, si no hay existencia, también por las reviews y también por el color. Entonces está bastante interesante todo lo que agrega este sistema, porque con tan solo un clic, como ya lo viste, puedes tú modificar el diseño, cómo se vería tu tienda. Entonces recuerda que hay bastantes diseños, ya tú puedes elegir y puedes ir probando cuál te gusta más. Ahora, otro apartado que vamos a modificar es cómo se ve un producto. Cuando le damos clic, recuerda que así se está viendo el producto ahora. Acá tenemos la imagen, entonces la estructura se puede cambiar, la manera en la que se ve este producto. Vamos a dejar abierta esta ventana y vámonos de nuevo acá al menú de Woo Store. Y para cambiarlo del producto vamos a darle clic a este que dice Single Product. Y aquí nos van a estar apareciendo también diferentes diseños que nosotros podemos agregar para que se vea de forma diferente la presentación de nuestro producto. Por ejemplo, este todo lo alinea
al centro, abajo pone las demás imágenes. Entonces son diferentes estilos que cada quien puede elegir. Por ejemplo, este de acá, la imagen la pone a la derecha y el texto a la izquierda. Yo voy a estar seleccionando este de aquí. Recuerda que también para aplicar el diseño le damos clic en importar, esperamos un ratito y ahorita ya se va a importar. Nos va a abrir una ventana, amigos. Nos va a abrir esta ventanita en donde nosotros tenemos que decirle que en dónde lo va a incluir, en los productos, en todos los productos lo dejamos como está, no movemos nada y le damos clic abajo en guardar condición. Aquí simplemente nos enseña cómo se va a ver esta parte, lo cual me parece muy bien porque también abajito añade productos relacionados por si el usuario quiere también comprar otro producto. Entonces simplemente le damos clic acá en publicar, de nuevo en publicar y listo, ya se guardó. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a ver cómo quedó también lo que sería el apartado de productos. Como puedes ver, así es como se veía antes. Vamos a actualizar y así es como se ve ahora. Lo que ha cambiado es que aquí nos puso lo que son las reseñas. En este caso pues todavía no hay ninguna reseña, pero yo creo que esto da bastante confianza al usuario cuando haya reseñas, porque recuerda que las personas, si ven reseñas, es como una característica de confianza que las personas han comprado el producto. Entonces está bastante interesante. Acá nos aparece la disponibilidad en color verde, el SKU, la categoría, el tag y también pues la imagen. Recuerda que cuando pasamos sobre la imagen nos hace como un zoom de forma automática. Y acá tenemos lo que es la galería y acá los productos como recomendados que da el sistema por si el usuario quiere comprar otro producto. También lo que es el precio, por ejemplo, aquí el precio promocional lo puso a la izquierda y el precio de descuento a la derecha. Entonces ahí, como puedes ver, también vemos el precio normal y el precio con descuento. La descripción, amigos, y todo esto, como puedes darte cuenta, pues lo ordena un poco mejor. También recuerda que hay varios diseños, dependerá cuál te guste más. Yo te invito a que también los vayas probando. Recuerda que tú aquí puedes ir viendo cuál quieres gestionar. Si le das clic acá a Single Product, te va a aparecer el que tú ya tienes instalado. Como puedes ver, acá aparece que ya lo tenemos instalado. Recuerda que lo puedes editar o también eliminar para cambiar el diseño por el diseño que tú quieras. Entonces ya tenemos de Single Product, tenemos el de Shop. Recuerda que el de Homepage lo vamos a dejar vacío, no lo vamos a utilizar porque ya lo hicimos de otra forma. Y tenemos de Cart, carrito, cuando tú agregas un producto a tu carrito. Entonces me gusta bastante porque son diseños que prácticamente ningún otro tema o ningún otro plugin tiene, y esto lo hace bastante potente este sistema con el que estamos trabajando ahorita, porque casi nadie tiene este tipo de diseños. Entonces podemos decir que tu tienda en línea va a tener un diseño muy diferente a la de muchas otras tiendas en línea. Entonces, para ver lo del carrito, amigos, vámonos acá a nuestra tienda, visitar el sitio. Recuerda que el apartado del carrito nos vamos, por ejemplo, al catálogo, y aquí supongamos que yo quiero agregar este producto, le doy clic acá, añadir al carrito, y cuando le doy clic añadir al carrito, me aparece ver carrito. Vamos a darle clic y así es como se ve el carrito, amigos. Entonces, como puedes ver, se ve bastante sencillo, y esto es lo que podemos nosotros cambiar, todo lo que es este diseño de aquí. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a agregar como 3 productos para que veamos la diferencia. Antes de agregar los productos, vámonos de nuevo acá a nuestro menú. Recuerda que es acá en WooStore, y aquí en WooBuilder, amigos, recuerda que es acá. Y aquí donde dice Cart, debajo de Shop, aquí podemos elegir el diseño que nosotros queramos. Yo voy a estar seleccionando, por ejemplo, voy a elegir esta plantilla de aquí para ver qué tal se ve. Recuerda que también para instalarla, vamos a darle clic en el botón verde, importar. Esperamos un ratito, se nos abre una nueva ventana, y así es como se vería. Le damos clic acá en publicar, de nuevo publicar, y se está guardando.
Una vez que ya se guarde, vamos a tachar esta parte porque yo lo abrí en una nueva ventana. Vamos a ver el apartado del carrito. Vamos aquí a agregar otro producto, amigos, para que veamos cómo se vería. Aquí le ponemos añadir al carrito y ahí ver carrito. Ya tendríamos dos productos al carrito, pero date cuenta cómo ya cambia lo que es el diseño. Tenemos un diseño un poquito más actual, más profesional, y también tenemos este apartado que es muy importante, que ahorita lo vamos a estar configurando en un momento más, que es este de código de cupón, porque aquí pues las personas pueden agregar el código y simplemente lo aplican de forma rápida. Aquí, como puedes ver, ya le muestra el total, el subtotal, el envío y todo el total, e incluso en la parte de abajo pues hay productos recomendados y que el usuario puede comprar. El usuario ya le da clic acá en proceder al checkout y ya continúa la otra fase del sistema. Aquí de checkout, amigos, también se puede modificar. Todo esto se puede modificar. Este es el que viene por defecto con el tema de Blocksy y también lo podemos modificar. Ahorita lo vamos a estar viendo. Recuerda que todo lo modificamos desde esta parte. Podemos modificar, recuerda, el checkout, lo que es mi cuenta, la página de gracias cuando ya compraron un producto, la búsqueda del producto, la cabecera, el footer, la página 404 cuando buscan un producto y no lo encuentran. Todo esto lo podemos modificar, la cuestión del diseño, y lo vamos a estar viendo ahorita a continuación. Recuerda que ya tenemos lo que es single product, el shop cart, y va a faltar ahorita el checkout. Vamos a modificarlo también. Vamos ahorita a darle clic acá, checkout, y también acá nos aparecen todos los diseños. Estos diseños, como puedes ver, igual le dan como un aspecto más profesional. Vamos a escoger, por ejemplo, este de aquí. Le damos clic a importar. Recuerda que es exactamente lo mismo para todos. Nos abre otra ventana y acá simplemente es como se vería toda esta parte. Le damos clic en publicar. Otra vez en publicar, se guarda, amigos, y en cuanto se guarde, en este caso como yo lo abrí en otra ventana, simplemente yo lo voy a tachar y nos vamos a la página principal. Acá actualizamos, amigos, y le damos clic abajo donde dice proceder al checkout, y como puedes ver aquí ya el diseño ha cambiado, lo cual en lo personal me gusta bastante, porque también está este apartado de cupón de descuento. Por si el usuario no lo ingresó en la primera fase, lo puede ingresar aquí. Me gusta bastante esta parte. Y ya tenemos esto pues también bastante ordenado de una forma diferente. Acá tenemos igual lo que es el total, los métodos de pago, y nos aparece realizar el pedido. Entonces, como puedes ver, nos da como una estructura diferente. Te comento que son diseños pues que están bastante bien, que quizás otras tiendas no lo tienen, porque pues este sistema casi nadie lo utiliza. Entonces tú tienes ese gran beneficio de utilizarlo, y como puedes ver, así puedes tú elegir el diseño. Ya tenemos listo, amigos, el checkout ya está quedando al 100%. Y después otro diseño que vamos a estar viendo es este de mi cuenta. Este de mi cuenta es cuando el usuario, por ejemplo, acá nosotros estamos en nuestra página web. Recuerda que tenemos este menú que dice mi cuenta. Aquí es cuando el usuario se registra, y todo este diseño que vemos ahorita es el diseño que nos ha dado el tema de Blocksy. Y todo esto también se puede cambiar, amigos. Lo que es el sistema de WooStore trae para cambiar pues diferentes colores, diferentes estructuras. Está bastante chévere. Supongamos, por ejemplo, que nosotros queramos cambiar. Ahorita voy a estar revisando, por ejemplo, este de aquí. Igual le das clic acá donde dice mi cuenta, importar. Nos abre también una ventana. Recuerda que es exactamente lo mismo, y simplemente acá le damos clic en publicar. De nuevo publicar, amigos. Se está publicando, se está guardando, y ya en cuanto se publique lo tachamos porque yo lo abrí en una nueva ventana, y simplemente vamos a actualizar para ver cómo se ve el nuevo menú. Entonces, como puedes darte cuenta, me parece muy bien. De hecho, está un poquito mejor. Date cuenta cómo tiene iconos de escritorio, pedidos, descargas, direcciones. Aquí agregó lo que es una foto de perfil que el usuario puede agregar cuando se crea su cuenta. Le aparece su correo, le da otro diseño más actual
a lo que sería el apartado de mi cuenta, donde el usuario pues puede gestionar todos sus pedidos y todas sus compras. Ahora recuerda, y te lo repito mucho porque es bien importante que lo sepas, que todos estos diseños tú los puedes cambiar. Entonces, por ejemplo, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Es que pues la verdad a mí no me interesa poner este tipo de diseños, pues simplemente le das clic acá en eliminar y le das clic en aceptar, amigos, y listo, ya no pasó nada. Si tú por ejemplo ahorita lo actualizas, ya nos aparece el diseño que había por defecto. Así de fácil y así de rápido, no tenemos que hacer absolutamente nada. Si tú dices, oye, es que voy a elegir mejor otro, voy a elegir este morado por ejemplo, lo eliges, le das clic en importar, hacemos exactamente lo mismo, le damos clic acá en publicar, de nuevo en publicar y listo. Y pues aquí de nuevo actualizamos para ver cómo ya se actualizó este nuevo diseño, y como puedes darte cuenta ya se actualizó en color morado. Entonces así, amigos, de forma rápida y sencilla podemos eliminar el diseño, podemos instalar otro diseño, etcétera. Ya vamos acá por mi cuenta, falta este que dice thank you. Este es prácticamente cuando ya el usuario compró el producto, le aparece una página de gracias por comprar el producto, etcétera. Esta es la página que nosotros pues podemos poner, ¿no? Cuando el usuario ya compró el producto. Ahora esto lo vamos a estar modificando más adelante, porque todavía no hemos terminado la cuestión de los medios de pago, etcétera, y todavía no podemos hacer el pedido. Lo vamos a ver a continuación, pero es exactamente lo mismo. Importamos pues un diseño y ya cuando el usuario compre le va a aparecer ese diseño. Ahora también tenemos este de búsqueda de producto, y este de búsqueda de producto es cuando tenemos, por ejemplo, acá tenemos esta lupa y le damos clic y aquí queremos buscar un producto. Vamos a ponerle por ejemplo esto, le damos enter. Como puedes ver nos aparece esta estructura un poquito la verdad feíta. Esto es lo que nosotros podemos cambiar, lo que es el diseño, para que no nos aparezca así. Igual viene siendo lo mismo, escogemos un diseño, amigos, puede ser el diseño que tú quieras, y vamos a escoger por ejemplo este de aquí, el Share Template 2. Vamos a importarlo también, amigos, lo publicamos y lo guardamos. Vamos a tachar esta parte y ahora sí vamos a actualizarlo, y mira cómo ya cambió. Entonces por ejemplo, si acá yo busco un producto, recuerda que lo estamos buscando, vamos a buscar vestido por ejemplo, ya no me aparece con la estructura de siempre, sino me aparece con esta estructura que es mucho mejor. Así es también como podemos cambiar la cuestión de la búsqueda de productos aquí en nuestra tienda. Allá tenemos búsqueda de producto, nos falta archivo, cabecera, footer y la página 404. Lo que es archivo, amigos, la verdad es que casi yo no lo utilizo. Lo que es archivo, pues puedes también poner un diseño por si acaso, pero sinceramente no lo utilizo mucho. Lo que es la cabecera, esta la vamos a dejar vacía porque ya estamos utilizando lo que es la cabecera del tema de Blocksy. Ya esto no nos serviría, la cabecera prácticamente no la vamos a utilizar. Algo que sí vamos a estar utilizando es este de footer, que es el pie de página, es el que va hasta acá, hasta la parte de abajo. Como puedes ver, no tiene ningún pie de página. Este sí lo vamos a estar utilizando, y aquí también vienen varias opciones. Vamos a estar eligiendo, por ejemplo, vamos a elegir esta de aquí, Template 2. Le damos clic en importar, amigos, esperamos, es exactamente lo mismo. Ahorita se va a abrir la ventana. Aquí tenemos las condiciones. Si queremos que se agregue al sitio entero, le damos que sí, no movemos nada y le damos clic en guardar condición. Ahora aquí también viene un tema muy importante, porque aquí tú puedes comenzar a modificar la información, puedes poner a qué se dedica tu tienda, etcétera. Y acá también puedes modificar lo que son los menús. También puedes modificar lo que es el contacto, por ejemplo el correo. Todo lo puedes modificar desde aquí. Yo te lo recomiendo que lo hagas de una vez para que ya la información, digamos, que ya quede lista. Igual si lo quieres modificar después, recuerda que lo puedes editar, pero lo mejor sería modificarlo en este momento. Yo no lo voy a estar haciendo porque recuerda que tú ya sabes hacer toda esta parte de modificar todo el texto. Y listo, solamente cuando ya termines dale clic igual en publicar, se guarda y ya puedes ver los cambios. Vamos a estar ahorita viendo los cambios. Vamos acá a tachar esta parte
y voy a estar regresando a la página principal, amigos. Y como puedes ver, si nos vamos hasta la parte de abajo, ya tiene lo que es el pie de página, amigos, de forma muy fácil y sencilla, con un diseño bastante bonito. Recuerda que si te aparece este mensaje como me está apareciendo a mí, simplemente dale clic acá, cambia los ajustes y te va a estar mandando a los ajustes de WooCommerce. WooCommerce, acá la visibilidad del sitio te lo pone próximamente. Simplemente dale clic acá donde dice visible, guardar cambios para que ya sea visible para todos y ya no te aparezca ese mensaje. Amigos, vamos ahora sí a ver el sitio sin ese mensaje. Nos vamos hasta abajo y como puedes ver ya tenemos el pie de página, amigos. La verdad es que tiene un diseño bastante bonito y recuerda modificarlo a tu gusto. Todo esto lo puedes modificar y también puedes escoger entre varios diseños. Por último tenemos la página 404, o cuando nosotros buscamos algún producto, alguna página que no exista, nos va a aparecer este mensaje. En este caso nos aparece este mensaje y aquí podemos nosotros instalar también lo que es un diseño, pero si te soy sincero no lo veo tan funcional. Yo prefiero dejarlo a como está por defecto, ya que sinceramente no está nada mal y estos diseños no me parecen muy atractivos. Esta de 404 yo no lo utilizo y pues realmente te recomiendo dejarlo así. Ya hemos visto toda la parte de Google Builder, en donde puedes tú agregar diseños ya predefinidos de forma muy fácil y muy sencilla. Y ahora vamos a estar viendo este apartado que dice Add-ons, y aquí es donde podemos agregar funcionalidades avanzadas para nuestra tienda en línea. Funcionalidades avanzadas como por ejemplo lista de deseo, vista rápida, notificaciones para que el usuario pueda tomar la decisión mucho más rápida de comprar tu producto, etcétera. Todo esto, amigos, yo te lo voy a estar enseñando, pero antes déjame enseñarte cómo es que funcionan la cuestión de impuestos y también vamos a estar viendo la cuestión de los cupones de descuento antes de enseñarte todas estas funcionalidades avanzadas que ofrece este plugin de Woo Store. Pero antes, amigos, se me pasaba comentarte que acá en la parte de arriba tenemos esta lupa para buscar, pero aquí vamos a agregarle lo que es el carrito para que veamos pues cuánta cantidad llevamos, etcétera. Para hacer esto nos vamos acá arriba en personalizar, amigos. En este menú de la izquierda tenemos esto que dice cabecera. Aquí, amigos, nos aparece lo que es el logotipo, menú, buscar, y tenemos acá esto que dice carrito. Vamos a darle clic y lo tenemos que mover al lado donde dice buscar. Lo tenemos que poner allí, amigos, y como puedes ver ya nos aparece aquí. Tú lo puedes poner allí o también lo podemos poner al lado de nosotros, pero yo creo que lo vamos a poner acá a lo último, y como puedes ver ahí ya podemos ver lo que tenemos en el carrito. También si le damos clic acá podemos cambiar el logo, por ejemplo de aquí, o también un carrito, por ejemplo. Yo creo que se ve mejor como el carrito, y también el tamaño del icono. Ahí también lo podemos hacer un poquito más grande. Yo digo que lo vamos a dejar así y listo, amigos. Una vez que ya lo tengamos hecho, vamos a darle clic en publicar y listo. Vamos a tachar esta parte y actualizamos, y como puedes ver ya tenemos acá el carrito y podemos ver los productos que vayamos agregando. Esto se me pasó comentártelo, pero es de suma importancia que lo hagas así para que pues de forma rápida también tus clientes puedan ver ya el carrito. Eso es lo que quería comentarte. Ahora sí vamos con el tema de los cupones de descuento, amigos. Para agregar un cupón de descuento recuerda que lo hacemos desde este apartado, desde este menú que se llama marketing. Aquí si nos posicionamos se nos va a abrir lo que es un submenú y tenemos resumen y abajito cupones. Vamos a darle clic acá a cupones, y aquí esto es bastante sencillo. Nos aparece este menú que dice crea tu primer cupón. Vamos a darle clic y acá tenemos que ingresar un código de cupón. Realmente tú puedes ingresar cualquier código, cualquier nombre. Vamos a hacer de cuenta que estamos en Black Friday, ¿no? Y queremos hacer un descuento, un cupón de descuento. Vamos a ponerle Black 10, por ejemplo, alusión de que son 10% de descuento por el Black Friday, ¿no? Descripción opcional, realmente yo no lo utilizo. Y acá tenemos las opciones: tipo de descuento, descuento fijo en el carrito, es decir, una cantidad fija. Supongamos que van a ser, por ejemplo, $10, $20, $30. Acá nos dice descuento fijo de producto, es decir, que se aplica solamente a cierto producto que el usuario compre. Solamente si compra, por ejemplo, una sudadera, se le va a hacer el descuento exclusivamente a esos productos.
o descuento en porcentaje, que es el que yo más suelo utilizar y siéndote sincero es el que más recomiendo porque es prácticamente el que usa todo el mundo. Entonces es el que más recomiendo, descuento el porcentaje, y acá importe del cupón pues le vamos a poner 10 porque es 10%. Acá nos dice permitir el envío gratuito. Esto ya dependerá de cada quien. Si tú das envíos gratuitos en tu tienda, márcalo, y si no haces envíos gratuitos pues simplemente déjalo desmarcado. Fecha de caducidad del cupón, es decir, cuándo va a vencer estos cupones. Supongamos que va a vencer, no sé, el 20 de diciembre, por ejemplo. Ya por esta parte estamos listos. Después tenemos acá restricciones de uso, el gasto mínimo, es decir, la persona debe de comprar, por ejemplo, arriba de $50 para que ya pueda aplicar el cupón. O si lo quieres dejar sin gasto mínimo, también lo puedes dejar como está. Gasto máximo sería como un tope, es decir, $1000 ya se aplica el cupón. Si compraron $2000 no se aplicaría porque pues el descuento sería mucho más alto, ¿no? Y a lo mejor te puede perjudicar, etcétera. Entonces, igual el gasto máximo ahí ya sería cuestión de cada persona si lo quiere poner o no. En este caso lo vamos a dejar como está. Uso individual, sí yo recomiendo marcarlo, ya que el usuario pues no puede como que ingresar dos cupones a la vez o dos promociones a la vez. Entonces solamente que sea uso individual. Excluir artículos rebajados, es decir, si tú ya tienes artículos que tienen oferta, mejor los excluyes para que pues no se rebajen mucho más. Igual dependerá de cada quien. En este caso yo lo voy a estar dejando vacío. Y también acá productos, es decir, si solamente se lo vas a aplicar a un solo producto, si vas a excluir productos, las categorías de producto, es decir, a qué categoría solamente tú vas a aplicar ese 10% de descuento. En este caso, como lo voy a aplicar a toda la tienda, no voy a escoger nada. Correos electrónicos permitidos, es decir, por ejemplo, si tú quieres dar un descuento exclusivo a cierto cliente, le pides su correo y acá lo pones para que pues solamente ese cliente pueda hacer uso de ese cupón de descuento. Entonces en mi caso yo lo dejo todo vacío y listo. Como puedes ver, es bastante fácil y bastante sencillo crear estos cupones de descuento. Aquí ya creamos el primer cupón y vamos a darle clic ya en publicar y listo, amigos, ya está creado. Ahora vamos a verlo funcionando. Nos vamos acá a la página principal, vamos a actualizar y vamos a agregar, por ejemplo, este producto acá al carrito, y acá ya tendríamos, por ejemplo, 3 productos. El total son $364. Finalizar compra, y aquí tenemos esto para agregar el cupón de descuento. Entonces vamos a agregar Black 10 y le damos aplicar cupón. Y como puedes ver acá arribita nos aparece el código de cupón se ha aplicado correctamente, y aquí como puedes darte cuenta nos aparece cupón Black 10 y ya nos hace automáticamente el descuento, en ese caso de $36, y ya nos da el total ya con descuento. Entonces, como puedes ver, así de forma fácil y sencilla puedes agregar los cupones de descuento, que son bastante interesantes para las promociones de bienvenida, también para el Black Friday, Cyber Monday, Buen Fin si estás en México. Ahora, amigos, vamos a estar viendo la parte de los impuestos. Recuerda que esto va a depender de cada país, porque hay países que ya viene el impuesto incluido en el precio del producto. Por ejemplo, en México, si tú compras algo, supongamos de 500 pesos mexicanos, en cuanto te den el ticket de ese producto, en el desglose te va a aparecer ya lo que sería el impuesto, que es el IVA, el 16%, pero ya está incluido en el precio. Hay otros países como por ejemplo Estados Unidos, que recuerda que el impuesto se cobra aparte, es decir, si algo te cuesta $50, al final te van a sumar el impuesto. Vamos a estar viendo esta parte. Para la cuestión de los impuestos nos vamos acá al menú de WooCommerce, vamos a darle clic y tenemos esto que dice ajustes. Vamos a darle clic ahí y tenemos aquí general, productos, impuesto. Entonces aquí en general, amigos, asegúrate que bajemos tantito y acá dice activar impuesto. Por defecto lo vas a tener desactivado, simplemente hay que activarlo y le das clic en guardar cambios, y ahora sí ya te va a aparecer este menú arriba de impuesto. Vamos a darle clic y aquí pon mucha atención, tenemos precios con impuestos incluidos, dos opciones. Sí, voy a introducir los precios con impuesto incluidos. Esta sería la opción, la mejor opción para México, por ejemplo, que ya trae los impuestos incluidos, o los países que ya lo tengan y prácticamente no hay más. Es bastante fácil. Ahora, si tú estás en un país que el impuesto se cobra aparte,
vas a utilizar la segunda opción, que es la que vamos a configurar. Vas a darle clic acá en no, introducir los precios sin impuestos, y aquí abajito dice calcular impuesto basado en, yo te recomiendo dejarlo así, dirección de envío del cliente. Clase de impuesto por envío, vamos a dejarlo estándar. Tenemos tasa cero, tasa reducida. Tasa reducida es si vendes a otros países, si hay un tratado comercial. Tasa cero también, entonces déjalo mejor en estándar, porque pues así te concentras solo, por ejemplo, en vender en Estados Unidos. Por ejemplo, si tú vendes a otros países, también lo puedes escoger, pero ya va a depender, te digo, de cada persona a los países que vaya a vender. El redondeo, es decir, para no hacernos bolas con los centavos, yo te recomiendo activarlo. Clases de impuestos adicionales, déjalo así, tasa cero y tasa reducida. Mostrar precios en la tienda. ¿Cómo vamos a mostrar estos precios? Los vamos a mostrar con impuestos incluidos o con impuestos aparte. En este caso, date cuenta que se ha seleccionado impuestos incluidos. Vamos a darle clic y lo vamos a seleccionar sin impuesto, porque recuerda que el impuesto se lo vamos a sumar al cliente aparte. Sin impuestos, aquí abajito, mostrar precios en el carrito y en el pago, también sin impuesto. ¿Por qué? Porque viene siendo lo mismo, se lo vamos a estar sumando. Aquí abajito, sufijo a mostrar en el precio. Aquí le podemos poner, por ejemplo, recuerda que esto es un ejemplo, le podemos poner más tax, por ejemplo, para que el usuario sepa que obviamente es más impuesto. Y visualización del total de impuestos, yo te recomiendo en detallado para que al usuario le aparezca tanto de impuesto, por ejemplo. Y listo, vamos a darle clic en guardar cambios. Y ahora acá en la parte de arriba tenemos esto, tarifa estándar, tarifa tasa cero, tarifa tasa reducida. El que vas a estar configurando es este, tarifa estándar. Le das clic y aquí código de país lo voy a estar dejando en MX, amigos, solamente para hacer el ejemplo, pero recuerda que tú vas a poner el código de tu país. Código de provincia, este asterisco quiere decir que el impuesto lo vamos a estar aplicando básicamente a todo el país. Por ejemplo, código postal lo aplicas a todos los códigos postales. Ciudad lo aplicas a todas las ciudades. En dado caso que en cierta ciudad cobres más impuestos o menos impuestos, pues le quitas el asterisco y pones los nombres de las ciudades. La tarifa, es decir, el porcentaje de impuesto que se cobra, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un 16%. Nombre del impuesto, en este caso IVA, o también si quieres le vamos a poner tax como ejemplo. Y listo, no movemos nada, vamos a darle clic en guardar cambios y listo, ya quedó la parte de impuesto. Ahora vamos a revisarlo, amigos, acá en nuestra tienda. Voy a estar dejando vacío el carrito y vamos a escoger, por ejemplo, un producto. Vamos a escoger por ejemplo, de $75. Como puedes ver, si nosotros vamos al producto, aquí nos dice 75 y acá nos muestra más tax, para que las personas ya sepan que sería más el impuesto que se le va a incluir. $75, vamos a darle clic añadir al carrito y en cuanto le damos clic vamos a ver el carrito, amigos, y aquí, como puedes darte cuenta, ya nos aparece lo que es el subtotal, es decir, $75 del producto, y aquí nos aparece el tax, el impuesto, lo equivalente al porcentaje que pusimos, 16%, son $12, y ya el total, digamos, ya con el impuesto serían de $87. Así es como manejamos este impuesto aparte. Esto es bien importante para los países que cobran el impuesto de forma aparte. Así, amigos, de forma muy fácil y sencillo es como tú puedes configurar este impuesto. Recuerda que para los países que ya tienen el impuesto incluido, pues es bien fácil, solamente déjalo como está acá en general, solamente lo vas a estar dejando, perdón, acá en impuesto, solamente lo vas a estar dejando en sí. Voy a introducir los precios con impuestos incluidos y listo, pues ya no tendríamos que mover nada más. Y listo, amigos, la parte de impuestos. Y bueno, amigos, ahora vamos al apartado de pagos, donde puedes gestionar cómo tú quieres que las personas paguen en tu tienda en línea. Aquí en este menú de pagos, amigos, tenemos que podemos elegir el proveedor de pagos. Aquí está, por ejemplo, opciones que nos pueden aparecer dependiendo en el país en el que estemos ubicados. Por ejemplo, si tú estás en Estados Unidos, puede que te aparezcan otras opciones. En mi caso, que yo estoy en México, me aparece, por ejemplo, Stripe, Mercado Pago, porque Mercado Pago mayormente es para Latam, por eso me aparece. Posiblemente si tú eres de Estados Unidos, de Francia, etcétera, no te aparezca Mercado Pago.
y pagos con PayPal, que PayPal prácticamente ya se utiliza casi a nivel mundial porque es muy fácil de utilizar. De hecho es mi favorito, yo lo utilizo bastante, dependerá de cada quien. Ahora vamos a elegir primero, por ejemplo acá dice métodos de pago sin conexión, es decir, por ejemplo tenemos el de transferencia bancaria directa, cuando la persona te va a estar pagando por medio de una transferencia a tu banco o por medio también de un depósito bancario. Podemos habilitar esta opción y el pago contra reembolso, la verdad es que este contra reembolso casi no se utiliza, generalmente es cuando el cliente te va a estar pagando y en ese momento tú le entregas el producto. No lo veo tan interesante, es más que nada para tiendas físicas, pero como aquí nos estamos entrando en tiendas en línea, pues casi no lo vamos a utilizar, pero sin embargo también lo puedes configurar. Vamos a configurar primero este de transferencia bancaria directa y simplemente le damos clic acá en este botón de iniciar y como puedes ver nos manda de nuevo a este menú de acá y acá dice transferencia bancaria directa, ya nos aparece gestionar. Vamos a darle clic y quiero explicarte pues lo que puedes tú hacer acá. A activar transferencia bancaria pues ya está palomeado, también le puedes cambiar el título, la descripción. Aquí en descripción pues puedes tú describir que depositen a este número, instrucciones, no sé, número 1, tómale, deposita esta cuenta, envía lo que es la captura del ticket a tal número. Aquí van a ser las instrucciones que tú le vas a dar al cliente y pues los detalles de la cuenta que ya lo hemos agregado y también si quieres puedes agregar otra cuenta nueva. Listo por esta parte, ahora vamos a hacer la prueba. Vámonos acá a nuestra tienda en línea y vamos a comprar un producto. Ya tenemos un producto acá en carrito, vamos a darle clic en finalizar compra y aquí como puedes ver ya nos aparece el método de pago que configuramos, transferencia bancaria directa, realizar el pedido y ya nos dice gracias, tu pedido ha sido recibido, nos da todos los datos del pedido y aquí como puedes ver nos dice nuestros detalles bancarios y ya da Andrés Valenzuela, que sería el nombre, lo que es el Banco Banamex, número de cuenta. Aquí aparecerían también las instrucciones, solamente que no pusimos ninguna, recuerda. Cuando el usuario haga su pago pues tiene que seguir las instrucciones y listo, ya no aparece nada amigos, porque ahora lo que quedaría es que el usuario haga la transferencia y te mande por ejemplo un WhatsApp con la foto del ticket del pago para que tú puedas darle acceso al producto o puedas gestionar su pedido. Así es como funciona la parte de transferencia bancaria. Ahora vámonos a regresar acá a escritorio y vamos a estar viendo otro método de pago. Vámonos acá a pagos y vamos a estar gestionando amigos este método de pago de PayPal que me gusta bastante configurar, pagos con PayPal. Vamos a configurarlo amigos, vamos a darle clic acá en iniciar, ahí lo está instalando y le damos clic acá en iniciar y aquí tenemos que palomear esta parte y tenemos dos opciones. Yo te recomiendo escoger la primera y dale clic abajo activar PayPal. Ahí está cargando porque se va a conectar con tu cuenta, entonces recuerda que ya debes de tener una cuenta de PayPal. Si no la tienes es importante que te abras una. En mi caso ya puse los datos y voy a estar iniciando sesión y como puedes ver listo, solamente iniciamos sesión y ya se conecta de forma automática. Ya acá nos aparece listo que ya la cuenta está asociada y vamos a darle clic acá a volver a WooCommerce y listo amigos, como puedes ver acá ya me aparece estado conectado y ya las personas van a poder pagar con PayPal. Ahorita vamos a hacer el ejemplo y recuerda que si tú quieres modificar la cuestión de los pagos de PayPal, te vas a ir acá, por ejemplo, mira, tienes este menú de pagos acá abajo, pero este menú de pagos no te van a estar apareciendo, digamos, aquí nos aparece lo que es la modificación de los pagos con PayPal. Para irte al menú y modificar los pagos con PayPal, recuerda que es acá en ajustes, WooCommerce, ajustes y recuerda que tienes el menú acá arriba y tienes el apartado de pagos y desde aquí puedes gestionar todo, transferencia bancaria, pagos por cheque, contra reembolso, PayPal, 8 en el caso de México, botón de tarjeta estándar, PayPal, le damos clic y desde aquí podemos modificar absolutamente todo lo que tú quieras cambiar. Pero ya está listo amigos, ya está configurado. Ahora lo que vamos a estar haciendo es irnos acá y agregar un producto. Vamos a agregar por ejemplo
este de aquí, lo añadimos al carrito, vamos acá a finalizar la compra y como puedes ver ya me da la opción de transferencia y PayPal. Vamos a darle clic acá en PayPal, le damos clic ir a PayPal y aquí como puedes ver yo me logué en mi cuenta de PayPal y ya desde aquí yo ya puedo pagar, digamos, ese producto con mi cuenta de PayPal. Asimismo lo va a estar haciendo el cliente y ya va a poder pagar con su cuenta de PayPal. Prácticamente ya está listo. Obviamente no vamos a estar haciendo el ejemplo porque nos cobraría, pero ya está listo, amigos, esta parte de pagar con PayPal. También recuerda que tú puedes configurar acá en el apartado de pagos, tú puedes configurar prácticamente los pagos que tú necesites. Igual desde acá de pagos, aquí tú puedes instalar las opciones de pagos. Por ejemplo, pagos con Klarna. Aquí si le das clic en ver más, tú puedes ver cuáles pagos puedes tú agregar. Stripe, pagos con PayPal, Amazon Pay, Mercado Pagos. Estos los puedes agregar dependiendo en el país en el cual tú te encuentres. Pero créeme que con transferencia bancaria y PayPal prácticamente ya está listo tu negocio. Si quisieras agregar, por ejemplo, para LATAM Mercado Pago, con esos 3 medios de pago que manejes, créeme que ya está completa tu tienda en línea. Y bueno, amigos, lo que vamos a estar viendo ahora es el tema de los envíos. Para ver la configuración de envíos, acá lo tienes en el menú WooCommerce. Aquí tenemos el submenú donde dice ajustes. En la parte de arriba, acá arribita nos va a aparecer envío. Vamos a darle clic, amigos, y aquí podemos configurar todo este asunto de los envíos. Acá me aparece a mí por defecto lo voy a borrar para explicártelo. Y acá zonas de envío, le puedes dar clic añadir zona. Y esto lo que va a estar haciendo, amigos, es que por ejemplo el nombre de la zona, aquí puede ser por ejemplo zona, podría ser el nombre del municipio. Supongamos que tú vendes a Cancún, por ejemplo, a Playa del Carmen, a México, Ciudad de México, etcétera, dependiendo las zonas que tú vendas. Por defecto también una de las formas más fáciles, si no te quieres complicar mucho, es simplemente ponerle, como estaba anteriormente, ponerle México, es decir, que vendas a todo México, ¿no? Si no te quieres complicar haciendo otro tipo de configuraciones. Y regiones de la zona, es decir, a qué zonas o colonias específicas tú vas a estar llegando con tus envíos gratis o también de pago. Y aquí puedes limitar los códigos postales. Por ejemplo, acá vamos a poner, nos dice que seleccionemos el país y aquí vamos a poner México. Y acá, como puedes darte cuenta, nos aparecen los estados de México, varios estados. Entonces aquí nosotros podemos elegir, oye, sabes que por ejemplo yo voy a mandar a Baja California Sur, México, por ejemplo. Esa sería como mi zona. Y aquí abajito podemos nosotros limitar a códigos postales específicos. Es decir, muchas veces las empresas de envío, hay empresas que marcan códigos postales que les marca como envío a zona extendida. Ya te saldría un poquito más caro a ti. Aquí puedes poner los códigos postales, por ejemplo, a los cuales tú enviarías. Vamos a hacer un ejemplo acá. Recuerda que les tenemos que poner 3 puntos. Del 86,000, por ejemplo, al 89,000 sería como tu rango de códigos postales que tú entregarías. Eso ya lo tendría uno que ver dependiendo del país en el cual tú te encuentres. Y abajito, método de envío. Aquí tú puedes poner específicamente para todo esto que tú seleccionaste. Aquí le das clic y puedes escoger si tú le vas a dar envío gratuito, si vas a manejar ya un precio fijo, dependerá de cada quien. Por ejemplo, envío gratuito, pues obviamente no le vas a cobrar nada. Y precio fijo, le das clic y le das clic acá en seguir para que tú puedas agregar un precio fijo. Por ejemplo, acá dice nombre, pues le podemos poner envío. Y estado del impuesto, sujeto a impuesto, acá le vamos a dar ninguno porque generalmente el envío no hay impuesto. Y el costo le puedes poner, ¿sabes qué? $50, ¿no? Es como un precio fijo, crear y guardar. Y aquí ya tenemos lo que es un precio fijo de envío. Dependiendo a la zona a la cual vayan a estar enviando, siempre se va a estar cobrando un precio fijo. Esta podría ser una opción, amigos, de envío, pero recuerda que ya dependerá de cada persona el tipo de envío que vayan a manejar. Personalmente, si tú eres una tienda en línea que estás comenzando, yo te recomendaría, supongamos que vas a vender a todo México, un ejemplo, generar un precio fijo de envío. Si es que por ejemplo tú vendes cosas que no, digamos que no tengan tanto peso, que su peso no varíe tanto. Por ejemplo, si tienes una tienda de joyería en línea, recuerda que pues la joyería no pesa tanto y generalmente puedes tú manipular el precio de envío, es decir, que vas a saber más o menos cuánto te saldría lo que es el precio de envío. Entonces tú puedes decir,
¿sabes qué? Si tu peso es menor a 10 kilos, el precio de envío va a ser fijo de, por ejemplo, $30. Si el peso de todo tu paquete es de, por ejemplo, 20-25 kilos, el precio fijo va a ser de $60 y así lo puedes ir manejando. Como te comento, dependerá del producto que maneje cada tienda en línea. Después de acá arriba tenemos esto de zonas de envío, ajustes de envío. Vamos a darle clic acá y acá nos dice cómo se va a hacer el cálculo. Está activada esta de acá arriba, pero nos conviene, siéndote muy sincero, la de abajo, porque es cuando se introduce la dirección, es cuando va a estar calculando lo que es el costo de envío. Destino del envío, por defecto la dirección de envío de cliente, por defecto de facturación, o si quieres forzar el envío a la dirección de facturación del cliente. Generalmente la dirección de facturación y la dirección del cliente vienen siendo lo mismo. Puedes dar clic a este o al primero. Después modo de depuración, ahí esto lo dejamos vacío. Dale clic en guardar cambios. Y después, amigos, tenemos este que dice clases. Acá nosotros podemos crear una clase para algo muy específico. Por ejemplo, si le damos clic a añadir clase, aquí el mismo WooCommerce nos da como un ejemplo, ¿no? Crear una clase de envío para, por ejemplo, objetos que son muy pesados. Supongamos que tú vendes joyería, pero dentro de joyería vendes, por ejemplo, bolsos. Si por ejemplo un cliente pide 10 bolsos, ya estaríamos hablando que pesa un poco más. Entonces eso tú lo puedes gestionar por medio de una clase cuando pidan ese tipo de productos, que entre en cuestión la clase para que pues el costo de envío sea un poquito más elevado. Acá vamos a poner, por ejemplo, bolsos pesados. Este desluz lo dejamos vacío. Descripción, pues le puedes poner ahí le puse bolsos con mayor peso. Vamos a darle clic en crear y entonces esta clase de envío ya la podemos nosotros asignar a cierto producto. ¿Cómo asignamos una clase de envío cuando ya la creamos? Pues nos vamos acá a productos y aquí, por ejemplo, esta de camisa caballero moderna, vamos a darle clic y aquí tenemos las opciones y tenemos inventario y envío. Acá en envío tenemos esto de clase de envío. Como puedes ver, no tenemos ninguna clase asignada y si le damos clic ya nosotros podemos asignarle, por ejemplo, bolsos pesados y ya el sistema va a saber que esta clase de envío va a ser diferente porque es un producto que pesa mucho más que los demás productos. Si tú quieres gestionar esa clase para asignarle un precio fijo, recuerda que acá en el apartado de envío ya creamos este de México, le damos clic en editar y nos va a estar apareciendo otros menús. Si le damos clic abajo añadir método de envío, precio fijo, vamos a darle clic en seguir. Aquí vamos a tener la cuestión de, como puedes ver, nos dice costos de la clase de envío. Aquí es donde vamos a asignarle, por ejemplo, si son bolsos y tiene esa clase, pues entraría ya el costo de esta clase de envío. Aquí le pondríamos, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues como son bolsos pesados, te quedaría en $60, por ejemplo. Y ya le das clic en crear y guardar. Y listo, amigos. Después tenemos este último menú que dice recogida local, para las personas que vendan de forma local y que los clientes vayan a recoger el producto. Tenemos esto de activar la recogida local, lo vamos a activar. Título lo dejamos como está y ubicación, pues aquí agregarías lo que es la dirección de tu tienda, la dirección física de tu tienda, para que las personas vayan a recogerlo. Ahí ya rellené toda la información, vamos a darle clic a hecho y listo, amigos. Vamos a darle clic en guardar cambios. Y ahorita ya prácticamente vimos todo esto del envío. Como pudiste ver, es muy fácil. Vamos a hacer el ejemplo. Vámonos acá a visitar el sitio. Vamos a agregar lo que es un producto de prueba. O creo que ya tengo agregado un producto de prueba. Vamos a darle clic a ver al carrito. Tenemos aquí ya lo que es el total. Proceder al checkout. Y aquí, como puedes ver, ya nos está diciendo que el envío, como puedes ver, nos cuesta $50. Y también puedo yo seleccionar si quiero lo que es la recogida en sucursal 1. Dependiendo, si yo quiero, por ejemplo, el envío, me cobran $50 y si quiero la recogida en sucursal, pues el sistema no cobra este precio de $50. Como puedes ver, así es como quedaría el tema de los envíos. Date cuenta qué fácil y qué tan sencillo es. Ahora también, si tú lo quieres configurar que el precio del envío se muestre, digamos, en tiempo real, lo puedes configurar contratando a alguna empresa de envíos. Simplemente dependiendo de tu país, porque esto depende mucho en el país en el que estés. Por ejemplo, en México está FedEx, DHL, Skydrops, hay muchísimos que tú puedes contratar. Yo te voy a dar un ejemplo 100% real con la empresa que yo trabajo. Recuerda que no es una recomendación como tal, es solamente para que veas el ejemplo, pero yo trabajo con esta empresa que se llama envia.com y desde este sistema
sistema que ellos tienen, pues yo puedo crear lo que es el envío. Y desde este apartado también donde dice mis envíos, puedo ir viendo lo que son los envíos que ya tengo hechos y los envíos que yo envié al cliente. Desde este mismo sistema, digamos que yo lo conecto con mi tienda en línea, y cuando el cliente vaya a cotizar dependiendo su dirección, el mismo sistema le va a decir cuánto le va a cobrar por envío. Esto ya lo hace todo mucho más fácil, y ya digamos cuando el cliente paga su pedido que esté liquidado, a mí me aparece acá en este sistema de envía.com para que yo cree la guía. Obviamente esa guía a mí me va a costar cierta cantidad. Yo tengo que tener dinero en mi monedero. Como puedes ver, acá tengo dinero en mi monedero, se me descuenta de mi monedero y ya le crea la guía al cliente para que yo se lo pueda mandar. De esta manera es como funciona el tema del envío, por así decirlo, automatizados. Si tú quieres que yo te enseñe a crear este sistema de envíos automatizados, te invito a que respondas este video con un comentario, le des clic a suscribirte y compartas este video para que yo haga digamos un curso exclusivo de cómo configurar todos estos envíos automatizados y veas cómo es que funciona, ya que sinceramente es un tema muy aparte y es un tema que hay que configurarlo bien. Prácticamente sí tardaríamos más de una hora. Si lo quieres, con gusto yo hago un video, solamente pues apoya este video que estás viendo ahora y comenta también si tú quisieras este video de los envíos automatizados. Y bueno amigos, ahora vamos a estar viendo cómo tú puedes gestionar los pedidos y las órdenes de compra. Cómo es cuando el cliente compra en tu tienda en línea, a dónde te llega ese pedido, cómo lo puedes gestionar. Pero antes de esto, recuerda que tenemos que activar lo que es una tienda de gracias para que cuando el usuario compre le aparezca un mensaje que diga gracias por tu compra, etcétera. Para hacer esto, vámonos acá al escritorio de nuestro WordPress y nos vamos acá al menú a donde dice WooStore. Aquí amigos vamos a darle clic en el menú de arriba WooBuilder y aquí recuerda que nos vamos a posicionar donde dice Thank You, es decir, la página de gracias. Recuerda que tenemos varias opciones amigos, aquí elige la que más te guste. Voy a estar eligiendo esta de aquí. Vamos a darle clic en importar, esperamos un ratito. Recuerda que nos va a abrir una página nueva y aquí, como puedes darte cuenta, esto viene en inglés, tú lo puedes modificar. Ahorita lo vamos a estar viendo. Como puedes ver, viene en inglés. Este mensaje lo podemos modificar para que esté en español. Ahorita lo voy a estar haciendo. Como puedes ver, ya lo modifiqué al español. Gracias por tu compra, hemos recibido tu orden. Listo, vamos a darle clic acá en publicar, de nuevo en publicar y listo, ya se guardó. Cuando el usuario compre, ahorita vamos a estar viendo el ejemplo 100% real, va a aparecerle este mensaje. Listo amigos, ahora sí, vámonos a darle clic acá para regresar a lo que es el escritorio de WordPress y aquí ahora sí vamos a estar revisando lo que son la gestión de pedidos. Para esto vamos a hacer un pedido amigos acá en la tienda, vamos a darle clic en visitar el sitio, vamos a hacer un pedido de ejemplo. Aquí yo tengo ya un pedido, hazle cuenta que el usuario va a comprar 3 piezas y en total son $200. Vamos a dejarlo en transferencia bancaria y clic en realizar el pedido, ahí está cargando y listo. Como puedes ver, le aparece gracias por tu compra, hemos recibido tu orden. Recuerda que aquí ya se hizo el pedido, eso es lo que va a ver el usuario cuando pues haga un pedido. ¿Dónde es que tú vas a estar viendo los pedidos que las personas te realicen? Acá en tu menú, nos vamos acá al escritorio, en el menú de WooCommerce y acá dice pedidos. Vas a darle clic aquí y como puedes ver, aquí tienes los pedidos que te vayan a estar haciendo. Recuerda que en el caso del pedido que hemos hecho es este de acá, que dice hace 3 minutos y está en espera. Esto quiere decir porque el usuario no ha terminado de pagar. Recuerda que va a pagar por transferencia bancaria. ¿Qué es lo que tendría que hacer el usuario? Enviarte a ti el ticket de la transferencia cuando ya haya pagado, para que tú aquí manualmente lo pongas en completado. Para ver el detalle del pedido, recuerda que aquí también tienes este ojito. Si le das clic, digamos que es una vista rápida de los detalles de la dirección, el correo electrónico, también los productos que llevaron. Si tú quieres ver más avanzado, dale clic aquí al pedido y nos va a aparecer ya la vista más avanzada. Acá nos aparece lo que es la fecha, el estado. Si tú quieres cambiar el estado, supongamos que ya te mandó el ticket de pago, simplemente aquí en estado le das clic, por ejemplo, en completar
completado. Quiere decir que ya el usuario pagó y ya quedó liquidado ese producto. Aquí en la parte de abajo nos aparecen los productos y también acá el cupón que se aplicó en dado caso que el usuario lo haya aplicado. También tú puedes añadir productos. Acá dice añadir productos, es decir, si el usuario se le olvidó añadir algún producto y te dice, mira, ¿sabes qué? Quiero que me añadas porfa un producto extra que se me olvidó. Desde aquí lo puedes añadir. También aplicar un cupón en dado caso que tú lo quieras hacer con el usuario y hacer un reembolso, es decir, sabes que el usuario ya no quiso comprar o ya no quiso el producto por cualquier cosa, simplemente le das clic en reembolso y acá la cantidad que se va a reembolsar y listo, puedes hacer el reembolso manual. También desde este lado derecho vas a poder ver lo que son las notas del pedido, es decir, pendiente, lo que son los inventarios, el mantenimiento. Si tú aquí por ejemplo agregaste otra pieza, tú si quieres puedes agregar una nota. Por ejemplo, se agregaron nuevos productos y le das clic acá, nota privada o nota al cliente, dependiendo cuál quieras elegir, y le das clic en añadir. Esto es para llevar un registro de todos los cambios que se hagan con este pedido y no haya ningún problema, ¿no? Y también cada que se haga un pedido, el sistema te va a estar mandando un correo a ti como administrador y también al usuario. Así es como se vería lo que es el pedido. Gracias por tu pedido, viene toda la especificación de lo que se ha pedido, etcétera. Vamos a poner este pedido de acá, por ejemplo, en completado. Supongamos que ya quedó todo completado, le das clic en actualizar y ahí se actualizó el pedido. Si por ejemplo nos vamos acá a pedidos, vamos a estar viendo ya este pedido de hace 7 minutos en el estado completado, es decir que ya quedó listo, ya quedó liquidado. Así amigos es como tú puedes gestionar tus pedidos de forma fácil y sencilla. Recuerda siempre desde este apartado WooCommerce, en el submenú que dice pedidos, todos los pedidos que a ti te vayan haciendo, desde aquí lo vas a estar viendo, desde aquí los vas a estar gestionando. Y por último amigos, también otra parte interesante, acá abajo de pedidos tienes esto que dice clientes, es decir, si tú le das clic, acá te van a estar apareciendo todos los correos de todas las personas que han comprado en tu tienda en línea. Aquí por ejemplo me aparece invitado porque el usuario no creó una cuenta y hizo un pedido. Pero por ejemplo tenemos este correo acá que sería pues el correo con el cual el usuario hizo el pedido, y aquí por ejemplo si a ti te compran 100 personas, aquí vas a estar viendo 100 correos electrónicos, y esto también te puede ayudar en dado caso que tú quieras crear una base de datos de correos electrónicos y después quieras mandar promociones a las personas por medio de correo. Está también bastante interesante porque digamos que aquí ya el sistema te genera lo que es la base de datos de todos los correos y desde aquí los puedes descargar. En este botoncito de descargar los descargas en Excel y ya los puedes meter pues a algún sistema de email marketing para hacer promociones más exclusivas. Entonces también viene bien que sepas esta parte porque está bastante interesante tener todos los correos electrónicos de tus clientes para hacer lo que es el email marketing. Ahora amigos, vamos a ver una parte bastante interesante que es la personalización de los correos electrónicos, porque por defecto WooCommerce va a estar enviando correos, por ejemplo, cada que se haga un pedido, cada que se cancela un pedido, te lo va a enviar a ti tanto como al usuario que te ha comprado. Pero por defecto, supongamos por ejemplo el logo de WooCommerce, por defecto va a aparecer allí. Los colores también tienen colores por defecto. Entonces todo esto lo podemos cambiar y adaptarlo a nuestra marca o empresa para que cuando le llegue al usuario un correo, pues digamos que ya sea con el logo de tu empresa, etcétera. Para hacer esto nos vamos a ayudar de un plugin y vamos a instalarlo hasta acá, hasta la parte de abajo. Recuerda que nos vamos a plugins y acá en el apartado de plugins amigos, aquí está un poquito tardando en cargar. Vamos a darle clic a añadir nuevo plugin y de nuestro lado derecho vamos acá donde dice buscar plugins, vamos a escribir lo siguiente como lo ves en pantalla, Gmail, y vamos a esperar a que cargue y vamos a instalar este de aquí que está en color amarillo. Vamos a darle clic a instalar ahora. Ahí se está instalando, esperamos un ratito amigos, ahorita que se instale, instalado, y vamos a dar clic en activar amigos. Ahí como puedes ver ya se activó y ahorita vamos a estar refrescando esta parte. Se activó y date cuenta como acá nos agrega lo que es un menú. Ahorita te lo voy a enseñar. Nos agrega este menú amigos que es propio de plugin. Desde aquí vamos a poder gestionar
todo lo relacionado al tema de WooCommerce, los correos electrónicos. Vamos a darle clic y desde este apartado, amigos, tan fácil y tan sencillo, por ejemplo, desde el apartado de la izquierda, tú vas a poder agregar cosas aquí a tu correo electrónico. Si quieres agregar tu logo, si quieres agregar tus redes sociales, lo que tú quieras puedes agregarlo desde este apartado de la izquierda. Ahora también tú puedes modificar desde acá arriba los correos electrónicos que el sistema ya tiene por defecto. Por ejemplo, aquí estamos viendo el de nuevo pedido. Cuando el usuario llega a un pedido, le manda este correo electrónico, que es el que ya vimos. Como puedes ver, tiene un logo por defecto. Eso también lo puedes cambiar. Aquí, amigos, si le damos clic, podemos escoger, por ejemplo, quieres modificar el de pedido cancelado, solamente le das clic y acá te aparece para que lo puedas modificar y adaptarlo a tu marca, a tu empresa. Pedido fallido, pedido a la espera, todos los puedes modificar de forma fácil y sencilla. Vamos a modificar este de nuevo pedido. Por ejemplo, el logo, si tú lo quieres modificar, dale clic y acá nos aparece la imagen por defecto. Clic en cambiar imagen, elegimos por ejemplo esta y como puedes ver ya va a aparecer con tu logo. Por ejemplo, nuevo pedido, este colorcito morado, le damos clic, acá nos dice color de fondo y vamos a seleccionar por ejemplo un colorcito, supongamos naranja, por ejemplo, que no sea que sea naranja, por ejemplo así, y ya se cambia lo que es el color. Nuevo pedido podemos dejar como está. Aquí viene esto en inglés, tú también lo puedes modificar para que se vea en español acá en la parte de abajo, y todo, amigos, tú lo puedes modificar. Por ejemplo, supongamos que tú quieres agregar acá redes sociales. Acá tenemos redes sociales, la de clic acá, se te agrega aquí. Quieres agregar un texto, también lo podemos agregar acá. Incluso aquí le podemos borrar, por ejemplo, lo que es este párrafo de acá. Se lo borramos, amigos. Solamente nos quedamos con este título y aquí le podemos poner redes sociales, por ejemplo. Ahí ya tenemos redes sociales y aquí tú ya puedes modificar los logos, las redes sociales de tu empresa, de tu marca, etcétera. Entonces, así es como tú modificas un correo, amigos. Está bastante interesante porque ya da más personalización. Imagínate, por ejemplo, que a un usuario le llega un correo pero con el logo de WooCommerce, como que el usuario va a decir, bueno, pero si la empresa no se llama WooCommerce. Entonces, por eso es importante modificar todos los correos electrónicos y desde este plugin lo puedes modificar de forma muy fácil y muy sencilla. Recuerda que cuando ya termines, dale clic acá arriba a guardar y también esto tiene que estar activado, de lo contrario pues no se va a mostrar. Habilítalo y listo. Ya con esto, amigos, puedes modificar los correos electrónicos. Espero que te tomes el tiempo necesario para poder hacerlo. Ahora, amigos, también un punto muy importante es la configuración de un correo electrónico. Si por ejemplo a ti no te llegan los correos electrónicos, tienes un detalle con esta parte. Vamos acá, vamos a salirnos acá de este plugin, vamos a darle clic a volver al panel y vamos a instalar un plugin que nos permite poder configurar un correo electrónico. Para hacer esto, recuerda, es lo mismo, vamos acá a plugins y vamos a instalar el siguiente plugin. Vas a escribir acá en el buscador SMTP, como lo ves en pantalla, y vamos a estar instalando este de aquí, este plugin de aquí. Vamos a darle clic a instalar ahora y esto nos va a permitir poder configurar un correo electrónico de forma fácil y sencilla. Entonces ahí nos aparece instalado, activar, nos manda como a este asistente. Vamos a darle clic a empecemos, elegir el servidor SMTP. Recuerda que si tú tienes Hostinger o cualquier otro Hostinger, cuando tú creas un correo electrónico te dan toda la configuración para que tú solamente lo copies y lo pegues. Acá yo te recomiendo elegir otro SMTP, dale clic en guardar y continuar y acá vas a escribir el servidor, el cifrado, el puerto. Vamos a ver el ejemplo real, amigos. Por ejemplo, yo que tengo Hostinger, si nos vamos al menú principal de Hostinger, acá tenemos de nuestro lado izquierdo todo el menú y tenemos el apartado que dice emails y acá tienes dos opciones: configurar servicio de email gratis o puedas comprar lo que es un correo electrónico de negocios. Ahora, mi recomendación para ti es que si tu tienda en línea, digamos que vas en serio con tu tienda en línea, yo te recomiendo comprar un correo electrónico de negocios, ya que es muy barato y te va a permitir pues personalizar eso mismo, tu correo electrónico. Ahora, si estás haciendo pruebas, te recomiendo la verdad pues configurar un servicio de email gratis. Acá le damos clic de configurar y nos aparece que lo vinculemos. Vamos a darle clic en confirmar y mira que nos aparecen acá tres planes y dale clic acá en este que dice Hostinger Free, seleccionar y aquí nos dice que creemos nuestra primera cuenta de email y aquí voy a crear esta, amigos. Sería nombre de usuario, tu correo electrónico, la contraseña que tú le asignaste,
Nombre del remitente, pues aquí pone el nombre de tu negocio. Y acá correo electrónico de remitente, vamos a volverle a poner de nuevo el correo que hemos creado. Y ahí está listo, amigos. Así es como configuras tú el correo en dado caso que tengas problemas con el correo electrónico. Y acá dale clic en guardar y continuar. Ahí, como puedes ver, está cargando. Y acá nos dice las características. Vamos a darle clic abajo, guardar y continuar, amigos. Y acá en Hostinger vamos a darle clic en completar. Ahí igual va a estar cargando y listo, amigos. Como puedes ver, ya tenemos nuestro correo creado acá en Hostinger. Para gestionar esto de los correos, acá en menú principal tenemos lo que es emails y acá te van a estar apareciendo los correos que tienes creados. Tenemos solamente creado uno, que es hola@ambanashop.com. Desde aquí pues tú lo puedes administrar, amigos, para poder configurar lo que tú quieras, pero así es como se configura. Acá el sistema nos dice si queremos que ellos nos manden promociones. Vamos a darle clic a omitir este paso y de clave de licencia pues simplemente lo omites acá abajo y ahí está comprobando la configuración de servicio de envío. Y como puedes ver, amigos, acá ya nos dice enhorabuena, quiere decir que ya quedó configurado. Y hasta abajo dice enviar un correo electrónico de prueba, envíalo. Dale clic para que te asegures que está 100% funcional. Enviará, acá tenemos el correo. Vamos a darle clic enviar correo para ver si realmente se configuró de forma correcta, amigos. Entonces ahí dice que ya se envió. Ahora solamente tenemos que ir a nuestro correo y verificarlo. Y listo, amigos, efectivamente ya nos llegó el correo electrónico. Ya tenemos configurado nuestro correo. Esto es bastante importante porque hay muchas personas que no les llegan los correos electrónicos y tienen mucho detalle con el correo. Entonces así es como lo configuras. Quise indagar mucho en este tema ahorita porque realmente es un problema que tienen muchas personas. Entonces ya lo hicimos y ya lo configuramos en tiempo real. Espero que realmente te pueda servir para que ya no tengas detalle con los correos electrónicos. Y listo, amigos, por esta parte. También otro menú importante en WooCommerce es el apartado de análisis. Aquí vamos a poder ver pues el comportamiento de nuestra tienda en línea, cuántas ventas totales hemos tenido, ventas totales netas, es decir, la ganancia total de cada venta. Y recuerda que puedes acceder desde el menú de análisis, simplemente le das clic y aquí vas a ver como el resumen de todos los pedidos que hacen en tu tienda en línea. Acá, por ejemplo, están los pedidos, productos vendidos, variantes vendidas, el rango de fechas. Aquí, por ejemplo, tú puedes ver cuántos productos se han vendido, por ejemplo, este mes, el año anterior, cuáles son los productos que más se han vendido, es decir, los favoritos, por ejemplo, artículos vendidos de sudaderas, cuántos se vendieron, de gabardinas, cuántos se vendieron. Es bastante interesante porque recuerda que dependiendo las características de tu tienda en línea, si tú, por ejemplo, aquí ves que realmente las personas te compran más sudaderas, pues puedes mejorar esa parte, ¿no? Meter diseños nuevos de sudaderas, hacer promociones de sudaderas, etcétera. Todo va a depender de todas las analíticas que te dé el sistema. También puedes ver la analítica de los productos, es decir, cuáles son los productos más vendidos también en este mes. Digamos, mostrar todos los productos o un producto individual, hacer comparaciones de productos, cuáles se han vendido, cuáles no, título de producto, es decir, los productos que se han vendido, cuántos se han vendido. Por ejemplo, de hoodie textura se han vendido 2, las ventas netas, las categorías, las variaciones. Todo esto es bien importante, amigos, porque nos permite tomar decisiones. ¿Qué te recomiendo yo? Que crees tu tienda en línea, comiences a vender y en 15 días o máximo un mes vengas a este apartado de análisis para ver cuáles son los productos que más se han vendido, cuáles son los cupones que más se han utilizado, cuáles son incluso las visitas que han tenido, etcétera. Todo esto es bien importante. Igual acá el apartado de ingresos, todo lo que pues tu tienda en línea ha ganado hasta el día de hoy, también lo puedes filtrar. Los pedidos, cuántos pedidos se han generado hasta el día de hoy, en este mes, el año anterior, la última semana, el mes pasado, las variaciones, categorías, cupones, descuentos, inventario, absolutamente todo lo puedes ver desde aquí, desde el análisis, que en resumen te va a permitir mejorar tu tienda en línea en base a lo que el usuario compra, en base a lo que el usuario pues está pidiendo más en tu tienda en línea, es lo que tú vas a estar mejorando. Es bien importante el apartado de análisis.
como te comento, para ver todo lo relacionado pues a la analítica de los productos vendidos y de la tienda en general. Ahora amigos, algo que tiene que tener tu tienda en línea sí o sí es la política de privacidad, porque aquí explicas cómo tratas los datos utilizados en tu tienda en línea, así que esto es bien importante y yo te recomiendo buscar en Google generador de políticas de privacidad. Puedes utilizar incluso este de Shopify que dice generador de políticas gratuito. Simplemente dale clic y acá tenemos este menú donde aquí vas a agregar el nombre de tu empresa, correo electrónico, la dirección, código postal, el país, etcétera. Abajo añade la información de tu sitio web, pues ingresa tu página web y deja palomeada esta parte. Vas a darle clic acá enviar mi política de privacidad y pues acá nos dice buen trabajo, se generó tu política de términos del servicio, descargar ahora, dale clic y como puedes ver aquí ya nos generó la política. En este caso lo descarga en un archivo .pdf, pero todo esto simplemente lo podemos copiar y pegar de forma muy fácil y sencilla. Solamente vamos a copiar todo esto, vamos a copiarlo bien copiadito acá, vamos a darle clic acá en copiar y nos vamos a nuestra tienda en línea y acá en páginas vamos a darle clic y deberíamos de tener por ejemplo esta de política de privacidad. Entonces vamos a darle clic acá en editar amigos, nos va a aparecer cierta información como lo estás viendo acá en pantalla, pero esta información simplemente la podemos eliminar. Lo dejamos con este nombre o si quieres le puedes poner política de privacidad, la pegamos amigos y obviamente aquí pues tú lo tienes que comenzar a separar etcétera para que ya quede bien toda esta información. Aquí si quieres lo modificamos, política de privacidad le vamos a poner. Una vez que ya lo tengamos listo, pues simplemente vamos a darle clic acá en publicar, de nuevo en publicar y listo, ya se ha guardado. Vamos a regresar acá atrás y recuerda por ejemplo acá vamos a buscar política de privacidad. Mira que acá al lado nos dice página de política de privacidad, es decir que esta ya está asignada. En dado caso que tú hayas creado una nueva página, la tienes que asignar. ¿Cómo haces esto? Acá abajito en el apartado de ajustes en privacidad le das clic y acá tenemos que elegir la página. Como te comento, aquí ya está elegida por defecto y usar esta página. Debes de elegir la página que tú creaste y le das clic en usar esta página y listo amigos, ya está creada y ya está lista para usar. Y recuerda que también la puedes colocar en el pie de página o en el footer de tu sitio web, es decir acá en la parte de abajo. Para eso nos vamos acá a WooStore y acá donde dice WooBuilder y acá en este menú nos vamos acá donde dice Footer, le das clic en editar y ahorita lo vamos a estar agregando. Ahí se está cargando y como puedes ver acá lo podemos agregar incluso acá abajito. Puedes poner acá por ejemplo aviso, puedes poner acá aviso de privacidad y esto lo seleccionamos y agregamos lo que es un enlace y acá simplemente vamos a seleccionar la página política de privacidad y listo amigos, ya lo agregamos. Vamos a darle clic acá a guardar y ahorita ya se debería de ver. Vamos acá a actualizar y como puedes ver ya tenemos acá aviso de privacidad. El usuario le puede dar clic y puedes leer todo el aviso de privacidad. Esto es bien importante porque de forma legal tenemos que agregarlo a fuerza, súper importante. Así ya tienes lista tu página de aviso de privacidad. También amigos, otro documento que es importante que debas de tener en tu tienda en línea es lo que son los términos y condiciones. Entonces esto realmente es bien importante también por cualquier detalle que tú tengas en tu tienda en línea y yo te recomiendo igual generarlo de forma automática. Para esto puedes puedes escribir en Google generador de términos y condiciones de tienda nube por ejemplo. Ellos lo tienen completamente gratis, pero también hay muchísimos generadores gratis. Vamos a rellenar todos estos datos. Una vez que los rellenemos vamos a darle clic en generar términos, está cargando y acá como puedes ver ya nos dicen que los términos están listos. Yo te recomiendo la verdad leerlos, es bien importante. Ahora lo que debemos hacer es copiar toda esta información y acá en nuestra página vámonos a crear una nueva página. Acá en páginas vas a darle clic en añadir nueva página y aquí el nombre vas a escribirle términos y condiciones y vamos a pegar todo lo que es la política. Entonces es importante que pues acá le puedas dar cierto formato, si no está separado lo separes, etcétera, para que se vea mucho mejor. Listo, vamos a darle clic acá en publicar, de nuevo en publicar y ya está listo. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a WooCommerce que esta sería la página de términos y condiciones. ¿Cómo hacemos esto? Acá en el menú de WooCommerce le damos clic amigos
y en el apartado de ajustes vamos a darle clic, tenemos este menú de acá y nos vamos hasta el último que dice avanzado, y acá en avanzado tenemos instalación de páginas y tenemos términos y condiciones, y acá vamos a buscar la página que hemos creado. Ahí, como puedes ver, tenemos términos y condiciones, la seleccionamos y listo. Hasta abajo guardamos y listo, amigos. Ya con esto prácticamente ya tenemos creada la página y configurada. También algo muy importante es la creación de cuentas acá en tu tienda en línea. Por ejemplo, aquí estoy accediendo en modo incógnito, como si yo fuera un cliente nuevo que quiere comprar en tu tienda en línea. Entonces aquí, si yo me voy a mi cuenta, como puedes ver, aparece acceder, es decir, para las personas que ya tengan una cuenta creada aquí en tu tienda en línea. Entonces vamos a activar esto para que también las nuevas personas puedan crearse una cuenta y desde allí puedan gestionar todo. Para esto, amigos, nos vamos acá al menú de WooCommerce en ajustes. Al lado de pagos tienes esto que dice cuentas y privacidad. Aquí donde dice finalizar compra, esto déjalo como está. En creación de cuenta permite a los clientes crear una cuenta, es decir, durante el pago los clientes pueden crear una cuenta antes de hacer su pedido. Vamos a seleccionar estas dos por si las personas quieren hacerlo y vamos a darle clic en guardar. Y ahorita vamos a ver cómo se ven estos cambios, amigos. Ahí vamos a actualizar y como puedes ver, ya si el usuario le da clic en mi cuenta, se puede registrar y crearse una cuenta por si él decide comprar más tarde o otro día, lo puede hacer sin ningún problema. También, por ejemplo, acá yo tengo un pedido, si el usuario hace un pedido también tiene la posibilidad de seleccionar aquí crear una cuenta y el sistema le pide una contraseña para crear su cuenta y ya haga su pago. Cuando haga su pago ya va a tener su cuenta creada en el sistema para que él pueda gestionar absolutamente todo. También, amigos, tenemos esto, opciones de creación de cuenta, enviar enlace de configuración de contraseña. También actívalo para que las personas les llegue un correo y también puedan configurar lo que es su contraseña. Y listo, yo creo que con estas tres ya es más que suficiente. Solamente darle clic a guardar cambios y listo, amigos. De esta forma ya las personas van a poder tener su cuenta y van a poder gestionar todos sus pedidos. Ahorita vamos a estar haciendo el ejemplo con este pedido que tengo aquí. Vamos a darle clic a realizar el pedido y listo, ya hice mi pedido y acá me debió de crear ya la cuenta. Vamos a darle clic donde dice mi cuenta y como puedes ver ya me dice Susana Pérez y aquí pues el usuario ya tiene su propia cuenta. Acá le aparece el escritorio, los pedidos, descargas. Aquí aparece como en un color grisecito porque todavía su pedido no se ha completado, pero en cuanto ya se complete pues ya esto le va a aparecer normal, ¿no? Quiere decir que ya tiene habilitado todo. De esta manera también las personas pueden incluso acá agregar su foto de perfil, etcétera, para darle mucha más confianza a los clientes. Y bueno, amigos, ahora sí viene este último capítulo donde prácticamente he dejado lo mejor para el final y es que te voy a estar explicando las funcionalidades más avanzadas que tiene este plugin que hemos instalado que se llama WooStore, el cual prácticamente va a potenciar tu tienda en línea y vamos a estar viendo las diferentes funciones, así que por favor pon muchísima atención. Si tú quieres que tu tienda en línea se pueda diferenciar de las demás que hay en el mercado, debes de ver todo este capítulo completo, confía en mí, en donde prácticamente pues vamos a estar explicándote todo lo que necesitas saber acerca de este sistema. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos acá, amigos, y lo que te va a estar agregando este sistema, recuerda que aquí, por ejemplo, para acceder al sistema, acá de tu lado izquierdo tienes WooStore, le das clic y aquí todo este menú es el menú de la navegación del sistema y aquí podemos ver todo lo que podemos activar con este sistema. Te voy a estar explicando uno por uno. Tenemos WooBuilder. Esto, amigos, es este apartado que está acá en la parte de arriba donde nosotros podemos agregar diseños. Ya lo hemos visto. Y Template Kits. Aquí nosotros podemos generar plantillas, blogs, pues prácticamente son bloques que nos agrega el sistema para construir nuestra tienda en línea. Y ajustes, van a ser pequeños ajustes, pero realmente no es tan relevante. Entonces de WooBuilder ya lo hemos visto, ya está listo. Lista de deseos, amigos, ahorita te lo voy a explicar, que va a estar ligado con este que está abajo,
que se llama comparación de productos. Estos ya nos viene activado por defecto, comparación de productos, lista de deseos y también este de vista rápida. Estos ya vienen activados y esto también de las letras ya vienen activados, y te voy a explicar cómo es que funcionan. Bueno, la funcionalidad que agrega esto es que aquí en el producto podemos ver, si nos posicionamos, vemos tres botoncitos, este corazoncito, estas flechitas que son comparación y este ojito. Lo primero es este ojito, que es una vista rápida, es decir, si el usuario no quiere dar clic, por ejemplo, si el usuario quisiera ver la información de este producto, le tendría que dar clic y aquí vendría a ver toda la información. Si el usuario solamente quiere ver un resumen de ese producto en específico, solamente le da clic en este ojito y ya de forma bien rápida puede ver un resumen de ese producto, la descripción, el precio, cuánto hay disponible e incluso lo puede comprar. Esto es bastante significativo para las personas que quieren ir a ver un resumen muy rápido de todo lo que se vende en la tienda en línea. Esta funcionalidad está bastante bien. Después tenemos el del corazoncito, que esto es una lista de deseo, es decir, las personas, supongamos que la persona dice, me gusta este producto pero lo quiero ver más tarde, le da clic en el corazoncito y se agrega a una lista de deseo. Oye, este producto me gusta, bueno, le doy clic para verlo más tarde. Y si la persona quiere ver ya los productos que tiene en su lista de deseo para elegir cuáles quiere ahora sí ya comprar, pues simplemente le da clic acá y como puedes ver ahí se está cargando todo lo que esa persona agregó a su lista de deseo, y desde aquí ya puede decidir, oye, ¿sabes qué? Pues ya decidí que este sí me gusta, pues lo añado al carrito. Oye, este no me gusta, pues simplemente lo tacho y lo elimino de mi lista, ¿no? Oye, que este sí lo quiero, pues añadir al carrito, este no lo quiero, lo tacho. Entonces es también una gran herramienta que nos sirve al usuario para poder agregar lo que le gusta y lo que no le gusta. Ahora también tenemos este apartado de las rayitas que te dije, de las flechitas de comparar. Por ejemplo, si la persona quiere comparar este producto con para ver las principales diferencias, esto nos puede servir para equipos de electrónica, si manejamos 2 modelos o 3 modelos, por ejemplo, le da clic aquí, comparar, nos va a aparecer esta parte y aquí puede comparar incluso con un tercero, le da clic en agregar, por ejemplo y ya se hace la comparación de forma automática. Entonces también esto es bastante importante, quizás aquí no sea tan relevante porque es una tienda de ropa, pero te digo, si vendes por ejemplo electrónicos, a veces hay varios modelos y el usuario quiere ver la diferencia, pues aquí sí te va a servir el apartado de comparar productos. Así es también como lo tiene Amazon y es que funciona bastante bien. Vamos viendo todas estas funcionalidades muy avanzadas que agrega este sistema. Ahora recuerda que esto también tú lo puedes desactivar. Si no lo quieres, pues simplemente acá lo desactivas, no hay ningún detalle, le das clic y ya se desactiva. Ahí tú vas a elegir cuáles quieres activos y cuáles quieres desactivar. Ahora amigos, esto sería por la parte de estas tres características, y también tenemos esto de Custom Form, es decir, esto nos va a permitir agregar letras. Por ejemplo, si tú quieres cambiar la letra de cierto bloque que tú quieras agregar, lo puedes cambiar. Esto lo puedes gestionar desde este menú a tu izquierda. Acá abajito, como puedes ver, dice Custom Form, le das clic y desde aquí tú puedes gestionarlo. Si te soy muy sincero, esta funcionalidad no la veo tan relevante porque muchas veces ya utilizamos temas predefinidos como por ejemplo Blocksy, Astra, etcétera. Entonces no lo veo tan importante, más sin embargo tú lo puedes utilizar. Aquí puedes agregar una letra muy específica para lo que tú quieras modificar, pero en mi caso yo no lo utilizo. Vamos a darle de nuevo clic acá en Google Store para ir de nuevo al menú donde están todas las funcionalidades. Después tenemos de guardar plantillas. Esto lo que nos va a permitir es crear una plantilla y después guardarla y que la podamos utilizar por medio de un código corto. Es decir, si tú quieres crear cierta plantilla, por ejemplo de mi equipo o de cualquier plantilla que tú quieras crear, lo puedes hacer y después guardarla e utilizarla. Vamos a hacer el ejemplo muy rápido. Vamos a activarlo acá. En cuanto lo activamos nos manda a esta ventana de acá, que también tú puedes acceder desde el menú de la izquierda donde dice plantillas guardadas, y acá dale clic en añadir nueva plantilla, te va a mandar a esta página y aquí tú puedes escribir cualquier nombre que le quieras dar a la plantilla, por ejemplo, y aquí nosotros ya podemos comenzar a diseñar y elegir cualquier bloque. Por ejemplo, vamos a elegir un bloque acá de ejemplo, vamos a seleccionar, supongamos este bloque de
acá, vámonos acá en la parte de arriba y vamos a elegir, por ejemplo, supongamos estos bloques de acá. Vamos a darle clic acá en importar. Ahí, como puedes ver, nos da esta estructura y vamos a escribirle aquí, esta es la estructura 1, vamos a escribir. Ahí escribimos, esta es una plantilla y simplemente le damos clic en publicar, de nuevo publicar para que se guarde y listo, ya la hemos guardado. Y si tú quieres ver esta plantilla para que la puedas utilizar, también vamos a ver dónde se guardó. Vámonos de nuevo a nuestro panel de administración y nos vamos a WooStore en plantillas guardadas. Como puedes ver acá nos aparece el título, estructura 1, y nos aparece esto que es bien importante, shortcut. Y aquí nosotros, si queremos utilizarla, podemos, por ejemplo, copiar este shortcut y agregarlo a una página. Supongamos que yo quiero crear una página. Vámonos acá a páginas. Vamos a crear una nueva página de cualquier cosa. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, página de prueba, por ejemplo. Vamos a ponerle acá y yo ya creé una plantilla. Entonces lo único que yo tengo que hacer es agregar acá el shortcut. Mira cómo ya ahí lo pegué y simplemente ahorita le doy en publicar, de nuevo publicar, y cuando yo vea, amigos, lo que es la página, vamos a darle clic acá en ver la página, ya se me va a ver prácticamente la plantilla que yo creé. Entonces, como puedes ver acá nos dice esta es una plantilla y date cuenta cómo ya se carga toda la estructura que hemos guardado anteriormente. Esto nos va a servir mucho para crear estructuras ya listas que nosotros mismos hagamos, y en lugar de volver a crearlas desde cero, aquí simplemente las agregamos con el shortcut. Si tú lo quieres editar, como puedes ver, solamente vas a ver reflejado el shortcut, no vas a ver reflejado la plantilla, porque recuerda que la plantilla la puedes incluso editar desde el apartado que ya vimos de WooStore. Entonces así es como tú puedes agregar estos shortcuts y tú puedes crear estas plantillas, amigos, de ejemplos. Vámonos de nuevo acá al apartado de WooStore y vámonos acá a plantillas guardadas, y aquí tú puedes crear las plantillas que tú quieras e incluso acá las puedes eliminar si ya no las utilizas. Así es como funciona, amigos, este apartado de plantillas. Como pudiste ver, es bastante interesante. Ahora vamos a estar viendo de variaciones, amigos, y lo que va a estar haciendo es que por ejemplo, si hay ciertas tallas y las tallas tienen diferentes colores, si lo activamos, esos colores se van a estar viendo, digamos, de forma más bonita, para darle un diseño mucho más profesional. Entonces, para activarlo, dale clic acá en activar. Prácticamente se va a ver así, amigos. Cuando tengamos productos que tengan colores a elegir, en lugar de que se vea el texto con el color, lo vas a ver con estos circulitos que va a representar el color. Entonces esto es lo que hace esa funcionalidad, para que no se vea, digamos, con la letra, sino ya con el color y en círculos. Es bastante interesante, ya que pues da un aspecto mucho mejor para el momento de que el usuario haga la compra. Listo por el tema de las variaciones, y tenemos prácticamente estos 6 listos. Ahora vamos a ver esto de booster. Esto de booster es decir que nos agrega funcionalidades para que el usuario quiera comprar más, o también para que el usuario pueda tomar una decisión un poquito más rápida a la hora de querer comprar cierto producto. Entonces son como estrategias de marketing que utilizan muchas páginas web al momento de aumentar las ventas en nuestra tienda en línea. Así que es un punto muy importante, así que pon muchísima atención. Vamos a estar viendo la primera, que son las notificaciones. Vamos a darle clic acá en activar, y esto lo que va a hacer es que cuando el usuario esté viendo lo que es el catálogo de producto, le va a estar agregando una pequeña notificación acá en esta parte de abajo, y esta notificación va a decir, por ejemplo, el usuario tal ha comprado tal cosa, el usuario tal compró este software, el usuario tal compró esta camisa, por ejemplo. Esto agrega como ese sentido de urgencia para que las personas digan, oye, mira, se está vendiendo este producto y yo lo quiero comprar antes de que se acabe, me gustaría comprarlo. Para hacer esto, amigos, necesitamos también instalar un plugin. Vámonos acá en plugins, y este plugin es para generar pedidos automáticos acá en WooCommerce. Estos pedidos, en lugar de que lo generemos nosotros de forma manual, el plugin lo va a estar generando por nosotros para hacer las pruebas. Aquí donde dice buscar plugin, vas a poner esto, generar random orders para WooCommerce, y acá vamos a instalar que está aquí. Asegúrate que diga por WP-SOM. Vamos a darle clic en instalar, vamos a esperar a que se instale, amigos, y ahorita le damos clic en activar. Ahí ya se activó, y ahorita vamos a ver lo que es la configuración. Cuando este plugin se instala, vámonos al apartado que dice WooCommerce,
y acá nos ha creado un nuevo menú. Abajo de clientes dice random órdenes, vamos a darle clic y desde aquí, amigos, podemos crear de forma rápida las órdenes ficticias. Entonces por defecto vienen 100, para mí son demasiadas, vamos a ponerle solamente por ejemplo 15 órdenes y lo demás lo dejamos como está. Vamos a darle clic a generar y ahí solamente tenemos que esperar para que nos genere los pedidos. Y listo, amigos, una vez que ya generamos los pedidos, vámonos aquí a la página principal y ahorita nos debe de aparecer notificaciones. Como puedes ver, ahí nos aparecen ya las notificaciones. Como te comento, está bastante chévere porque esto como que el usuario dice, oye, están comprando, pero yo no estoy comprando, no, yo quiero comprar. Entonces aquí ya aparecen las notificaciones. Esto tú lo puedes modificar, el color, que no aparezca en inglés, lo podemos modificar y ahorita te lo voy a estar enseñando cómo lo puedes hacer. Recuerda que nos vamos al menú de WordStore y acá en la parte de abajo notificaciones y vamos a darle clic a esta ruedita para modificar. Entonces aquí es la posición derecha izquierda, yo la dejo por defecto. El nombre, es decir, solamente va a mostrar el nombre o va a mostrar el nombre completo o solamente username. Entonces yo te recomiendo dejarlo como está, que solamente muestre lo que es el nombre. Esto es el número reciente de órdenes que va a mostrar. Por defecto está en 10, yo te recomiendo dejarlo así. También en imagen del producto, si la va a mostrar o no, igual te recomiendo dejarla así. El tiempo o en el horario en el cual se compró, igual si quieres lo puedes dejar activo o desactivado. También acá lo que va a aparecer en el texto, esto está en inglés, pero lo podemos poner por ejemplo en español, que diga compró hace 5 horas, hace 5 minutos, por ejemplo. Igual lo podemos poner en español y acá cuántos segundos quieres esperar para que aparezca la otra notificación. Por defecto vienen 5 segundos. ¿Cuántos segundos permanece la notificación? Por defecto vienen 5. Yo te recomiendo también dejarlo como está. Vamos a darle clic a guardar cambios y vamos a ver qué tal se ve ahora la tienda en línea ya en español. Recuerda que todo lo podemos modificar. Ahorita vamos a esperar un ratito para que comience a aparecer. Como puedes ver, ahí dice Susana Juárez, compró, just purchase, compró. Esto igual lo podemos cambiar y aparece producto hace 8 horas atrás o hace 8 horas. Entonces ya lo podemos modificar al gusto de cada quien. Vamos de nuevo acá a las notificaciones y podemos modificar lo que es el diseño. El diseño lo puedes modificar acá, ajustes, arribita dice diseño y aquí puedes modificar prácticamente si quieres que aparezca con un color de fondo en lugar de blanco o negro, rojo, lo que tú quieras, lo quieres hacer más grande, la imagen, etcétera. Desde aquí lo puedes modificar. Aquí por ejemplo el texto se me pasó modificar, lo vamos a poner por ejemplo acaba de comprar, por ejemplo. Vamos a darle clic en guardar y vamos a actualizar, amigos, para ver qué tal se va viendo. Entonces ahorita, como puedes ver, dice Susan Pérez acaba de comprar, aparece el nombre del producto hace 8 horas atrás. Entonces date cuenta cómo todo va agarrando mucho mejor estructura y créanme que con esto las personas van a ser un poquito más curiosas, como diciendo, oye, mira, ya está vendiendo, yo también quiero comprar. Entonces es un buen booster, como le llaman ellos, para aumentar lo que son las compras en tu tienda en línea. Entonces ahí tienes esta parte, amigos. Recuerda que esto lo creamos con pedidos ficticios, pero tú también lo puedes crear con pedidos que realmente te han hecho, o sea, eso no hay ningún problema. Ahorita lo creé ficticio para el ejemplo de este video. Ahora, amigos, tenemos esta otra funcionalidad de nombre tu precio. Aquí esta no se utiliza mucho porque esto lo que hace es que el usuario puede como que agregar un precio y tú puedes aceptarlo o no. Entonces la verdad ese no se usa bastante. También tenemos que los productos que no tengan precio el usuario pueda solicitar que le den el precio. Siéndote sincero, tampoco lo utilizo mucho. De bad order quiere decir, por ejemplo, si un producto ya se agotó, el usuario lo puede pedir, obviamente sabiendo que ese producto ya está agotado, pero lo puede pedir el usuario. Sí se pudiera utilizar, va a depender de cada quien. Vamos a activarlo, amigos, y aquí en esta ruedita lo podemos configurar. Entonces aquí por ejemplo puedes configurar el texto que se va a estar mostrando, el texto para cuando las personas lo quieran agregar al carrito y la visibilidad del mensaje. Vamos a dejarlo como está para enseñarte cómo se vería con un producto que ya está agotado y nos tenemos que ir a un producto. El producto que yo escogí es este que ves en pantalla, abrigo de piel color café. Supongamos que ya el inventario se acabó, nos tenemos que ir a datos de producto, en inventario, supongamos que aquí la cantidad es 0
pero y abajito nos agrega esta tablita, cantidad disponible, es decir, la cantidad disponible que va a haber. Vamos a ponerle por ejemplo 250 y la fecha en la que esa cantidad va a estar disponible. Aquí le podemos poner que el 25 de diciembre van a haber ya 250 piezas y que tú las puedes ordenar. Aquí vamos a ponerle ordena ahora, por ejemplo. Ahí le puse más piezas en camino. Entonces vamos a darle clic a actualizar y vamos a ver qué tal se ve. Acá enlace permanente, vamos a ver cómo se ve. Y así es como quedó, amigos. Le cambié lo que es el texto, le puse disponible pronto y aquí aparece la fecha que nosotros hayamos agregado. Recuerda que esta fecha es cuando el inventario vaya a estar disponible y le estoy diciendo que van a llegar 250 piezas a $45 y acá está el botón. Igual le cambié lo que es el texto, le puse mejor ordenar ahora y ya el usuario puede comprar teniendo la seguridad de que su pedido se va a estar procesando en estas fechas, que es cuando llegaría el inventario. Y bueno, vamos a ver otra de las características que tiene este sistema. Vamos a ver este de Bad Orden, ya lo vimos. Vamos a ver este de preorden. Este de preorden está bastante interesante, amigos, porque supongamos que tú vas a lanzar un nuevo producto. Pudiera ser, por ejemplo, me lo estoy inventando, una nueva camisa, por ejemplo, y quieres lanzarla que las personas lo compren en preventa. Es decir, por ejemplo, si las personas lo compran en preventa, tendrán acceso a comprarlo con un descuento. En lugar de pagar 150 que vale el producto, pagarían $100. Entonces es bastante interesante para aumentar también el porcentaje de tus ventas y que las personas lo puedan comprar en preorden o preventa. Entonces simplemente lo activamos. Aquí tenemos este círculo de configuraciones, le damos clic y acá pues simplemente que esto esté activado, que esto esté desactivado, muy importante. Y aquí tú puedes poner todo esto en español como yo lo tengo ahora, que ahorita vas a estar viendo cómo se ve en tiempo real. Entonces ponlo en español como lo ves acá y le das clic en guardar. Y ahora, amigos, yo te recomiendo para probar esto pues crear un nuevo producto. Vámonos acá en productos y vamos a crear un nuevo producto. En este caso acá yo ya lo tengo creado. Para hacer este proceso más rápido le puse playera verde. Descripción la verdad no le agregué. Y datos de producto, que aquí viene lo más importante. El precio normal le puedes poner 200, precio rebajado 100, como tú quieras, pero donde vamos a estar haciendo la configuración es acá abajito en preorden, que es un menú que te agrega el sistema. Y recuerda que tiene que estar seleccionado arriba, porque si no te va a aparecer este mensaje y tienes que seleccionar arriba que es preorden. Y aquí la cantidad disponible que va a estar habiendo, es decir, el inventario, le puse 250. ¿Cuándo va a estar habilitado este inventario para que se pueda comprar? Pues aquí tú puedes seleccionar la fecha dándole clic acá, y también de tu lado derecho puedes escoger el contador, si va a terminar en la noche o a qué hora va a terminar exactamente. Igual este mensaje aquí le puedes poner por ejemplo lanzamiento, lo que tú quieras. También este otro mensaje yo le puse llega pronto, y aquí vas a activar esto para que cuando el producto salga pues ya simplemente se liste como un producto normal a precio normal. También acá donde dice los descuentos te va a aparecer así, dale clic. Si tú quieres poner un descuento, ya sea porcentaje o un descuento fijo, lo puedes hacer. Por ejemplo, el porcentaje, supongamos si lo compras con descuento, te va a salir por ejemplo un 40% de descuento, supongamos. Así es como va a quedar. Simplemente dale clic acá en actualizar, amigos, y ya podemos ir a ver el producto acá. Vamos a darle clic al enlace permanente y mira cómo se vería. Como puedes darte cuenta, la verdad es que tiene un diseño bastante profesional, y de $200 que vale el producto originalmente, solamente el usuario va a pagar 120 si lo compra en preorden. Y acá nos está diciendo el lanzamiento, cuándo va a ser la fecha y que se van a lanzar 250 piezas, y pues acá nos cuenta los días, ¿no? Que faltan 15 días. Como puedes ver, es una gran estrategia para que pues el usuario pueda comprar en preorden, y acá pues el usuario puede darle clic al botón de preordenar
para que lo pueda comprar a un precio más reducido. Sinceramente es una gran estrategia de venta, muchas empresas grandes lo utilizan para comenzar, digamos, a vender y comenzar a generar capital. Continuamos con otra característica que me parece bastante interesante y está acá en la parte de abajo que dice Stock Progress Bar, es decir, una barra de progreso del stock. Esto está muy interesante porque generalmente generamos lo que es el FOMO en el usuario, es decir, por ejemplo, cuando cierto producto ya se va acabando, el usuario dice, oye, ya este producto se está acabando, me interesaría comprarlo porque si no, otra persona lo va a comprar y ya yo no lo voy a poder comprar. Igual lo vamos a activar. Aquí tienes esta manejita de configuraciones. Te recomiendo poner las configuraciones que ves aquí, vendidas, solo quedan. También si tú quieres cambiar lo puedes hacer sin ningún problema y dale clic abajo en guardar cambios. Ahora vámonos a un producto, amigos. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo producto o cualquier producto. Por ejemplo, este de pantalón azul, vamos a editarlo. Recuerda que esto está basado aquí en donde dice datos del producto, solamente acá donde dice inventario. Recuerda que tenemos que activar la gestión de inventario y la cantidad de inventario. Estos dos parámetros los tenemos que activar para que se pueda mostrar el apartado del inventario. Entonces vámonos acá y como puedes ver, esto es lo que nos activa el sistema. Es decir, vendidas, ya se han vendido 8 piezas y solo quedan 2. Entonces, como te comento, esto genera un FOMO en las personas para que puedan comprar más. Y así, por ejemplo, cualquier producto en tu tienda en línea va a aparecer. Por ejemplo, esta sudadera, si le das clic, ahí ya nos aparece lo que es la raya del inventario, ¿no? Entonces está excelente, como te comento, para aumentar nuestras ventas. La verdad es que esta característica es una de mis favoritas y que también la utilizo en mis tiendas en línea. Ahora, amigos, ya terminamos con este apartado de aquí. Vámonos a estos de acá abajo, checkout y cart, y la verdad que me gusta mucho este de el tiempo del carrito reservado. Aquí lo que vamos a estar haciendo pues es como que jugar, ¿no?, con las emociones del cliente para que el cliente pues pueda completar su pedido. Muchas veces cuando hacemos una compra, como que a veces hay personas que el carrito lo dejan lleno y nunca lo pagan, nunca proceden a pagar y así luego cierran la pestaña y ya no les interesa. Entonces esto es básicamente para eso, para generar ese FOMO en las personas y puedan completar la compra mucho más rápida. Aquí simplemente actívalo así como lo ves, tienes este icono igual y acá lo puedes modificar. Yo te recomiendo también agregar todo esto acá en español porque te va a aparecer en inglés y una vez que lo agregues dale clic en guardar cambios. Y ahora, ¿cómo funciona esta parte? Vámonos acá a la tienda. Supongamos que la persona hace cierto pedido, ¿no? Cierto pedido, entonces por ejemplo cuando ya vaya a ver el carrito, mira, le va a estar apareciendo esto que ves acá. Un artículo de su carrito tiene alta demanda, completa tu pedido antes de 10 minutos, por ejemplo, o el tiempo que tú le quieras poner. Esto hace que el usuario diga, wow, oye, si yo no compro este producto, pues otra persona me lo va a ganar, entonces yo lo quiero, y el usuario se apura, entre comillas, a comprar el producto. Entonces esto he visto que muchas páginas lo ponen y la verdad es que hasta a mí me ha pasado que compro en cierta página y me aparece esto y digo, oye, pues tengo que apurarme antes de que me ganen el producto, ¿no? Y pues aquí ya la persona haría lo que es el pedido antes de cierto tiempo. Igual podemos configurar qué es lo que va a pasar después de que el contador termine. Se puede vaciar lo que es el carrito. Tenemos todas esas opciones. Aquí por ejemplo dice qué vas a hacer después de que lo que es el contador expire. ¿Lo quieres esconder o simplemente vas a vaciar el carrito? La verdad es que yo recomiendo poner vaciar el carrito, para que pues la persona vea que es real, ¿no? 100% real. Entonces vaciar el carrito después de que termine el contador. 10 minutos se me hace que es muy poquito, entonces podría ponerle por ejemplo unos 30 minutos o 20 minutos. Yo creo que 20 minutos, 15 a 20 minutos se me hace lo mejor, ya que el usuario tiene un buen tiempo para poder pagar su pedido. Recuerda que también acá arriba puedes modificar todo el diseño y adaptarlo a tu marca o a tu empresa. Guardas los cambios y listo, ya está activado este timer de tu carrito. Ahora tenemos la otra funcionalidad que es de poner lo que es el botón de añadir al carrito fijo. ¿Cómo funciona esta parte? Por ejemplo, si el usuario está viendo un producto, supongamos que estoy viendo este producto y quiero yo leer la descripción más larga, las valoraciones, ver los otros productos. Entonces, como voy bajando, date cuenta que si yo quisiera agregar este producto al carrito, yo tendría que volver a subir
y darle clic a preordenar ahora, por ejemplo. Para eso está esa funcionalidad, para que el usuario ya no tenga que volver a subir, sino de forma rápida acá le aparezca el botón de añadir al carrito. Eso también aumenta las ventas porque el usuario bastante rápido ve el botón y dice, ah, sí, lo voy a añadir al carrito. Para activar esta funcionalidad, pues simplemente dale clic acá. Igual puedes configurarlo desde acá. Yo te recomiendo dejarlo como está y ver el ejemplo, y también acá tú puedes activarlo para productos variables, productos agrupados, productos de afiliado, etcétera. La verdad es que te recomendaría activar todos. Vamos a darle clic en guardar cambios. Igual recuerda que puedes modificar lo que es el diseño, y ahora sí vamos a actualizar para que tú veas cómo se ve esta parte. Entonces aquí vamos a bajar y mira que ahora ya nos aparece lo que es el botón de ordenar ahora, comprar ahora, en este caso preordenar porque es un producto que no está disponible. Entonces date cuenta cómo de forma rápida el usuario sí puede seguir viendo toda la información, pero ya lo va a poder ordenar de forma rápida acá abajo y ya no va a tener que subir. Créeme que eso, aunque no lo creas, aumenta el porcentaje de ventas porque se lo pones más fácil al usuario. Ahora la siguiente funcionalidad es esta, que puedes tú cambiar el texto. Aquí, como puedes ver, aparece añadir al carrito. Si tú quisieras cambiar que esto no diga añadir al carrito, sino que diga comprar ahora, ver ahora, etcétera, pues lo puedes cambiar de forma masiva para que aparezca en todos los productos. Tú lo puedes hacer desde este apartado. Aquí lo puedes activar y acá en configuración puedes escoger en dónde esté activo, si solamente en la página donde el cliente ve el producto o prácticamente en toda la tienda. Ya va a depender de cada persona. Haremos el ejemplo con solamente la página del producto. Acá también puedes escoger siendo un producto simple solamente, un producto agrupado, externo, etcétera. Vamos a agregar el ejemplo en español. Ahí le puse a comprar ahora. Vamos a guardar los cambios y vamos a actualizar. Y como puedes ver, ahora ya cambió. En lugar de decir añadir el carrito, dice comprar ahora. Así es como puedes cambiar esto. Realmente, como pudiste ver, es bastante simple. En mi caso, siéndote sincero, me gusta dejarlo así, entonces simplemente yo lo desactivo. Si no lo utilizo, pero para las personas que quieran poner otro texto, la verdad es que sirve bastante bien. Ahora también está de animar el botón del carrito. Igual me parece una funcionalidad interesante, entonces vamos a activarlo. Y acá, como puedes ver, tienen varias animaciones. Tienen de zoom, el de shake. Puedes probar ahí cualquiera que te guste. Vamos a coger de zoom. Aquí puedes activarlo en toda la tienda o solamente en la página del producto. En mi opinión personal, creo que queda mejor solamente en la página del producto. Guardamos los cambios y como puedes ver, nos vamos al producto, actualizamos y mira cómo prácticamente se está viendo lo que es el botón ya con el efecto añadido. Como puedes ver, añade un efecto de zoom. Eso está muy interesante porque el usuario pues ya dirige la mirada hacia allí, ¿no? Hacia agregar al carrito. Acá también tú puedes modificar el intervalo, es decir, solamente que dure un segundo. Le das clic en guardar y solamente lo va a hacer por un segundo y listo. Pero al principio solamente sería cada segundo lo que es el efecto. Entonces yo te recomiendo dejarlo en ningún intervalo. Así yo creo que funciona bastante bien. Entonces dependerá de cada persona. Por ejemplo, clic, vamos a guardar los cambios. Vamos a actualizar y como puedes ver, así es como se vería el efecto de clic, que también se ve bastante interesante. Creo que este efecto de clic no está, digamos, no me parece tan agresivo, por decirlo de una manera. Creo que este efecto de clic se ve bastante bien, pero te digo, aquí tú puedes ir checando. Por ejemplo, el de shake, vamos a ver cómo se ve. Vamos a actualizar acá y así se ve el de shake. Entonces puedes ir revisando, amigos. La verdad es que también está bastante chévere, como te digo, para que el usuario dirija como que su mirada al botón de añadir al carrito, y también te aseguro que puedes convertir más ventas. Y bueno, amigos, esto sería por parte del checkout y el carrito. Y acá tenemos otras funcionalidades. Este es el límite del título, es decir, que le puedes decir a WooCommerce que no ponga títulos tan largos, sino que si es largo el título, simplemente lo acorte. Por ejemplo, acá este título tiene digamos 2 párrafos. Tú puedes decir que solamente lo acorte para que solo sea un párrafo, es decir, solamente se vería vestido midi estampado, solamente, aunque el párrafo esté largo. Es bastante interesante, ya dependería de cada persona, pero para mi gusto, sinceramente no lo utilizo y lo dejo así como está. Me parece que así como está muy bien. De social media, es decir, para que los usuarios puedan
compartir por medio de sus redes sociales, lo puedes activar también y nos va a estar agregando, por ejemplo, si entramos a un producto, nos va a agregar esta barra de acá para que el usuario pueda compartir en Facebook, Twitter, en Instagram, etcétera, pueda compartir este producto si le gustó. Entonces igual acá lo puedes configurar, activarlo, agregar tu red social, etcétera, y modificarlo a tu gusto. El funcionamiento pues prácticamente ya lo sabemos, ¿no? Que el usuario puede compartir. También tenemos este de imagen flipper, nos va a permitir que cuando las personas pasen el mouse sobre un producto que les interesa, les muestre otra imagen. Esto es interesante para ver cómo se vería el producto. Entonces, por ejemplo, si aquí yo lo tengo activado, por ejemplo, si paso el mouse sobre este producto de acá, mira cómo me muestra otra imagen. También si paso el mouse sobre este producto, me muestra otra imagen. Sobre este producto también me muestra otra imagen. Igual se me hace bastante interesante. Este sí lo tengo activado y acá también lo puedes configurar dependiendo dónde quieres que se muestre cada producto y también el tipo de animación. Por ejemplo, acá está a la derecha, pero también puede ser desde la izquierda, o por ejemplo un zoom. Vamos a guardar y vamos a actualizar para que lo veas. Entonces si paso sobre el mouse, como te das cuenta, parece como un zoom. Está bastante interesante y que también tú lo puedas configurar. También tenemos el de comparar, que ya lo vimos, y también acá un punto muy importante, el de tabla de tallas. Esto puede ser especialmente para cuando vendes tenis, ropa, etcétera. Te aparece lo que es la tabla de tallas. Para activarlo, simplemente acá le das clic en activar, pero también recuerda que tienes esto para configurarlo. Ya dependerá de cada quien. Yo te invito a que aquí tú puedas probar todas estas configuraciones. Ahora, en cuanto lo activamos, nos va a estar mandando en este apartado. Recuerda que este apartado también lo vas a tener de tu lado izquierdo. Te crea un nuevo menú que dice tabla de tallas, está en inglés. Entonces, para que lo tengas presente, acá vamos a crear una nueva tabla. Como puedes ver, yo ya tengo una creada, pero le puedes dar clic acá en añadir nuevo y aquí tú puedes crear una tabla de tallas desde cero. Puedes añadir el título, por ejemplo, le puedes poner guía de tallas, por ejemplo, y aquí puedes ir agregando el título, las tallas, etcétera, o también simplemente puedes agregar una imagen para que se vea. Aquí le das clic y como puedes ver, yo ya tengo una, la eliges. Y como puedes darte cuenta, ya con la imagen, si tú no agregas una tabla, se va a ver la imagen y le das clic en publicar. Ahora, para que tú la agregues a un producto, supongamos, por ejemplo, vámonos acá a productos, vamos a salir de acá. Supongamos que tú la quieres agregar acá a pantalón azul, quieres agregar una guía de talla a ese producto, pues simplemente acá en donde dice datos del producto, aquí te va a aparecer un nuevo menú que dice tabla de tallas, le das clic y vas a agregar la tabla de talla que creaste. Entonces aquí lo tengo ya, vamos a darle clic en actualizar y simplemente, amigos, vamos a ver el producto y acá ya nos va a aparecer esto que dice guía de tallas. Si el usuario le da clic, puede ver la imagen o la tabla que tú creaste para la guía de tallas. Es muy interesante, te comento, para los que venden ropa, zapatos, etcétera. La verdad es que está muy interesante y es una gran funcionalidad que sirve bastante. También tenemos acá al lado de guía de tallas que tú puedes agregar un video del producto. Esto está activado de forma predeterminada. Esto es bastante sencillo, igual acá tú lo puedes modificar. Si tú te vas por ejemplo a cierto producto, tú puedes agregarle el video. Vámonos acá a productos y aquí tenemos el producto, amigos, y como te das cuenta, de nuestro lado derecho hasta la parte de abajo podemos agregar un video. Si tú quieres, aquí puedes agregar la URL de ese producto. Puede ser en YouTube, puede ser en la plataforma que tú quieras. Por ejemplo, si es YouTube, Vimeo, le das clic acá y agregas el video, la URL de ese video, o incluso si lo quieres subir lo puedes hacer acá sin ningún problema. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de añadir una URL de video. Por ejemplo, simplemente acá lo pegamos, amigos, y ya le damos clic en actualizar y se va a añadir un video en base a esa URL. Si le damos clic acá en ver el producto, como puedes ver, aquí se ve lo que es el video que hemos agregado. Entonces está muy interesante. Recuerda que también tú puedes subir videos desde tu computadora. Y por último, amigos, tú puedes también integrar este sistema. Si utilizas Elementor, Divi o cualquiera de estos dos, se integra de forma automática. Si por ejemplo estás utilizando Elementor, solamente enciende esta parte para que ya se pueda integrar con Elementor.
también cabe destacar que prácticamente es compatible con cualquier tema. Ahorita estamos utilizando Blocksy, como puedes ver, y es totalmente compatible. Entonces la verdad es que funciona con cualquier tema este sistema o este plugin de WooStore. Y eso es todo, amigos, prácticamente es todo lo que tú puedes hacer con este sistema. Como pudiste ver, está muy completo y la verdad es que te aseguro que no lo vas a encontrar en cualquier tutorial. No he visto que nadie explique esto. La verdad es que agrega funcionalidades muy avanzadas que son necesarias para nuestra tienda en línea, y que no solamente tengas una tienda en línea básica, sino también avanzada con potentes características que te van a ayudar a que puedas hacer más ventas. Espero que puedas aprovechar todo este sistema, que recuerda que lo tienes en la membresía totalmente gratis por tiempo limitado, así que puedes acceder. Recuerda que solamente ingresas tu nombre, tu correo y vas a tener acceso a las herramientas premium, pero para ti van a ser gratis por ser suscriptor de este canal. Recuerda que te invito a apoyarme. Por ejemplo, si vas a comprar tu hosting y dominio, hasta la parte de abajo están los enlaces para que puedas hacer tu compra y así me puedas apoyar, y también suscribiéndote y compartiendo este video. La verdad es que me vas a ayudar muchísimo. Ahora, como bono de este curso y que hayas llegado hasta el final del video, déjame darte pues una introducción bastante básica en cuanto al SEO o al posicionamiento orgánico de tu tienda en línea. Y es que es bien importante, amigos, saber cómo se posiciona nuestra tienda en línea. Ahora, para que tú sepas si tu tienda en línea está indexada, así se le llama por el buscador de Google, te vas acá a Google y aquí vas a poner la palabra site, como lo ves en pantalla, 2 puntos, y agrega tu tienda en línea. Ahí estoy agregando la mía. Mi tienda en línea está indexada solamente la página principal, y aquí pues aparece lo que es el nombre y el subtítulo acá abajo, lo que es el eslogan. Esto es bien importante, amigos, y modifícalo para que poco a poco tu tienda en línea vaya trayendo tráfico de forma orgánica a través del buscador de Google. Lo primero que tú debes de hacer es irte acá al panel de control. Aquí abajito donde dice ajustes, vamos a irnos a donde dice lectura, y acá en lectura tenemos esta opción que es súper importante, que dice visibilidad en los motores de búsqueda, y está por defecto desactivado. Ahora, ¿cuál es mi recomendación para ti? Es que cuando tú vayas modificando todo el aspecto de tu tienda en línea, y mientras tú estés trabajando tu tienda en línea para que quede al 100%, te recomiendo desactivar esto para que no se indexe información que no quieras que aparezca, como el claro ejemplo que hemos visto ahorita de esta misma tienda en línea, el ejemplo. Entonces obviamente yo no voy a querer que esto aparezca y que esto vea el usuario. Entonces por esto te recomiendo activar esta opción de visibilidad en los motores de búsqueda, porque esto va a impedir que se indexe en Google. Ahora, en cuanto tú ya tengas lista tu página, tu tienda en línea, ya las tengas lista con los productos, ya la lanzaste al público en general, ahora sí desactiva esta opción, dale clic en guardar cambios, para que en unos días lo que es Google suele indexar un sitio web a partir de los 3-4 días, se comienzan a indexar poco a poco lo que son las páginas de tu tienda en línea. Ya en cuanto lo tengas todo listo, ya te recomiendo desactivarlos y dale clic en guardar cambios para que ahora sí ya pueda aparecer la información. Otro punto a tener en cuenta es que instales un plugin, porque este plugin nos va a servir para administrar todo el SEO de nuestra tienda en línea. Nos vamos acá donde dice plugins, y recuerda que aquí viene siendo lo mismo que tú ya te debes de saber. Vas a darle clic arriba, añadir nuevo plugin, y de nuestro lado derecho buscar plugin. Vamos a añadir lo siguiente, vas a escribir Yoast SEO como lo ves en pantalla, y tenemos que instalar este que está aquí, que está como en color rojo con estos 3 puntitos que parece un semáforo. Asegúrate que sea por Team Yoast, muy importante, y dale clic en instalar ahora. Esperamos un ratito y después vamos a darle clic en activar. Nos manda a esta ventanita que es como el panel de configuración, y acá tenemos esto que dice empieza la configuración de la primera vez. Nos aparece esto que es de pago, simplemente lo tachas, y acá nos dice optimización de datos SEO. Vamos a darle clic acá, empezar la optimización de datos SEO.
y ahí nos dice que se está ejecutando. Vamos a darle clic acá en continuar y nos dice representación del sitio. Tu sitio representa a una organización o a una persona. En este caso puedes poner organización o persona. Organización viene siendo como una empresa y persona como una persona individual. Entonces dependerá de cada quien. Yo lo tengo como organización. Nombre de la web, le pones tu nombre de marca. Nombre de la organización puede ser el mismo o si tienes otro nombre lo puedes ingresar. Logotipo, ese que ya hemos ingresado anteriormente. Guardar y continuar. Y nos manda a los perfiles sociales. Aquí tú puedes ingresar el Facebook de la empresa, de la marca, etcétera. Recuerda que si todavía no los creaste o no los tienes, simplemente lo puedes dejar vacío, guardar y continuar para que después los puedas agregar. No hay ningún problema por eso. Aquí te pide que si quieres compartir tus datos, generalmente yo lo dejo en que no. Guardar y continuar y finalizar configuración. Listo, prácticamente eso sería todo. Y ahora viene algo muy importante aquí, así que pon muchísima atención. Es que cuando nosotros queremos una página o también un producto, por ejemplo, en páginas, recuerda que tenemos la página de inicio. Esta es la página de inicio. Vamos a darle clic en editar y este plugin de YoASEO nos agrega como una cajita. Aquí está la página principal. Vamos a bajar hasta la parte de abajo y nos agrega esta cajita, amigos. Esta cajita, acá nosotros podemos manipular cómo se vería en la búsqueda, en este caso nuestra página de inicio. Así se vería resultado en el móvil y acá puedes cambiar la vista para verlo el resultado en el escritorio. ¿Cómo podemos hacer esto? Supongamos por ejemplo que nosotros vendemos ropa. Lo que podemos hacer es aquí en título SEO vamos a poner un nombre mucho más atractivo. Por ejemplo, le puse Ambana Shop, tienda en línea de ropa XXL. ¿Por qué estoy haciendo esto para el ejemplo? Porque digamos que ropa XXL es como para personas un poquito más anchas y digamos que a ese nicho nos vamos a dedicar, por ejemplo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que cuando una persona busque por ejemplo camisa XXL o tienda de ropa en línea de tallas grandes por ejemplo, le puede aparecer mi tienda en línea. Entonces estoy dándole a Google varias opciones que va a contener y acá en la metadescripción es lo que se ve aquí abajito. Podemos poner algo también que atraiga al usuario. Aquí por ejemplo yo le puse la mejor tienda en línea de tallas grandes y extra grandes a buen precio, suavidad, etcétera. Entonces aquí obviamente tú lo tienes que poner, te digo, que sea una descripción que pueda atraer a las personas para que cuando las personas lo lean de forma rápida quieran darle clic y entren a tu tienda en línea. También acá en la parte de abajo donde dice palabra clave objetivo, es decir, supongamos que tú vendes tenis de marca a buen precio, aquí tú la puedes poner porque es la palabra clave con la cual te quieres posicionar. Por ejemplo, que nos queramos posicionar por esta palabra clave y aquí le estamos diciendo al sistema de YoASEO que nos queremos posicionar para esta palabra clave. Entonces si le pones aquí esto, generalmente se recomienda ponerlo en la descripción también y agregarlo para que esto pueda quedar al 100%. Acá en la parte de abajo, como puedes ver, dice análisis SEO, nos está diciendo que falta que agreguemos esto. Ya ves que la carita parece triste, hay que tratar de que siempre la carita aparezca alegre. Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo en la cuestión de SEO. También tienes el apartado de legibilidad, dale clic y te va a estar marcando los errores que hay en la descripción y en el título, porque es bien importante que dejemos muy claro a Google a qué se dedica tu tienda en línea. Ahí lo tienes. De esta manera es como puedes tú utilizar este plugin. La verdad es que es muy interesante, como te comento, que tú comiences a trabajar en el SEO de tu tienda en línea. Ahora, otra cosa que también es bastante importante, recuerda que aquí vemos lo que es el SEO de la página principal, pero otro punto bien importante es ver el SEO de cada producto. Por ejemplo, vámonos acá a donde dice productos y aquí si te aparece esta pantalla, amigos, como puedes ver me aparece una pantalla toda fea, es porque el plugin agrega campos acá en la parte de arriba. Lo único que tienes que hacer es darle clic arriba donde dice opciones de pantalla y aquí vas a quitar esto de funcionalidad SEO, puntuación de elegibilidad, título SEO también, porque a veces lo pone demasiado largo, metadescripción, frase clave, enlaces salientes internos, también quítalos y yo te recomiendo aplicar estos cambios para que ya se vea así como antes. Ahora, supongamos que nosotros vamos a ver este suéter lana merino
Vamos a darle clic en editar. Y te comento, viene un punto muy importante, porque recuerda que muchas veces cuando nosotros queremos comprar un producto, generalmente nos vamos a Google a buscar un ejemplo, las mejores bicicletas eléctricas baratas, por ejemplo, o los mejores pianos para comprar baratos. De esta manera es como te puede encontrar tu cliente ideal. Aquí suéter lana merino, aquí nosotros en la parte de abajo nos agrega esta cajita lo que es el Yo SEO, y aquí nosotros podemos poner un título más atractivo. Aquí vemos lo que es el título, la descripción. Por ejemplo, si yo quiero que el usuario pueda darle clic a mi producto cuando lo busque en internet, que yo le pueda aparecer, aquí yo puedo poner un título mucho más atractivo para que se vaya posicionando poco a poco en las búsquedas de Google. Voy a poner un título y una descripción de ejemplo. Aquí he puesto esto de ejemplo: suéter suave, calidad premium, barato. Es algo que el cliente podría buscar en Google, ¿no? Por ejemplo, el cliente quiere un suéter pero que sea suavecito y que también que esté a un excelente precio. Entonces con esto ya se va posicionando poco a poco nuestro producto y tenemos más posibilidades de aparecer en las búsquedas que haga nuestro cliente ideal. Y también acá pues agregamos una descripción, ¿no? El mejor suéter suave con calidad premium, etcétera. Aquí puedes ver cómo queda en el móvil y acá cómo queda en el escritorio. Yo te recomiendo siempre hacer todo esto con cada producto que tú subas a tu tienda en línea, porque te comento, poco a poco cuando tus productos se vayan posicionando en el buscador de Google, vas a ir generando tráfico, y ese tráfico va a ser gente interesada en comprar tus productos, y desde allí te van a estar contactando para comprarte productos. Y te lo digo por experiencia, porque yo tengo varias tiendas en línea y uno de mis mayores tráficos vienen por las búsquedas de Google. Así es como nosotros también cerramos ventas. Entonces igual esto pues es gratis, no pagas publicidad, mientras otras empresas pagan publicidad. Tú si trabajas la parte del SEO prácticamente no vas a pagar publicidad, y los usuarios te van a estar llegando sin pagar un solo peso de publicidad. Y bueno, así es como funciona esta parte del SEO básico para tu tienda en línea y este plugin de Yo SEO. Recuerda que también yo tengo un curso completo en mi canal de YouTube acerca del SEO, y búscalo, puedes poner cómo hacer SEO, SEO en sitio web, SEO tienda en línea, lo puedes buscar en mi canal para que lo puedas ver completito. Y te felicito por haber visto todo el curso completo. Espero que realmente hayas aprendido al máximo nivel. Recuerda que cualquier duda que tú tengas sobre este curso, escríbela ahora mismo en los comentarios para que yo te pueda ayudar. Créeme que mi objetivo es que puedas aprender siempre. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a apoyarme suscribiéndote a mi canal, compartiendo este video y dándole like a este video, también comentando, ya que me ayudas a que YouTube pueda promocionar más este curso. También recuerda que por ser suscriptor del canal tienes acceso a la membresía completamente gratis, que te aseguro que te va a ahorrar muchísimos dólares. Por tiempo limitado es gratis, así que aprovéchala. Gracias por ver el video y te veo en el próximo video.